Hola, hola. Buenas tardes, muy buenos días. Probando, un, dos, tres. Un, dos, tres. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigos? Sigo la página de Pulse Sport Más. Muy, pero muy buenos días. En este caso ya estamos de vuelta nosotros, presto y listo, aquí en la cancha del Sport Cerro Verde. Hoy sábado, de vuelta ya con todo para la transmisión de este campeonato senior Uruguay, fecha 17. El día de hoy se juega aquí en este reducto deportivo. El primer partido, la jornada, 7 partidos tenemos el día de hoy para compartir con ustedes, como siempre. Todos los sábados hacemos cada fin de semana a través de Pulse Sport Más. Siempre estamos cada sábado en este caso haciendo la transmisión de este campeonato o Senior Uruguay 2026 Copa Municipal. Ya estamos con todo el equipo de Pulse Sport Más, ya todo el equipo completo el día de hoy para esta jornada de fútbol aquí en la comunidad Cerro Verde. Blas, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a la transmisión. Sí, muy buenos días, Gilberto. Cordial saludos a los demás compañeros de Pulse Sport Más. Aquí en el Sport Cerro Verde de vuelta para otra jornada deportiva, para otra cobertura el día de la fecha hoy sábado 11 de abril del año 2026. Se juegan fecha 17 de este campeonato Copa Municipal Senior de Gribucua. Frente a frente en este primer partido ya están jugando los primeros minutos, justamente ya se va cumpliendo los primeros 2 minutos de juego entre el equipo de Ciudad Nueva versus Real Madrid. El equipo blanco, el equipo de Real Madrid, y el equipo amarillo con rojo es el cuadro de Ciudad Nueva. Estamos entonces aquí ya con los compañeros con las primeras imágenes aquí de esta jornada de hoy, sábado 11 de abril, Gilberto Brites. Así es, el día de fútbol aquí en la comunidad de Cerro Verde, hoy la fecha 17. Este es el primer partido entonces, la jornada de hoy sábado. Ya en sí vamos a estar pasando todos los partidos que tenemos hoy, el día, o sea, la tarde de hoy, aquí en la comunidad de Cerro Verde. Va teniendo el equipo de Ciudad Nueva. Abre hacia el costado derecho para Laureano, engancha, va teniendo la pelota. Aquí recupera Real Madrid con Abraham Caje, amaga para el disparo, ahora sí le pega al arco. Cerca pasó, la primera insinuación es para el equipo de Real Madrid. Sí, primera insinuación en el partido, primera llegada, primer intento de patar al arco del equipo de Real Madrid. Tampoco pasó tan lejos esa pelota del arco que defiende el portero ciudadano. Y avanza de vuelta el equipo de Real Madrid que busca el primero del partido. Este Portillo va jugando con Benítez, se acomoda, se perfila, juega hacia atrás para que pueda rematar. Ahora sí remata al arco. Oxay convierte, pero estaba en posición adelantada. No sube en el marcador este gol que acaba de convertir el equipo de Real Madrid. Sí, marcó el primero del equipo de Real Madrid, pero estaba en Usai. Levantó el banderín la línea 1 de este partido.
Usai le cobra a Real Madrid, va a hacer salida para Ciudad Nueva. Sí, señor. Buena acción colectiva, en este caso el equipo blanco, pero Sí, estaba en posición adelantada. quedó enganchado el jugador de Real Madrid. Sale Ciudad Nueva con Franco. Juan Carlos es el que tiene. Ahora sí levanta. Intenta el cambio de frente, buscando ahí a Barrios. Queda el rebote para el jugador Ruiz. Despeje defensivo. Balón que va quedando otra vez para la posición del jugador Franco. Rodríguez ahora. Va teniendo Aramoa. Milciades va para el equipo de Ciudad Nueva, que se aproxima en este primer avance importante con López. Ya está la marca aquí por parte del jugador Rogelio Aramoa, el lateral izquierdo. Lanzamiento hacia adelante. Milciades y Gómez es el que baja para Rodríguez. Luis sale otra vez con Gómez. La pared aquí con Rodríguez. Salida del equipo de Real Madrid, que ya se instala en zona antagónica. Va el pase muy fuerte en la mano del arquero de Ciudad Nueva. Así es, se quedó con la pelota el portero Vázquez, Ciudad Nueva, y que ya sale jugando el equipo ciudadano. Milciades y Gómez cambia de perfil. Intenta Portillo, baja, pero la pelota queda para Martínez, este que despeja. Este es Portillo. Va teniendo Real Madrid. Caje para Benítez. Ahora tiene Real Madrid la pelota. Benítez. La mando juega. Caje intenta. Queda para Miguel Portillo. Lanzamiento hacia adelante, no prospera la acción. Queda en las manos del equipo del arquero del equipo de Ciudad Nueva. Así es, los primeros intentos es el equipo de Real Madrid que va teniendo oportunidades en ataque en este partido. Poca profundidad todavía del equipo ciudadano. Lo que más va insistiendo es el equipo de Real Madrid en estos primeros 5 minutos del partido. Bueno, estamos en vivo a través de Pulse Sport Más, señores, aquí en la comunidad de Cerro Verde. Hoy fecha 17 del campeonato senior Copa Municipal aquí en la comunidad de Cerro Verde. La Copa Municipal que se domina hoy este campeonato, esta temporada, fecha 17 del día de hoy. Se juega la fecha 17 en este caso de este campeonato señor Uruguay entre Ciudad Nueva y el equipo de Real Madrid. Saluda a la gente también que pueda ingresar al canal de YouTube, que pueda suscribirse al canal, a suscribirse y dejar su comentario y compartir la transmisión, y que deje su like también a la transmisión de este campeonato el día de hoy, la fecha 17, aquí en la cancha del Sport Cerro Verde. Va saliendo, ahora sí, el equipo de Ciudad Nueva. Lanzamiento hacia adelante, Ruiz es el que intenta bajar. Se adelanta ahí Benítez, recupera para Real Madrid. Rogelio intenta salir, pega en la humanidad del delantero. El rebote va a quedar para Aramoa. Milciades, Aramoa tiene para Ciudad Nueva. Pase corto para el jugador Jiménez. Ruiz, Emanuel intenta, va Ruiz, con mucha fuerza. El equipo de Ciudad Nueva recupera Benítez para Real Madrid. Lanzamiento hacia adelante, Portillo el que pica. Anticipa muy bien Martínez, el lateral izquierdo, el que luce con los números 30. Es Isidro Martínez. En forma oportuna tuvo que sacar a un costado Gilberto Britas. Así es. Pelota que se mantiene a favor del equipo del Real Madrid. El equipo que va buscando el gol en estos primeros minutos. Ciudadano te da poca insinuación tuvo en este primer tiempo el equipo ciudadano. Lo que más insiste es el equipo blanco. Portillo para Caje, buena pared, a ver cómo lanza, intenta ganar, bien para la marca aquí por parte del jugador García, juega con el jugador Emanuel Ruiz. El rebote queda otra vez para él. Pierna zurda de Emanuel. Portillo intersecta. Queda para Gómez. Este es Armando. Armando para Portillo. Atención. Cruza por abajo. Bloquea muy bien el defensor. Ahora sí termina sacando con la pierna zurda. Queda para Arnildo García. Este lleva la pelota. Va al 27. Ahí se muestra Barrios. Ahí está destapado Barrios, sale primero Elvio Torres, el zaguero central. Ahora sí coopera también Libardi. Saca Libardi. Da para Donato Portillo. Ahí está Donato. Juega con Luis Rodríguez.
pase muy fuerte, no hay entendimiento en esta acción y ya está Isidro Martínez. Ahí tenemos en las imágenes al número 30, Isidro Martínez. Lanzamiento para Barrios. No pudo dominar Barrios, será salida para Real Madrid en estos primeros 8, casi 9, Gilberto Brites. Sí es, de a poco también el equipo ciudadano va teniendo oportunidades también en ataque, solamente falta alguien que pueda llevar mejor la pelota para que pueda crear ocasiones de gol el equipo de Ciudad Nueva. Pero hasta aquí 0-0 los primeros 10 minutos de la primera etapa, sin goles todavía. Hasta aquí Real Madrid y Ciudad Nueva. Luis Rodríguez para Rogelio, está adelantado el número 30. Está adelantado el delantero del conjunto de Real Madrid. Será salida para Ciudad Nueva. Ahí está, quedó en offside de vuelta el jugador de Real Madrid. Para hacer salida para el equipo ciudadano en esta primera etapa. Ya nos aproximamos a los primeros 10 minutos de juego. 0-0 el marcador. Sale Milciades Aramoa. Balón para Franco. Juan Carlos intenta, ya saca Libardi. Desde el fondo pudo sacar el defensor, zaguero central del conjunto real. Va a quedar para el jugador de Ciudad Nueva que empalma esa pelota. Saca hacia adelante. Otra vez Libardi en el cruce. Anticipa y saca a un costado. Va a ser el balón para Ciudad Nueva por la zona derecha. Lateral que intenta apurar, pero el árbitro dice espera un poquito. Espera un ratito ahí. Sí. Ahí va a autorizar ahora Gilberto. Así es. Bueno, 0-0. Sin goles todavía de este partido. Franco intenta, ya está Libardi en el cruce. Ya estamos sobre 10 minutos de juego. Estamos aquí en el Estadio Nelson Gregorio Gómez del Club Cerro Verde, por Cerro Verde. En este escenario de juego se juega hoy íntegramente la fecha 17 y la última fecha es la fecha de clasificación, Gilberto. Hoy fecha de definición. Sí, creo que sí. Hoy se define lo que van a ser los 8 clasificados en este campeonato para el campeonato final de esta temporada. Hoy se define quién va entre los 8 mejores. Sí, señor. Asimismo, bueno, ya enseguida también los partidos, todos los partidos programados para esta jornada de hoy. Vamos a ir repasando también acá con los compañeros, aquí con Gilberto, ya enseguida. Ahí sale Milciades Aramoa. Queda para Laureano González. Recupera KG. Cambia de perfil, cambia de lado ahí. Va Portillo. Miguel intenta, ahora sí. Benítez lleva, Armando quiere. Atención, va para el primero. Comete falta. Esta vez la falta fue en perjuicio del portero Gilberto Brites. Así es, ahí le cobra la falta en ataque al jugador de Real Madrid. Va a ser salida para el equipo ciudadano. Bueno, llegó a convertir de vuelta el gol Armando Benítez en esta oportunidad, el 19, pero comete falta en la jugada previa. Así es. Directamente le chocó al arquero y creo que eso lo sanciona. Y así es. Aquí creo que el reglamento también le favorece a los árbitros de cobrar esa clase de jugada porque le chocó al arquero. Sí, señor. Y los porteros tienen esa ventaja en este caso en su área. Si le tocas Gilberto es falta. Es falta, sí o sí. Porque sí, el reglamento también del fútbol, ¿verdad? Habla de eso de que no podés tocar al portero porque ellos salen con la mano abierta y descuidado. Sí. Y descuidado no y cuidar. Así mismo. O sea que no se puede proteger en este caso. Así es, porque es en el área chica principalmente es su área, el área del arquero. Siempre el arquero ahí hace su trabajo y si le choca es falta. Y si no, no. Pero hasta aquí 0-0, partido 0-0 todavía. Real Madrid ya marcó 2 goles, pero en los goles anulados rápidamente. Uno por la falta y el otro por offside. Son los que cobraron el árbitro de este partido. Partido 0-0, señores. Estamos en vivo aquí, compartiendo con toda la gente de la jornada de hoy sábado, fecha 17 del campeonato. Pausa, hidratación para los futbolistas. Minuto de hidratación para los jugadores
No sé si tenemos ahí la planilla, los partidos que tenemos el día de hoy. A ver, para que podamos pasar, sí. Ahí ya no va a pasar enseguida en la pantalla misma, para que la gente pueda ver también desde su casa la jornada y sábado. Estamos en vivo a través de Pulses por Más, compartiendo con toda la gente. Cada equipo tiene su hinchada también, así hay que saludar a todos ellos como siempre. Sí, un día agradable, por cierto, un ambiente agradable, se presta mucho para el fútbol el día de hoy. El día muy agradable, por cierto, la baja temperatura también durante la semana. Y hoy también de vuelta tenemos una temperatura agradable, un vientito agradable tenemos el día de hoy aquí en la comunidad Cerro Verde. Ojalá que se mantenga así todo el partido, Blas Antonio, porque el calor muchas veces se complica también. Hoy empezamos más temprano también, justamente por el motivo del clima también, ¿verdad? Tenemos los partidos el día de hoy. Este es el primer partido de Ciudad Nueva Real Madrid. El segundo partido vamos a tener entre Milan y Cerro Verde. Partidazo. El tercer partido juega Arsenal ante Deportivo Garendá. El cuarto partido, Upona juega ante Independiente. El quinto partido, Manchester Garendá ante San Isidro. Es el quinto partido. Sexto, juega Libertad Iribucuá. Y 15 de agosto San José. El último partido, la jornada de hoy, sábado, fecha 17. Bueno, otra vez logró convertir, pero está en posición de Sí, adelanto de vuelta a Donato Portillo. bastante hoy en Uxay los jugadores de Real Madrid. Va a ser salida para Ciudad Nueva, 0-0 el compromiso, 0 para Ciudad Nueva, 0 Real Madrid, jornada 1 de esta fecha 17, o sea, partido 1 de la fecha 17. Hoy sábado 11 de abril, va sacando el defensor, va a quedar el rebote para Gómez, Portillo ahora, Miguel sale, Armando Benítez, tiene Real Madrid, entregó mal, después hizo una falta así. Una plancha allí. Sí. Entonces, jugada peligrosa le cobró el árbitro. Ahí le cobra la falta. Jugada peligrosa. Levanta mucho la pierna, entonces va a ser tiro libre. Será balón para Ciudad Nueva, 0-0 el marcador. Estamos ya sobre 16 minutos de esta etapa inicial. Vamos a ver quién se encarga. Aparentemente es el jugador, a ver, Emanuel Ruiz, el 16, o Arnildo García, veremos. Ya se aleja también Martínez. Sí, también Arnildo. Tiro libre que favorece, ya se va cumpliendo el centro por arriba, saca como puede Elvio Torres. Ahí vemos en la pantalla inferior derecho, Gilberto, el número de contacto justamente con el muchacho de Pulses por Más. Para cualquier información también. Ahí avanza el equipo de Ciudad Nueva, quiere el primero, Arnildo García dio bien, intentó aquí, no pudo llegar a la pelota, llegó Ciudad Nueva. Sí, llegó Ciudad Nueva, que creo que es el primero de esta primera etapa también, primera llegada importante del equipo ciudadano. Va a ser salida para Real Madrid, que marcó 3 goles ya, Blas Antonio, pero en los 3 anulados el equipo Real Madrid. 2 por posición adelantada y 1 por falta. Así mismo. Va Benítez, Armando intenta el 19 que va insistiendo. Se le muestra ya Gómez. Sigue Benítez, quiere ganar el servicio de esquina, pero no consiguió su propósito. Y Gómez se enojó con él. Sí, no le salió lo que intentó el equipo de Real Madrid. Salida para Ciudad Nueva. Ya sale Ciudad Nueva con Bruno Jiménez. Lanza Bruno para Barrios. Está adelantado Barrios. Otra vez también posición adelantada, Sí, también. Hoy los muchachos, la mayoría vino ansioso para crecer porque va quedando mucho en offside ambos equipos. Pelotazo largo, muy largo. Queda en la mano del arquero de Ciudad Nueva, Wilson Vázquez. Ya va sacando de primera prácticamente también, o en forma apurada aquí, Wilson Vázquez. Para Libardi queda el rebote.
Intenta salir jugando el equipo Real Madrid. Libardi no hizo otra cosa que sacar a un costado. Va a ser lateral para el equipo de Ciudad Nueva en zona de ataque. Ya va cumpliendo el servicio manual. Este es Laureano González. Va llevando la pelota. Va Laureano. Cruza media altura. Salió la pelota afuera. Será reposición de salida. Favorece para el equipo de Real Madrid. Sí, señor. Va a ser salida de vuelta para el equipo blanco, para el equipo de Real Madrid. Que está 0-0 todavía este partido. Ya tenemos 20 minutos ya de esta primera etapa, 0-0. Milciaje Gómez adelanta al primero, está, atención, ahí está Benítez para definir de Benítez, el rebote queda para él de vuelta, atención con esta jugada, señores, va con todo Real Madrid, está cerca el primero y no pudo definir Benítez, después se diluye la jugada y se salvó aquí Ciudad Nueva. Hizo todo Benítez, trabajó bien la pelota, pero en la definición está el problema de la gente de Ciudad Nueva aquí. O sea, que el equipo Real Madrid viene acá, perdonó de vuelta una ocasión clara el equipo de Real Madrid Blas. Sí, señor, lució su velocidad aquí Benítez para ganar, pero aquí faltó la eficacia, faltó la definición por parte de Benítez, que ganó en velocidad. Aquí sufre falta el jugador García, será tiro libre. Buena pelota lo consigue aquí Ciudad Nueva. Sí, buena pelota cerca del área también, que seguramente va a levantar buscando por arriba ese gol el equipo ciudadano antes que se termine la primera etapa. Bien, y sale la tarjetita también para el defensor, creo que para Libardi. ¿O es Torre el infractor? Bueno, para Libardi, Blas Antonio. Bueno, amarilla, va Franco, el envío saca la defensa, queda el rebote para Bruno Jiménez, ahora sí, con un puntí saca el defensor de Real y ojo, sale de contra el equipo blanco. Donato conduce, a ver quién se muestra. Donato Portillo juega para Benítez, Gómez llega. Bien para cerrar Martínez, porque era prácticamente 3 contra 1 Gilberto Brites. Sí, una desperdición de vuelta del equipo del Real Madrid en ataque de vuelta, tuvo todo ahí para marcar el primero, pero en la jugada final se equivoca los jugadores del Real Madrid. Tiene Juan Carlos López para García. Sale Real Madrid. Miguel Portillo el que tiene, va jugando con Benítez. Va buscando a Benítez, comete falta Benítez. Bueno, falta del delantero. Sí. Por segunda vez está haciendo falta en ataque el jugador Benítez. Bueno. Partido 0-0. Mucha oportunidad de gol, principalmente por el lado del Real Madrid que marcó 3, pero los 3 juegan a un lado y después tuvo ya oportunidades más para que pueda marcar el primero, pero en la definición se está equivocando los jugadores de Real Madrid. Va a salir desde el fondo Real. Libardi ya sale en forma corta con Caje y el árbitro dice hasta aquí, señores, terminó el primer tiempo. Nosotros establecemos las pausas y ya enseguida retornamos para el segundo tiempo.
Muy bien, ya de vuelta, señores, para este segundo tiempo. Arrancó la segunda etapa, los últimos 25 minutos de este partido entre Real Madrid y Ciudad Nueva. Ciudad Nueva, Real Madrid, partido 0-0 Blas. Sí, asimismo, segundo tiempo en marcha, 0-0 el compromiso. Ahí va el defensor, ya sale jugando Torres con Livardi. Sale jugando desde el fondo. Real Madrid. Abraham Caje, el volante, baja un poco para recibir la pelota ahí con Rodríguez. Ahora queda para Agrispino Estigarribia. Va a jugar Agrispino. Ahora sí. Suelta la pelota para Livardi, otra vez para Caje. Este abre para Rogelio Aramoa. Hasta ahí Rogelio, el zurdo levanta. Busca a Agrispino Estigarribia, en este caso aquí. Estaba atento Rodríguez. Juega con su portero y va a salir Ciudad Nueva. Bueno, los primeros intentos del equipo del Real Madrid todavía en este partido. Va al centro. No pudo direccionar bien, pero de igual manera Figueredo, que ingresó ya en este segundo tiempo, aplaude la intención por parte de Franco, porque era buena Gilberto Brites. Así es, primer intento profundo también del equipo de Ciudad Nueva, pero falta definición también por el lado de Ciudadano. Bien, va a ser el lanzamiento de costado. Arnildo García. Va jugando Arnildo. Arnildo se cae el 27 dentro del área. Se tropezó ahí, entonces no hay falta. Ya va saliendo Ciudad Nueva. Con Benialgo, el número 14 tiene. 2 en la marca. Encima la tercera y ya le roba la pelota. Es Rogelio otra vez. Presiona bien Benialgo. Pase que intentó con Laureano, pero ya está Caje. Sale Caje, pelotazo para Gómez. Este deja para Gregorio Bogado. Ingresó ya también en este segundo tiempo en el equipo de Real Madrid. Así es, ingresó ya con unos cambios, con algunos cambios ya el equipo del Real Madrid también en esta segunda etapa. Ingresó Bogado y el otro se me olvidó el apellido del otro, que ingresó. 2 cambios hubo en el entretiempo. Figueredo también ingresó, sí, en Ciudad Nueva. Y Bogado por el lado del Real Madrid. Cambio que se hizo para este segundo tiempo. Va a quedar esa pelota para el defensor Martínez. Isidro lanza para el jugador Aramoa, en este caso. Es Milciades Aramoa. Sale con Ruiz. Lanzamiento hacia adelante. Saca como puede Elvio Torres. Para no complicar, sacó al lateral a un costado de ese balón. Hace lo simple Gilberto Brites, aquí el zaguero central. Sí. Lo más simple. Sacar la pelota al costado. Y partido 0-0. Ciudad Nueva salió más en este segundo tiempo también. Va teniendo más oportunidades también en esta segunda etapa. Pero Real Madrid tampoco se rinde en este segundo tiempo. Va al centro, intentó Bogado. Rebotó en el defensor, será córner de contragolpe aquí. Salida rápida por parte de Real. Salió rápido Real Madrid, consiguió un tiro de esquina. El primero del partido iba a ser para Real Madrid el córner. Córner, servicio de esquina, punta derecha, corresponde para el equipo blanco, el equipo de Real, que va a buscar por arriba el primero del compromiso. ¿En qué equipo juega Antonio López? Natanael Villalba pregunta Gilberto. Después de este córner, Gilberto responde. A ver, va el lanzamiento, arriba es esférico, saca Bruno Jiménez con golpe de cabeza y no pasó nada en esta acción. Ahora sí, Gilberto, la pregunta es, ¿en qué equipo juega Antonio López? Sí, Antonio López es jugador de Sportivo Garanda. El tercer partido le toca a Sportivo Garanda, que va a estar jugando. En ese equipo juega Antonio López. ¿Contra quién juega Garanda? Garanda juega ante Arsenal, el tercer partido. Bien, gracias Gilberto. Sale el Laureano González en la conducción. Que bien la hizo aquí. Laureano intenta. Firme la marca y sólido. También está Livardi. Saca un costado. Servicio manual será para el equipo ciudadano. Su capitán Arnildo García para esta reposición de costado. Va para el lanzamiento. Ahí deja para Benialgo. Benialgo juega ya con Arnildo García.
A ver cómo lanza Arnildo. Va al centro, Franco intenta, no llegó a la pelota. Buena idea aquí, buena intención por parte de los dos delanteros, Gilberto. Sí, buena aproximación al arco del equipo ciudadano en esta jugada entre Franco y su compañero. Ciudadano siempre hace un buen partido, pero la dificultad que tiene es el equipo ciudadano es que no tiene alguien que pueda marcar el gol. Siempre desperdicia clara de gol el equipo ciudadano. Después de este partido se viene Milan Cerro Verde. Sí, un gran partido va a ser porque en unas oportunidades se enfrentaron, fue 2-2 en la última enfrentamiento que tuvieron Cerro Verde y Milan, y hoy se enfrentan otra vez. Saca muy bien hacia adelante el jugador Rodríguez. Hubo falta, dice el árbitro, será tiro libre de salida, favorece para el equipo de Ciudad Nueva, que va a salir con esta pelota detenida, seguramente a lanzar, a buscar a los dos centro delanteros, Gilberto. Sí. Figueredo y Franco. Franco, sí. Así mismo. Son delanteros que siempre hace buen partido por el lado de Ciudad Nueva. Bueno, el que peina es el defensor Torres, que se destaca en este equipo de Real Madrid, también, igual que Libardi, los dos zagueros centrales que responde a la expectativa siempre de los partidos. Sí, Elio Torres es un jugador siempre polifuncional, muchas veces también aparece en la delantera, pero hoy está de central. Laurano intenta, Libardi sale en el cruce, pone el físico, ahora aguanta. El rebote queda para el defensor. Rogelio Armoa juega con el volante central. Gómez, Libardi, balón para Donato. Portillo tiene. Firme en la marca de Rodríguez. Osvaldo gana a Donato. Ahí tiene el defensor que tuvo que sacar a un costado. Será servicio de manual. Lateral que favorece para la representación del conjunto de Ciudad Nueva. El marcador persiste 0-0 en estos 7 minutos de juego. Sale Armoa. Ahí está Martínez, saca, golpe de cabeza defensivo. Otra vez Martínez intenta. Va a quedar para Bruno. Esta vez queda para Gómez. Juega para Agrispino. Va a Estigarribia, se acomoda. Intenta aquí con Portillo Miguel. Para Agrispino otra vez intenta la pared. No prospera. El que sí se encontró con la pelota es Martínez, el lateral. Isidro Martínez saca. Ahí ya va a quedar esa pelota. Posición del jugador de Ciudad Nueva con golpe de cabeza baja, pero Torres se anticipa. Agrispino para Caje. Abraham tiene. Va jugando con Miguel Portillo. Va el equipo de Real. El remate muy débil. Lo de Miguel Portillo, pero se asomó bien aquí Real. Sí, se asomó después de unos cuantos minutos el equipo de Real Madrid y le encuentra al portero Vázquez, que se queda con esa pelota. Atención el remate, que cerca pasó con toda la intención, le pegó, buscó el arco de Real Madrid y bueno, cerquita Gilberto, casi un golazo por parte de Juan Carlos Franco. Sí, probó Franco, como siempre, un jugador que siempre patea bien la pelota. Acá sí buscó directamente el arco, no pasó tan lejos esa pelota del arquero que defiende al portero, el arco de Real Madrid. Y muy poco pasó, o sea que sí, cayó tarde, cierto, pero muy cerca, A centímetros. Y con toda la intención, ahí va, vamos a ver enseguida otra vez la reiteración, Gilberto. Sí, pero muy bien pateado por el jugador de Franco, que buscó directamente el arco. Sí, señor. Ahora sí responde Real Madrid de vuelta con Gómez. Está Armoa firme para la salida. 0-0 persiste el marcador. Ya estamos en estos 9 minutos. Tapa de cierre. Libardi para Luis Rodríguez. Ahora tiene Agrispino Estigarribia para Branca, que pega en la humanidad del árbitro. Entonces, sí, suelta para Real. Suelta para el equipo de Real Madrid. Partido 0-0. Que muchos goles desperdiciaron en este partido, principalmente por el lado de Real Madrid. Muchas oportunidades en el primer tiempo y no supieron aprovechar, y de a poco este segundo tiempo también el equipo de Ciudad Nueva va teniendo sus oportunidades, pero solamente falta alguien que pueda empujar al arco la pelota. Abraham intenta. Otra vez el rebote queda para el número 6, Abraham Caje. Recupera aquí Franco. Franco para Ciudad Nueva. Se
Se ladea, se acomoda y después lanza el pelotazo buscando a Figueredo. Viene el arquero, soltó, pero el rebote queda para el jugador Armoa. Rogelio sale, lateral zurdo. Ahora queda para Bogado. Donato, va Portillo. Otra vez para Gregorio. El capitán no pudo. Ya está la marca de Benialgo. Sale jugando con Arnildo García, el capitán del conjunto de Ciudad Nueva. Balón que sale lentamente a un costado. Será reposición de costado para el equipo de Ciudad Nueva. Laureano intenta ante Rodríguez. Ahora queda para Bruno. Jiménez intenta, deja para Laureano de vuelta. Laureano se equivoca en el pase. Regaló la posición del balón aquí a Abraham Caje. Abraham profundiza. Donato intenta, pero muy fuerte el pase. Era buena la intención, capaz. Sí, buena la intención, pero no salió al equipo del Real Madrid. Ambos equipos se está apretando mucho la pelota en este segundo tiempo. Sí, los dos equipos van hacia adelante buscando el primero del partido. Este es Jiménez para Franco. Va con todo otra vez. Ahora sí el centro con Comba. Está el arquero, dio rebote. ¡Gol! Figueredo. ¡Gol de Ciudad Nueva! Lo hizo Figueredo, el centro perfecto por parte de Franco. No sé si colaboró también en esta acción el arquero, que soltó la pelota y ahí estaba pendiente, bien atento, pescando. El jugador, en este caso Figueredo, define para este 1-0 Gilberto Brites. Así es, llegó el gol por el lado de Ciudad Nueva. Una jugada que armó Franco, tiró al centro, pero ahí el arquero no pudo contener la pelota y aprovechó bien eso. Figueredo, que marca el primero para el equipo de Ciudad Nueva, que está ganando ya 1-0. ¿A los cuántos juegos? A los 11 minutos. Minuto 11 de este segundo tiempo. Fue el gol de Figueredo, que marca el primero para el lado del equipo ciudadano. Ciudad Nueva 1, Real Madrid 0. Blas. Sí, señor. Y bueno, el gol a los 11 minutos. Y creo que el arquero tuvo que ver también con este gol porque capaz que el centro también es complicado, es cierto, pero era controlable. Gilberto se le fue, cosa del fútbol también suele pasar a los mejores porteros. Esta vez le pasó al guardameta de Real Madrid y estaba atento Figueredo para poder marcar el primero del partido. Figueredo, que siempre es goleador también. Sí, sí, mira que volvió después de mucho Figueredo también en el equipo de Ciudad Nueva, que aprovechó ese rol que tuvo el arquero, aprovechó eso Figueredo y marca el primero, que ya está ganando 1-0 su partido el equipo de Ciudad Nueva. Momento de rehidratación, señores, en el compromiso del estadio Nelson Gregorio Gómez del Club Sport Cerro Verde. Estamos en vivo por las pantallas de Pulses por Más, disfrutando de este compromiso. Bueno, quedó algo triste también Monzón tras esa acción. Estoy hablando del portero de Sí, Real sí. Madrid. Son cosas que pasan en el fútbol. Le pasó, como vos estás mencionando, a los mejores arqueros. Son cosas de fútbol, como se dice, que pasa, y un error le costó caro al equipo de Real Madrid, principalmente al arquero Monzón. Hasta aquí es la diferencia mínima para el equipo de Ciudad Nueva. Pero hay que decir también que Real Madrid desaprovechó muchas oportunidades, mucha pelota en ataque que no aprovechó también el equipo de Real Madrid. Bueno, se viene el 26, Hugo Bogarín a la cancha, casaca 26, Gilberto. Vamos a ver por quién ingresa Bogarín por Donato Portillo el cambio. Entonces Bogarín adentro, afuera Donato Portillo. Ahí vemos que ya ingresó entonces el 26. Justamente la primera acción por parte del jugador Bogarín. Ahí tiene la pelota el 26, recientemente ingresado. Caje, levanta el centro. Estigarribia quería, pero fue anticipado por el defensor. Termina cometiendo falta en ataque. Será tiro libre de salida. Favorece para el equipo de Ciudad Nueva, que gana 1-0 el partido. El gol lo hizo a los 11 minutos de este segundo tiempo. Para la salida, Armoa. Ya saca hacia adelante, balón para Portillo. Miguel saca hacia adelante. Ahora Martínez lucha ante Estigarribia. Recupera Ciudad Nueva. Va a quedar para Franco. Está habilitado Franco. Ahí está Franco. Cambia de perfil.
De izquierda a derecha para Laureano. Tiene el lateral derecho Laureano. Bien para la acción individual. Ahí está Laureano. Lanza el centro. Figueredo intenta. Desvía el defensor. Va a quedar para Franco. Va insistiendo. Buscando el segundo. Ciudad Nueva. Franco. Está. El arquero. El rebote Bruno. El defensor bloquea. Ahora sí. El arquero. Gran participación también. Y responsable para que esto continúe. Solamente 1-0 Gilberto. Así mismo, casi muy bien el arquero. Usó muy bien su reflejo también que pudo anular esa pelota, esa jugada de Franco. Y acá sí le salva el arquero al equipo de Real Madrid del segundo. Sí, buen remate colocado también de Franco, con potencia además también. Y esta vez sí, Monzón estaba muy bien parado y atento para poder, primero, para salir a achicar y después para bloquear. Sí, achicar la jugada y sacar esa pelota el jugador Monzón, el arquero del Real Madrid. Ya estamos sobre 15 minutos. Cerquita ya de llegar al minuto 16, el marcador indica que lo gana un 1-0 la representación del conjunto del Cerro Verde, te digo del Ciudad Nueva. Después juega Cerro Verde ante el equipo del Milan. Pues juegan los equipos Milan y el equipo de Cerro Verde se enfrenta esta fecha 17. Wilson Vázquez, guardián portero que saca. García baja para Laureano. González tiene. García, el capitán de Ciudad Nueva. Queda el rebote ahí para Caje. Gómez. Ahora Bogarín. Hugo tiene. Balón hacia atrás para que pueda participar también Rogelio. Armó para Hugo. Bogarín intenta ante la marca de Benialgo. Gana Bogarín. Ahora sí, sale muy bien Rodríguez. En esa cobertura defensiva se le terminó yendo la pelota. Se le fue el esférico. Ahí va a quedar otra vez para Rodríguez. Comete falta en ataque Rodríguez. Será tiro libre de salida para Ciudad Nueva. Sí, va a ser pelota para el equipo de Ciudad Nueva. Está ansioso, digo bien. Los jugadores del Real Madrid va haciendo mucha falta en ataque, principalmente en este segundo tiempo también. Y Ciudad Nueva le espera al Real Madrid y sale contra Alba Bebía y con ese dejando espacio el equipo de Real Madrid puede aprovechar el equipo de Ciudad Nueva. Va el balonazo arriba. Ibardi le devuelve. Queda para Hugo. Bogarín baja para Caje. Gran saludo, Gilberto, para toda la gente que están compartiendo con nosotros la transmisión en diferentes puntos, en diferentes partes. Cuando va con todo el equipo de Ciudad Nueva, con Franco. Baja bien en el área. Ahí está Franco. Se acomoda. Le pega al arco. ¡Gol de Ciudad Nueva! Qué linda acción y qué buena definición de Franco. Esta vez recepcionó dentro del área. Le dejaron pensar al jugador, al centro delantero Franco, y este sabe. Sí, acomodó para rematar, lo hizo por abajo. Adentro esa pelota, 2-0 arriba. El equipo de Ciudad Nueva, minuto 17 el gol. Así bien, muy bien el equipo, principalmente el jugador Franco, que se hace figura en este partido, porque aquel centro también para el primero fue creado por él, y esta vez sí trabajó bien esa pelota él solo y marcó el segundo. Ya está ganando 2-0 el equipo de Ciudad Nueva. Muy bien, subió en el podio entonces en cuanto a figura Gilberto. Sí, Franco, asistencia y gol. Mismo, asistencia y gol en este partido. Rogelio Armoa tiene el lateral izquierdo, va jugando con Hugo Bogarín, casaca 26 para Hugo. Ahí se muestra Estigarribia, el número 8. Rebotan el jugador de Ciudad Nueva, el rebote queda otra vez justamente para Bogarín. Ahora juega con Armoa, Caje. Abraham entregó mal, recupera y ojo, sale también de contra otra vez el equipo de Ciudad Nueva. Qué buena acción. Balón para García, lo hizo bien, está el tercero. García se acomoda, atención, el remate, la colocado. Se fue afuera. Se lamenta García, estuvo cerca del tercero. Sí, cerquita del tercero. Quiso colocarle al arquero el jugador García. Tampoco pasó tan lejos esa pelota. Casi fue el tercero para el equipo de Ciudad Nueva. Bueno, quiso picar encima, el arquero lo hizo, pero no midió la fuerza, Gilberto. Se levantó mucho esa pelota. Si no, estábamos hablando de un golazo para el tercero de Ciudad Nueva. Es el tercero y un lindo gol en este primer partido. Va el cabezazo de Figueredo, está casi el tercero de vuelta. Buena jugada otra vez de Franco, el centro.
Y el cabezazo de Figueredo. Sí, sí, gran partido en este segundo tiempo del equipo de Ciudad Nueva. Salió con todo buscando el ganar este partido y ya está ganando por 2-0. Sí, señor. Primer tiempo fue totalmente para Real Madrid. Sí. Y el segundo tiempo, digo, se cambió totalmente Así ese mismo. panorama, Gilberto. Un tiempo para cada uno en este caso, en este partido. El primero no aprovechó y este segundo sí está aprovechando bien. Asimismo, Gilberto, en la primera etapa no fue contundente y se quedó en mucho en offside el equipo de Real Madrid. Sí, sí. En 2 claras de gol se quedó en offside el equipo de Real Madrid y uno jugando un lado por falta. Bruno Jiménez adelanta la pelota. Bien Torres para poner el pecho ahí a esa pelota y ya sale jugando para el equipo de Real. Agripino Estigarribia. Gira y juega para Gómez. Era el jugador Portillo. Miguel Portillo. Otra Agripino. Libardi. Caje. Ahora sí va teniendo la pelota el equipo de Real. Bueno, pase equivocado otra vez. Y no es la primera vez de Caje. Hoy no está fino la pelota para la sesión. Sí, sí. Hoy no está fino. Muchos jugadores interesantes de Real Madrid. Hoy no está fino en este partido. Se está equivocando mucho en los pases y adelanta mucho las líneas y deja mucho espacio y así también está aprovechando el equipo de Ciudad Nueva. Este es Portillo, va jugando para Gómez, tenta Gómez, traba y gana el defensor, será lateral que favorece para la representación del conjunto de Real Madrid y Ciudad Nueva que prepara cambio. Se va a retirar el jugador Bruno Jiménez para permitir el ingreso del 19, el 9 en este caso, casaca 9, para González, Agustín González a la cancha. Ahí está el cambio entonces. González por Jiménez es el cambio para Ciudad Nueva. Será lateral, favorece para el equipo del cuadro de Real Madrid. Bueno, finalmente córner. Ahí va el servicio, ya se va cumpliendo. Va el envío, Bogarín, centro con Comba y muy cerrado. Se fue abriendo, se pierde afuera. Va a ser salida, será saque de meta para Ciudad Nueva que gana 2-0 el partido. Sí, cómodo, tranquilo, 22, segunda etapa, 3 más y ya se termina este primer partido. Acaricia el triunfo Ciudad Nueva. Después de unos cuantos partidos de vuelta está triunfando el equipo ciudadano. Caje tiene, Abraham juega. Agripino Estigarribia se le fue la pelota. Ahora sí, vuelve a controlar. Ahora sí lo controla y juega con Libardi. La marca de González, falta de Agustín. Tiro libre será para Real Madrid. Esta puede ser. Linda pelota que tiene el equipo blanco para el descuento, Gilberto. Así es, va a tener una pelota parada importante del equipo de Real Madrid. Hay que ver si busca el descuento en esta pelota que va a tener a favor del equipo de Real Madrid. Libardi para cumplir el zaguero, levanta el centro, el defensor desvía, queda para Miguel Portillo, este que lanza muy fuerte el centro, no llegó Bogado, será saque de meta para Ciudad Nueva. Sí, no pasó nada en ese tiro libre, va a ser salida para Vázquez desde el arco para el equipo de Ciudad Nueva. El guardameta Wilson Vázquez trae esa pelota bajo su brazo, ahora sí pone en zona para sacar. Rodríguez finalmente el que saca. Le devuelve. Rogelio queda para Abraham. Abraham Caje ante la marca por parte del jugador González. Gana González, puntea bien. El rebote queda para Figueredo. A ver qué hace Claudio Figueredo. No pudo ante la presencia y la marca de Rogelio Armoa. Deja para Hugo Bogarín. El zurdo va adelantando para Rodríguez. Sale el portero y se queda con la pelota. Wilson Vázquez. Ya va sacando Wilson, va a quedar para Franco. Habilitado está el 19. Franco mira el otro perfil. Prefiere jugar en forma corta allí con Armoa. Otra vez la pared con Franco. Va con todo Ciudad Nueva. Busca el tercero, centro con Comba, muy cerrado. Se fue abriendo o se va cerrando en este caso y esto terminó. Así mismo terminó este primer partido, señores, gran triunfo del equipo ciudadano. Nosotros nos vamos en una pausa, ya enseguida venimos para el segundo partido.
Muy bien, ya de vuelta, señores, para este segundo partido entre el equipo de Cerro Verde y Milan Cerro Verde, segundo partido de la jornada y sábado. Ya estamos de vuelta a través de Pulse por Más en vivo aquí en la comunidad Cerro Verde, cancha del Sport Cerro Verde, jornada y sábado 11 de abril del año 2026, fecha 17 del campeonato señor Irucá 2026 Blas. Bueno, ya arrancó este segundo partido en la jornada. Se enfrenta de vuelta a Cerro Verde y en el último enfrentamiento que tuvieron fue empate 2-2. Y hoy vamos a ver si sacan resultados de estos dos equipos esta jornada. Ya con el compañero Blas. Sí, gracias Gilberto. Arrancó este segundo partido frente a frente hoy. Se enfrentan estas dos representaciones de Cerro Verde y Milan por la jornada 17 Campeonato Copa Municipal Senior de Gribucua. Ahí va a corresponder servicio manual en ataque, favorece el equipo del Milan. Milan Cerro Verde. Va Carvajal, lanza hacia adelante, centro para arriba. El defensor tuvo que sacar al córner. Aquí ganó muy bien Enrique La Rosa para sacar al córner. Servicio de esquina va a ser para Milan. Sí, pelota de la esquina que va a buscar primero tiro de esquina que va a tener este partido. Y va a ser para Milan que va a buscar por arriba su gol. Ahí está Páez, Mariano Páez levanta, va al centro, busca a Menelio, centro por arriba, intenta el defensor despejar también. Ahora sí. Despeja muy bien Pedro La Rosa. Va a quedar para Sixto Monjes. Va dominando. Era Acosta en este caso el que aparece ahí destapado hacia la punta izquierda. Acosta intenta. Queda para el jugador casaca 19. Es Venega. Venega lanza. Busca al centro delantero, pero ya está Cantero en la marca. Deja para Fernández. Esta que despeja. Va a quedar para Menelio Páez. Va Morínigo, destapado está Morínigo, hacia el costado izquierdo. Morínigo se cae sin falta, dice el árbitro, y recupera. Y después sí hubo falta, ahí cobró el árbitro. Sí. Será para Cerro Verde, aparentemente. Va a ser la falta, cobra la falta. Partido 0-0 los primeros minutos. Este es el segundo partido. La jornada de hoy sábado aquí en la cancha del Sport Cerro Verde. Hoy se juega fecha 17 de este campeonato señor Irucua 2026 Copa Municipal. Bueno, quedó lastimado Enrique La Rosa y le invitan a salir del campo de juego para la asistencia correspondiente. Bueno, va a ser salida. Ahora sí ya tiene la pelota Cerro Verde. Domínguez lanza, golpe de cabeza defensivo. Va a quedar para Sixto Monjes. Este Sixto casaca 10 para él. Sixto Monje. Mira el área. Lanza, pero no había ningún jugador allí. Por eso ya está Albino Miranda, el guardameta del Milan. Jugando hacia el costado derecho, Gilberto. Sí, ahí está. Partido 0-0. El segundo partido después de esto, si viene el tercero, juega Arsenal. Arsenal es el tercer partido, la tercera propuesta que va a ser el día de hoy, Blas Antonio. Saca Fernández. Balón que va a quedar para Menelio Páez. Baja ahí en el círculo central. Juega con Caje. Aníbal tiene. Pase profundo para Martínez. Balón para Martínez. Alcanza Martínez. Peligro de gol. Está el remate afuera. Remate cruzado de Martínez. Sí. La más clara del partido es para Milan. Sí, la más clara de primero en este partido es para Milan. Martínez, que la fecha anterior marcó 2 goles en la fecha anterior. Y acá de vuelta tuvo una oportunidad, directamente buscó el arco. Sí, una clara de gol para Martínez. Muy cerca del primero. El equipo del Milan. Será salida para el equipo de Cerro Verde, que es un equipo muy bravo también en este campeonato. Ahí ya va a completar otra vez el onceno porque estaba momentáneamente con 10 el equipo de Cerro Verde por la lesión de Enrique La Rosa. Por La Rosa, así mismo ahora completa vuelta, está 11-11. Será tiro libre en el círculo central, en el medio terreno. Es para la representación de Cerro Verde. Partido que está 0-0. Ya nos aproximamos a los primeros 5 minutos de juego. Va al lanzamiento Albino Miranda. Es un arquero muy seguro. Se queda con el esférico. Ahí está Albino. Miranda saca. Golpe de cabeza por parte de Villalba. Sobra a Cantero. Sale para el cruce Fernández. Ahora sí. Fernández para el despeje. Intenta bajar Menelio Páez.
no pudo conectarse con Morínigo. Será lateral para Cerro Verde. Va a ser saque lateral para Cerro Verde. Partido 0-0. Los primeros movimientos de los dos equipos. Balón para Duarte, pica Duarte. Muy fuerte el pase, no llegó Duarte. Será reposición de salida para el equipo del Milan. 0-0 del partido. Sí, el Cerro Verde de a poco se va acomodando también la cancha y va teniendo pelota más en esta parte del partido. Solamente falta ajustar algunos pases en la última jugada del equipo de Cerro Verde para que sea un partido bien compacto por ambos lados. Será salida para la representación del conjunto de Milan. Fernández va a salir el zaguero central. El partido que está 0-0. Segundo partido de esta jornada número 17 de la Copa Municipal Senior de Gribucua 2025-2026. Este campeonato que arrancó el año pasado, Gilberto, y va a terminar este año. Sí, un campeonato largo que se inicia en finales noviembre, y diciembre arranca la temporada para este campeonato senior. Lucha Rojas, balón hacia arriba, queda para Morínigo, otra vez Rojas, casi le comete falta. Aquí Duarte intenta dominar, se le fue la pelota, será lateral. Lateral ofensivo corresponde para el equipo canario, para el equipo del Milan. Ahí ya va jugando Rojas. Rojas va jugando. Recupera el jugador de Cerro Verde. Entrega mal, queda para Carvajal. Carvajal lanza hacia adelante, busca a Benelio. Corte defensivo. Duarte queda con el rebote. Duarte para Cecilio. Sale Zamudio. Otra vez Duarte. Balón muy fuerte, no picó a tiempo Acosta. Ya está el arquero Albino Miranda. Saca un costado Albino, sacó mal en este caso el portero en esta. Salió mal el arquero. Quiso lanzar, pero le salió afuera esa pelota. Va a ser saque lateral para Cerro Verde. Servicio manual costado izquierdo para Cerro Verde. Ahí ya va cumpliendo, va jugando con Benítez. Carlos tiene. Néstor Domínguez, el volante domina. Adelanta para su compañero, para Acosta. Golpe de taco de Acosta. Va Pedro, La Rosa lanza, centro por arriba. No pudo peinar de buena manera, en este caso va quedando para el arquero Albino Miranda. Pero se va acercando también, se va animando el equipo de Cerro Verde, Gilberto. Sí, de a poco se está acomodando la cancha, va teniendo pelota. Depende mucho de La Rosa, de Monje también, para que pueda finalizar cada jugada que crea el equipo de Cerro Verde. Esos dos jugadores que nombré recién, si se encuentran, les puede llevar peligro al arco de Milán. Morínigo, va Morínigo, lanzamiento de Morínigo, pero ya intercepta Enrique La Rosa. Sale jugando Enrique. Venega, queda para Duarte el rebote. Se enreda un poco, pero sí clarifica otra vez con el jugador Enrique La Rosa. Duarte se va prestando la pelota entre sí. Ahora sí juega con Sixto Monjes. No prospera, no se entendieron. Otra vez saca la defensa del Milan, queda para Páez. Menelio para Morínigo. Isabelino tiene. Se muestra Martínez. También Caje, balón para Aníbal Caje, sale el portero. El guardameta del conjunto de Cerro Verde. Y ya va saliendo, ya sale jugando con Sixto Monjes. A ver qué hace Sixto. Levanta la cabeza. Intenta cruzar. Fernández. Fernández saca. Termina lanzando esa pelota. Le devuelve Néstor Domínguez. A ver quién baja. Ahora sí baja Enrique La Rosa. Ahí se muestra Duarte. También está Sixto. Lanzamiento hacia adelante para Acosta. Corre Acosta. Atención, ganó, pero picó. O sea que en este caso bajó algo fuerte. Bajó con la cabeza de Gilberto, pero se le fue largo. Sí, se le fue largo esa pelota. Si no, iba a ser otra cosa. Si bajaba bien esa pelota el jugador de Cerro Verde. Sí, la importancia de la velocidad también en este juego. Sí, así mismo. Porque Acosta ganó en velocidad, pero faltó esa precisión de bajar bien. Sí, así es. Bajó muy adelantado su pelota. Este es Enrique La Rosa. Va jugando con Pedro.
Pedro La Rosa. Queda para el jugador Páez. Aquí lanzamiento hacia adelante, queda para Morínigo dentro del área. Intenta girar Morínigo. Lo hizo. Va dejando para Rojas, le remató Rojas. No pasó lejos, por eso también recibe el aplauso el volante Rojas. Sí, probó Roja con su pegada que tiene, le pude sacar provecho en este partido también. Intentó Roja en esta primera oportunidad que tuvo pateo largo, pero no pudo direccionar esa pelota. Va a ser salida para Cerro Verde. Y ya va saliendo. Queda el rebote para Fernández. Deja para Rojas. Armando Rojas para Martínez. Menelio Páez. Destapado está Morínigo. Pelota para él. Va el 11. Morínigo. Isabelino remata. Pega en su compañero. Rebote queda otra vez para Morínigo. Ahora sí. El defensor quita el córner. Será servicio de esquina. Favorece para el equipo canario. Así mismo va a ser tiro de esquina. Va a ser pelotas por arriba que va a estar buscando el primer gol del equipo de Milan. Este es el segundo tiro de esquina. Segundo a favor del equipo amarillo en este partido. El primer partido lo ganó el equipo de Ciudad Nueva a Real Madrid. El marcador fue 2-0 a favor del equipo ciudadano. Este segundo partido hasta aquí está 0-0. Servicio de esquina, punta izquierda, favorece para el equipo del Milan. Va al lanzamiento, Morínigo desvía, pero sin dirección. Será salida, será saque de meta para Cerro Verde. Hoy como portero está Zamudio. Sí, Gabriel Zamudio, hoy arquero de Cerro Verde. Hoy no está el titular del partido, de este equipo, digo bien. El arquero titular es el señor... Se me fue el nombre del arquero Morales. A veces el otro también es... Ahí está el gol, señores. Gol de la representación del Milan, que lo celebra el primero del partido. Sí, señor. Minuto 12 para abrir el tanteador. Se iba ya de a poco arrinconando al equipo de Cerro Verde y termina convirtiendo el primero del partido. Ahí está la acción, la jugada para el número 6 que se acomoda, le pegó y termina cerrando. En este caso, Aníbal Caje para poner el 1-0 del partido. Buena jugada, Armó aquí Milan para este 1-0, lo hizo Aníbal Caje. Así es, supo aprovechar esa pelota, principalmente el mediocampista, el 6, creo que el 6, buscó directamente al arco, pero de rebote estaba atento Aníbal Caje, que marca el primero del partido. Milan 1, Cerro Verde 0. Pausa de hidratación para los jugadores. Estamos aquí en la comunidad de Cerro Verde en vivo para este partido, compartiendo con toda la gente que está al otro lado también, siempre acompañando la transmisión. Así que le mandamos saludos a todos los que están acompañando la transmisión a través del canal de YouTube de Pulse por Más. Pedimos a la gente que se suscriba al canal, que se suscriba, que comparte la transmisión, que deje su like también y deje su comentario. También con mucho gusto nosotros le vamos a mandar saludos a la gente que va compartiendo con nosotros. También ahí en la pantalla tener el QR, el número de teléfono sería entonces del WhatsApp del Pulse por Más. Ahí puede escribirnos sin problema y con mucho gusto nosotros vamos a ir compartiendo en la transmisión con la gente que nos acompaña siempre desde su casa, uno que otro de su trabajo. Así que saludo a todos, día sábado 11 de abril del año 2026 en vivo aquí en la comunidad de Cerro Verde, partido que está ganando 1-0 el equipo amarillo, el equipo de Milan. Milan 1, Cerro Verde 0, gol. Aníbal Caje marca el primero por el lado del equipo amarillo. Sí, señor, ya se reanuda el juego tras la rehidratación en el compromiso. Va a sacar Chamorro, Darío queda con el esférico, va jugando en forma corta, sin embargo con Mariano que no pudo dominar. Lateral ofensivo corresponde para el equipo de Cerro Verde, que sale herido, pierde por 1-0. Queda para Aníbal Caje, el autor del único tanto hasta aquí. Pierna zurda, adelanta la pelota. Martínez busca a Páez, deja para Morínigo. Rebote queda para Benítez, que no quiere saber nada de la pelota. Saca como puede. Va a quedar para Enrique La Rosa.
Ahí está Cantero en la marca, golpe de cabeza por parte de Cantero. Rojas juega con Carvajal. Está el 21 con la posición del balón. Abre hacia la banda derecha. Apertura para Caje, esta que entregó mal. Ahora recupera es Sixto Monjes. Hacia adelante queda el rebote para Chamorro. Chamorro para Morínigo. Tiene el 11, va Morínigo. Se muestra Páez, sigue Morínigo. A ver qué hace Morínigo. Entra en diagonal, va con todo. Morínigo juega con Caje. Se posiciona en zona antagónica el equipo del Milan, buscando ya el segundo. Queda para Carvajal. Carvajal para Martínez. Pierna zurda, levanta al centro para Páez. Baja el número 6. Menelio tiene para Cantero más atrás. Ahora Rojas participa. Páez intentó, pero ya está la marca de Domínguez. Sale para Cerro Verde. Sixto Monjes. Sixto y la posición. Va jugando Cerro Verde. Ahora sale con todo. Ahí está. Sixto Monjes. A ver quién se muestra. Está Cecilio. Está Enrique también. Sigue. Pero después ya pierde tiempo. Pierde la pelota ahora también. Sí. El jugador de Cerro Verde y sale Morínigo. Ojo porque va picando Martínez muy fuerte el pase. Se enojó con Sixto Gilardo. Lo de Sí, Cerro Verde. así mismo. Porque perdió una pelota ahí. Monje perdió mucho la pelota. Rápido dio en la pelota. Y por ende, ahí la banca le protestan a sus compañeros. A ver qué pasó ahí. El árbitro que se fue. Bueno, el tema de devolución para el guardameta. Ahí va sacando el arquero. Va a quedar para Rojas. Armando Rojas. Saca hacia adelante, pero ya intersecta el defensor de Cerro Verde. Queda para Domínguez. Duarte. Eladio Duarte para Sixto Monjes. Domínguez para Sixto. Aquí puede estar el empate. Atención al remate. Algo colocado. Creo que la pierna menos hábil también lo del número 10. La pierna zurda remató. Y bueno, erró el largo. Sí, erró largo. Una primera insinuación en este primer tiempo para Cerro Verde. Intentó, pero erró el arco en este caso. Sigue ganando 1-0 el equipo de Milán. Sí, aquí casi el segundo. Qué bien bajó Menelio Páez para el remate posteriormente. Bajó prácticamente y acomodando ya de 1 en 2 hizo aquí el número 6. Después así remató mismo. cerquita a Gilardo. Así mismo. Está haciendo un gran partido el número 6, Luis Antonio, que está teniendo pelota que busca directamente el arco. Así vino el primero. Y hasta aquí, bien, el equipo de Milán. Y sale Cerro Verde. Espera un poquito, dice ahí, más atrás se le indica. Se apura Cerro Verde, pierde por 1-0, ahora sí. El árbitro que ya le dio el ok. Sale Duarte, Eladio tiene. Eladio Duarte engancha. Pierde y recupera Morínigo. A ver qué hace Morínigo, se frena. Ahora sí, lanza, busca a Caje. Primero llega Pedro La Rosa, hasta que saca un costado para no complicar. Será lateral, favorece el equipo canario, el equipo amarillo de Milan. A ver, tenemos ya 18 minutos. Ahí está entonces, 18 minutos esta primera etapa. Sigue ganando 1-0 el equipo de Milan. Gol de Aníbal Caje en este partido. Sale muy bien aquí el zaguero central Villalba de Cerro Verde. Ahí va a quedar para Pedro La Rosa. Dejó salir Pedro, será lateral defensivo, corresponde para Cerro Verde. Partido que continúa 1-0 a favor del Milan con el gol de Aníbal Caje, lo está ganando por 1-0. Tras una muy buena acción, la asistencia de Menelio Páez y el gol de Aníbal Caje para el 1-0. Parcial para Milan. Va jugando Duarte. Intenta cambiar de perfil, pero ya está la marca por parte del jugador Cantero. Entregó mal Cantero, queda para Sixto. Ahora sí, complementa Rojas. Otra vez recupera Cerro Verde. Va pasando en ataque. Bien para La Rosa, ahí está. Saca Chamorro con un puntín, porque se iba con todo Enrique La Rosa. Así es, intentó Cerro Verde. Va teniendo espacio también, que solamente falta tratar de ajustar un poco más el pase para que pueda tener oportunidad frente al arco de Miranda.
Pablo Acosta bajó mal, recupera Aníbal Caje, sale jugando para Mariano Páez, este que busca a Martínez. Cierra muy bien el defensor, el rebote queda para Caje, Aníbal tiene, juega con Carvajal. Carvajal y la pelota, más atrás para Mariano Páez. Ahí sale la marca Pablo Acosta, otra vez para Carvajal, el esférico. Va hacia la banda derecha, apertura para Martínez. A ver qué hace Martínez, gira bien, va jugando para Menelio, adentro del área, no pudo dominar si no estaba el segundo, Gilberto. Así es, y ajustaba un poco ese pase Páez y hacer ya el segundo del partido, pero hasta aquí se mantiene 1-0 arriba el equipo de Milán. Está sentido el jugador de Cerro Verde, por eso paralizado el juego. Es Pablo Acosta el que está sentido. Sí, ahí Acosta digo bien está sentido. El jugador de Cerro Verde, partido que se mantiene 1-0 arriba el equipo de Milán en esta primera etapa. Minuto 20 ya del partido, poco ya para que se termine esta primera etapa. Bueno, saludo a la gente que va compartiendo con nosotros la transmisión. Pedimos a la gente que se suscriba, suscribirse gratis al canal de YouTube y que comparta la transmisión también. Estamos en vivo aquí en la comunidad Cerro Verde, una tarde agradable, jornada agradable, hoy sábado 11 de abril del año 2026, en vivo a través de Pulse Sport Más, Campeonato Senior fecha 17, Campeonato Senior Copa Municipal 2026. Hoy se define los 8 mejores clasificados de este campeonato, compañeros. Sí, paralizado el juego porque está muy sentido el 35. No sé si va a continuar también Gilberto. Estamos hablando de Pablo Acosta, el extremo, y ya prepara cambio Cerro Verde. No va a poder continuar el extremo. Al parecer no va a poder continuar Pablo Acosta. Vamos a ver quién ingresa por él. Burgos creo que es el que se prepara. Burgos, entonces. Vamos a ver si ingresa o no. Bueno, sigue de vuelta ya el partido en esta primera etapa. Va quedando la pelota en poder del jugador de Cerro Verde, el equipo Albi Verde. Ahí va jugando Benítez. Balón para Pedro La Rosa, para Benítez de vuelta. Carlos tiene el zaguero central. Despeja hacia adelante, balón para Sixto Monjes, el 10 y la pelota. Cabecea mal entonces. Bueno, va ingresando el 18 Burgos por Pablo Acosta. Lesionado se retiró el jugador 35. Sí, así es, se retira lesionado el 35, ingresa el 18 Burgos, el cambio para Cerro Verde. Será balón, corresponde para Cerro Verde que está perdiendo por 1-0. Ya estamos sobre 23 minutos, es decir que ya estamos lentamente llegando a la recta final de esta etapa inicial. Sí, señor. Ahí va jugando Domínguez, Néstor Domínguez, el zurdo intentó cruzar, bloquea y sale de contra. El equipo de Milán conduce Caje, balón para Menelio, muy fuerte el pase, sale el arquero, sí, llegó primero el guardameta, pero una muy buena carga, un contragolpe que intentó Sí, Milán. intentó un contragolpe Milán, pero no pudo alcanzar la pelota Páez. Saca Fernández, queda para Mourinho y Sabelino en la conducción. Sabelino va teniendo la pelota, ya está Domínguez. Sigue Domínguez intentando también. Ahora sí recupera otra vez Mourinho, no pierde la posición prácticamente. Y después no picó a tiempo Menelio. No hay coordinación, por eso se diluye la jugada. Así es. Tenía todo ahí para el equipo de Milán, pero no pudo aprovechar. Y bueno, esta frenada lo festeja varios equipos, Gilberto. La frenada, digo, de Cerro Verde hasta aquí. Cerro Verde sí, porque Cerro Verde en la fecha anterior Le traspasa ahí con el triunfo
que los consiguió Ciudad Nueva. Sí. Y esto terminó también el primer tiempo, Gilberto Brites. Bueno, termina, señores, la primera etapa de entre Cerro Verde y Milán. ¡Pausa! Ya venimos. Bueno, ya de vuelta, señores, para este segundo tiempo. El resultado 1-0, está ganando el equipo de Milán a Cerro Verde. Vamos a ver cómo responde esta segunda etapa el equipo albiverde en este segundo tiempo, compañeros. Sí, señor. Asimismo, cuando ya llega con este primer intento el equipo Cerro Verde en este segundo tiempo, el remate por parte de La Rosa. Bueno, ya débil el remate, pero ya con este mensaje de que va a ir hacia adelante el equipo Cerro Verde, Sí, Gilberto. va a salir a buscar este resultado porque el resultado no le está favoreciendo principalmente al equipo albiverde. Será salida para el guardameta de Cerro Verde.
que responde también ya con este avance Milan. El partido lo gana 1-0 el equipo canario, el equipo del Milan, con el gol de Aníbal Caje tras la asistencia de Páez. Menelio Páez. Va lanzamiento hacia adelante. Ha quedado otra vez para Menelio. Ahí puntea el defensor. Será salida para Cerro Verde. Ahí ya va saliendo. Este es Sixto. Ahí va quedando ese esférico para Fernández. Hacia adelante. Saca como puede Venegas. Domínguez. A Cerro Verde. Va teniendo ahí en el medio terreno. Sixto Monjes. Balón profundo. Ahí ya va sacando el defensor de Milan. Y ojo, va Morínigo. Peligro de gol. Morínigo está al segundo. Atención al disparo. El rebote el arquero que dio rebote en segunda instancia se queda con la pelota. Perdonó Milan. Aquí llegó muy bien Morínigo. Muy bien el equipo de Milan y también Morínigo que buscó su gol. Pero dio rebote el arquero Zamudio. Rápidamente sale el equipo Cerro Verde. Partido 1-0. Va teniendo Páez. Menelio adelanta para Morínigo. ¿Habilitado Morínigo? No, está inhabilitado. Sí, estaba en Logró offside. definir el 11, pero o sea que erró el arco también, Gilberto. Sí, erró el arco y también estaba ya en offside. El jugador Isabelino Morínigo del equipo de Cerro Verde, de Milan. Bueno, ya se expone a esto también. Cerro Verde va adelantando línea. Y deja mucho espacio. Sí. Y de contragolpe con la rapidez de Morínigo le va a complicar el partido a Cerro Verde. Ya va teniendo 3 Milan en la salida. Le presiona bien Sixto Monje y sale con Mariano Páez. A ver cómo lanza Mariano. Lanza hacia adelante buscando a el número 6. Saca como puede. Falta en perjuicio de Pedro La Rosa. Sí, él le cobra la falta y va a ser pelota para Cerro Verde. En salida. La Rosa para sacar. Tiro libre de salida que favorece al equipo albiverde para la representación del conjunto de Cerro Verde. Ahí ya va sacando. Después de este partido se viene el tercer compromiso. ¿Me decías, Gilberto, que van a jugar? Sí, el tercer compromiso del día de hoy juega Sportivo Guarandá Arsenal. Arsenal Sportivo Guarandá. Guarandá tiene la obligación de ganar hoy sí o sí, o si no se complica en la clasificación. A ver, Arsenal, ¿qué tal está en la tabla? Arsenal está tercero o cuarto está Arsenal, sí, cuarto. Creo que... A ver. Ah, sí, ahí está entonces. Un empate ya. Con un empate le favorece al equipo albirrojo entonces. Bueno. Sí, esto se termina así. Bueno, ahí está entonces la información. Creo que con esto Milan también se mete entre los terceros. Y si me ayuda ahí con la tabla, ahí en la producción. Ya enseguida nos va a pasar la información completita. La tabla ahora, ¿cómo está? Antes que se termine este partido, sí, por ahí tenemos para repasar un poco. ¿Rehidratación va a pasar? Sí, porque creo que con eso podemos definir lo que va ganando en esta jornada. Saca la defensa, va a quedar ahí para el jugador Burgos, el 18 tiene. Ahí bloquea, pero jugó con las manos el número 88, Caje, el autor del gol. Mano en ataque, será salida para Cerro Verde. Le está atorando a Cerro Verde la presión alta al equipo de Milan Blas Antonio en este segundo tiempo. Salió con mucha presión el equipo amarillo también esta segunda etapa. Fernández sale muy bien la cobertura, va insistiendo. Ahora sí, Rojas complementa. Ya estamos llegando a los primeros 5 minutos de juego de esta etapa complementaria. Sí mismo. El marcador indica que está 1-0 a favor del Milan. Así es. Sigue ganando 1-0. Sale Cantero hacia la banda izquierda. Cantero intenta el pase profundo, pero Villalba le estudió y le pellizcó la pelota. Ahí ya vuelve a recuperar Milan. Aníbal Caje. Pase para Menelio dentro del área. El zurdo le pega. ¡Gol! ¡Gol del Milan! ¡Qué buena acción de vuelta aquí! Sí, señor. Esta vez el que habilita es Caje para la definición. Con la pierna zurda
de Menelio Páez. Ahí el remate. El arquero que nada pudo hacer en esta oportunidad. Muy buena acción y muy buena definición. Milan pone el segundo por Menelio. Ahora el partido está 2-0 a favor del Milan. Así mismo, viene haciendo un gran partido Menelio Páez en este encuentro. Dio la asistencia para el primer gol y acá de vuelta, acá sí al revés, le da la asistencia a Caje y marca el segundo. Páez para el equipo de Milan. Gol y asistencia para Páez en este partido, igual para Aníbal Caje Blas Antonio. Sí, así mismo Gilberto. Y bueno, para... ambos están en el podio para la figura Gilberto. Sí, sí. Vamos a ver lo que queda todavía el partido, porque claro, está parejo, ¿eh? Está parejo. Hasta aquí, buen partido De ambos. de ambos jugadores. Sí. Porque los dos... El que nos está apareciendo mucho hoy es Rojas. Blas Antonio. Sí. Poca Eso es importante también en su equipo. Claro. Vamos a ver un cambio que prepara el equipo de Cerro Verde. Ahí vemos en las imágenes. Casaca 21 es el jugador Venancio Pérez. Sí. Venancio Pérez va a ingresar, vamos a ver por quién. El cambio para Cerro Verde en este segundo tiempo. Vamos a ver por quién ingresa Pérez. Sí, ya ingresó Pérez. Creo que el 18. Burgos. Sí, por Burgos ingresó. Ahí está, entonces. Ingresó Burgos en la primera etapa, salió de vuelta, ingresa Pérez. Está Venancio en la cancha. Seguramente va a adelantar a Venancio ahí para acompañar a, en este caso, al jugador Duarte, que está un poco más adelantado también. Sí, sí. El equipo de Cerro Verde. Está fuera de juego Martínez. Bueno. Ahí está entonces. Le cobra el fuera de juego al jugador de Milan. Va sacando la defensa. Ahí va el equipo del Milan de vuelta. Del medio terreno la pelota. Ahora abre para Morínigo. Apertura para el número 11. Va jugando con Martínez. A ver qué hace Martínez. Engancha Martínez ante la marca de Benítez. Villalba saca. Queda para Duarte para el equipo de Cerro Verde. Duarte engancha y deja para Benítez. Pega en su propio compañero y ojo, se complica aquí la defensa. Queda para Caje. Puede ser el tercero. Caje que intenta. Ahora sí juega hacia donde está Rojas. Rojas busca a Martínez. Bien para la marca La Rosa. Va a quedar ahí para Néstor Domínguez. Va a sacar Néstor. Chamorro intercepta muy bien la pelota. Le devuelve el número 10. Otra vez Chamorro. Golpe de cabeza por parte de Domínguez. A ver quién baja. Otra vez a levantar Fernández. Ahora sí, el que baja es Benítez. Carlos tiene. Va a jugar con el jugador Duarte. Prefiere jugar con su compañero que está más adelantado. Ahora sí, Duarte con el rebote. Se equivoca y saca como puede Mariano Páez. Va a quedar ahí para el defensor del conjunto de Cerro Verde. Saca como puede a un costado de esa pelota. Y se viene otro cambio. Esta vez Milan prepara también su modificación. Bueno, cambio para Milan. Va a ingresar el jugador Paulino Barrio, el 18. O Monje, digo bien. Ahí está. Paulino Monje, el 18 ingresa y se retira Menelio Páez, una de las figuras del partido. Va presionando Caje. Saca un costado el defensor Villalba, Luciano Villalba, el lateral que lo va cumpliendo Cerro Verde. Domínguez. A ver, ya estamos llegando lentamente al minuto 10, segundo tiempo del partido. El marcador indica que gana 2-0 Milan. Los goles, la primera etapa 1 con Caje y el segundo en esta segunda etapa también. Sí, de Páez. De Menelio Páez, que hace instante abandonó el campo de juego. Así mismo. Va Morínigo, va a ser retrasado para Fernández. Abre para el jugador recientemente incorporado también. Ya va recuperando otra vez Cerro Verde. Partido que continúa 2-0. Después se viene el tercer partido, que va a ser clave también para
ambos equipos para la lucha, obviamente, para las clasificaciones, especialmente Sí, el partido es para el equipo de Garendal, tiene que ganar. sí, bueno, sí, principalmente Guarandá tiene que ganar porque con un empate entra, pero A un empate también, eh, no le sirve. así mismo, pero hay que ver cómo el tema del tercer partido. Arsenal creo que está bien en la tabla, muy bien en las puntuaciones. Levantó mucho Arsenal en en este último partidos que viene ganando todo. Y hay que ver hoy si responde de la misma manera el equipo de Arsenal. Como la fecha anterior sumó a 3 y bueno, empató 1-1 ante Real Madrid en la fecha anterior. Así que hoy se define mucho hoy los que van a ingresar en los 8 mejores y los que están ahí también afuera de la clasificación por la Copa Plata, Edison. Sí, señor, así mismo, Gilberto. Enseguida en el momento de la rehidratación vamos a Sí, mostrar en la pantalla, Gilberto, la tabla, ahí para ir teniendo por lo menos también idea de cómo está la clasificación, a ver los equipos que tiene chance todavía también, porque hay varios partidos todavía y hay mucho por definirse. claro, claro. De 14 equipos, Gilberto, van a clasificar 8 8 directos y después y los que el van a quedar resto, en rezagados son 6. 6 sí, que van a estar peleando por una para que pueda terminar mejor este campeonato también. Y creo que en los ingleses en por la Copa Plata, así creo que como el año pasado, creo. Si es que todo va a tener su premio en estos finales de este campeonato. Va presionando ahí, falta del jugador de Cerro Verde y ahora sí, Cambio momento de pausa. o hidratación. Ahí está entonces. Ahí vamos a tratar de pasar la tabla. Vamos a pasar ahí la tabla. El puntero se mantiene el equipo 15 de agosto con 32 puntos. El segundo, Upona con 29. El tercero juega, o sea, el 28 puntos para Griguá. Los tres primeros clasificados. El Arsenal está con 25. Milan está con 25. Con Manchester. A ver, Milan, ¿cuánto está? Con 25. Milan está con 25. Con este va a 29. 28, digo bien. Y Arsenal está con 25. Después está Manchester con 23 puntos. Hasta ahí 5. En el quinto lugar está Manchester. En el sexto está A ver, Manchester con 23 puntos, sexto lugar. Clasificado así en el sexto lugar. Y en lugar con séptimo en la tabla es San Isidro con 22 puntos. Hoy, entre San Isidro y Manchester, se van a quitar 3 puntos más. Así que, y el último está Granda con 21 puntos. Ahí está entonces. Y Granda tiene que ganar. Tiene que ganar. Bueno. Y lo que está más abajo, Cerro Verde con 20 puntos. Libertad está con 19. Si Libertad gana, ahí va a 22. Bueno. A 19. Ahí está entonces. Y el penúltimo es San José con 13 puntos. Real Madrid está con 11 puntos y el último Independiente con 7 puntos. En la tabla completita. Entre los 8 mejores y los que son arriesgados esta temporada. Va sacando como puede desde el fondo allí ya para que esto se pueda reanudar el partido ya sobre 15 minutos de juego. Lo está ganando 2-0 el equipo de Milan, el equipo canario. Va jugando con Páez. Mariano no pudo alcanzar la pelota, será lateral en el medio terreno, corresponde para Cerro Verde. Sixto ya va poniendo en juego para Enrique. Bueno, se equivoca Enrique.
La sesión de la pelota será balón para el equipo del Milan, que lo está ganando el compromiso, aprovechando también las oportunidades que tuvo el equipo del Milan. Sí, sí. Tuvo dos claritas así de gol. Aprovechó esas dos oportunidades que tuvo Milan y marcó los dos goles. Y con eso está ganando por 2-0. Hoy el equipo de Milan, y creo que es el mejor también en cancha el equipo de Milan en este partido. Lateral que favorece para el equipo del Milan. Páez para cumplir el servicio manual del costado derecho. El partido continúa 2-0. Va a jugar Mariano Páez. Para Morínigo, sobra la pelota, otra vez también el defensor que no pudo, queda para Espínola, Sixto que lucha, falta en ataque, la falta en perjuicio el número 10, la falta fue por parte de Espínola, será salida para el equipo de Cerro Verde. Sí, ahí le cobra la falta a Monge, en ataque, salida para Cerro Verde. Ya sale jugando el equipo de Cerro Verde, Sixto Monjes. Traba con Morínigo, sigue Sixto, gana el de Milan, Morínigo. Para Espínola, Carlos Espínola que ingresó también ya en este segundo tiempo. Y sale Carlos, Morínigo intenta trabar, será lateral para Milan en zona de ataque. Partido que continúa 2-0 y se viene más cambio. Más cambio, Duré va a ingresar, vamos a ver por quién. Rafael Duré adentro de la cancha y se retiró Aníbal Caje, otro de los goleadores de este partido. Bueno, ya se produce el cambio, ya la cancha, Duré por Caje. Ahí está Néstor Domínguez, juega con su compañero, está cerca también, mostrándose Villalba, pelota para él. El zaguero central sale jugando, pase equivocado, pero vuelve a recuperar Cerro Verde y también vuelve a regalar. Cantero se impone, lanza hacia adelante para Espínola, primero llega Pedro La Rosa, va despejando el número 30, recupera Martínez para Milan, lanza buscando ahí a Espínola sin profundización en este caso, sin precisión también en ese pase, ya está el arquero de Cerro Verde, ya sale jugando en forma corta con su zaguero central Carlos Benítez, el otro zaguero Villalba, Luciano Villalba para Néstor Domínguez. Otra vez Carlos Benítez. Levanta la cabeza Carlos, observa panorama. A ver quién se muestra. Balón para Pedro La Rosa. Está Pérez. A ver, lanzamiento de Benítez. Sobra ese esférico, no pudo alcanzar. Pero el rebote queda otra vez para el jugador Pedro La Rosa. Villalba, Pedro. La Rosa engancha bien. Ahí está Venancio Pérez tapado. No lo vieron a Venancio. Prefiere jugar en forma corta con el jugador, el lateral derecho. Va jugando con el número 8 ahora. Ahí está Duarte. Lanza el centro. Golpe de cabeza fue defensivo. Complementa Morínigo. Queda para Pablino Monjes. Pase equivocado. Recupera Carlos Benítez. El número 5 que adelanta para Duarte está adelantado. Sí. Ahí adelantó la cola a Luxay. Va a ser salida para Milan. No le salió nada hoy a Cerro Verdulas. Muchas imprecisiones, pocos ataques y muchos errores en la saga central. Sí, señor. Saca Néstor Domínguez. Buena presencia de afición deportiva ya también a esta hora sí. de las tardes, Gilor. Sí, ayuda también el clima en sí, ¿verdad? Que está muy agradable y mucha gente ya vemos. Seguramente en este tiempo vamos a tener un paneo ahí del camarógrafo, que la gente también que va dando presencia el día de hoy. Sí, señor. Y va llegando más gente también, ¿eh? Sí, sí. Sí, así mismo. Creo que ahí hoy casi no hay actividades deportivas en otros lugares, Blas Antonio. Mañana creo que se juega todos los partidos. Mañana. Todos los partidos de de la Liga serie Liucua. A y de la serie B sería. Porque a ver. Va a completar el partido pendiente. Sí,
¿Te acordás de ese partido que no terminó entre También, sí, Úpora entre 3 de Úlpara, febrero? 3 de febrero. Mañana creo que se define eso también. ¿Y eso se va a jugar en una cancha neutral seguramente? ¿O se mantiene en la cancha de 3 del 3? Cancha neutral entonces. Sería en San Isidro. Ahí entonces, mañana se define aquel partido que no terminó la primera fecha de la Serie B, en este caso. Saca Menelio Páez, va a quedar para Morínigo. A ver qué hace Morínigo. La marca por parte del número 10, Sixto Monjes. Morínigo pase hacia atrás. Bueno, saca hacia adelante Páez. Lateral que favorece al equipo de Cerro Verde. Va hacia adelante. Ahí va a quedar para Darío Chamorro. Darío el que saca. Desvía Carvajal. Falta en perjuicio del jugador Monjes. Falta de Morínigo que pide disculpa. Falta. Ya cobra rápidamente. Sí, ya a cobrar y a jugar, señores. Partido que continúa 2-0 a favor del equipo del Milan. Va Enrique. Pase equivocado. Bueno, hoy no está funcionando bien el equipo de Cerro Verde, que suele ser equipo muy preciso. No le está saliendo nada a Cerro Verde, principalmente en ataque. Está muy impreciso lo que están ahí arriba en Cerro Verde. Villalba lanza para que pueda participar Duarte. Baja Duarte. Partido que ya está lentamente entrando la recta final también. Ya estamos sobre 22 minutos. Sí, etapa de cierre. 22 minutos de este segundo tiempo. El segundo partido también que se está definiendo. A continuación, Guiarenda va a jugar Arsenal. ante Arsenal. Sí, el equipo Gunner ante el equipo albirrojo. Lateral que favorece para el equipo de Milan, que lo está cosechando sus 3 puntos. Ahí va sacando Domínguez. Saca como puede y va a ser lateral otra vez. Lateral sobre la banda izquierda corresponde para el equipo de Milan. Cantero es el encargado por aquel costado del juego para los lanzamientos manuales. Ahí va jugando José Cantero para Carvajal. Ahora busca a Martínez. Ahí va sacando Martínez para Cantero. Ahora Espínola participa. Pase filtrado, pero ya recupera el defensor Cerro Verde. Enrique La Rosa. Entregó mal, entonces queda para Duré. Cambia de perfil ahí, lanzamiento para Morínigo, destapado está el número 11. A ver qué hace Morínigo. Sale La Rosa en la marca. Morínigo para Duré, atención el disparo. Queda en las manos del arquero de Cerro Verde. Aquí se aproximó muy bien Milan. Sí, muy bien de vuelta Milan. Llegó en esta jugada, pero atento ahí Gabriel Zamudio que se queda con esa pelota. Va a terminar ya el partido, señoras, señores. Ya inminente el triunfo del equipo del Milan, que suma otro 3 puntos más en este campeonato. Sí. Campeonato interesante hizo Milan, Gilberto. Sí. Campeonato interesante y es el vigente campeón también de este campeonato. Valga la redundancia. Campeonato anterior ganó Milan. Aquel campeonato que dominó en la primera fecha hasta la última fecha. Es aquel gran equipo de Milan. Y después de esta temporada se jugaron muchos jugadores que era clave del equipo y arrancó mal y después levantó nivel Milan y ahora está peleando el campeonato. Tiro libre que corresponde para Cerro Verde. Consigue este servicio, consigue este tiro libre. Monjes, Sixto le pegó. El arquero desvía al córner. Qué buen remate de Sixto. Probó Sixto Monjes que esa tiro libre que tuvo recién Cerro Verde y no se pudo ejecutar el córner. Terminó este partido triunfo 2-0 por el lado del equipo de Milan. Pausa. Ya venimos.
Bien, ya de vuelta, señores, para este tercer partido entre Arsenal y Garendá. Juega el tercer partido en la tarde de hoy, sábado 11 de abril, aquí en vivo, a través de Pulse Sport Más. Ya de vuelta arrancó el tercer partido, Blas. Sí, arrancó este tercer compromiso. Juegan Arsenal versus el equipo del Sport Garendá. Campeonato Senior Copa Municipal Senior de Iribucuá 2025-2026. Ahí va teniendo Rivas. Diosnel se equivoca en el pase, regaló para que pueda tener aquí Nicolás Aguilar. Va jugando Aguilar. Intercepta muy bien López. El rebote queda para el número 7 de Villarenda. Sigue López. Va a quedar ahí para Salinas. Balón para Lugo. Rigoberto, el lateral izquierdo. Ahí se muestra también Balbuena. Continúa López ahora. Villarenda en la posición del balón. Recupera el equipo de Arsenal. Va hacia el costado derecho el avance del conjunto del cuadro del representativo del conjunto de Arsenal. Va lanzamiento, pega en la humanidad de López, complementa a Salina para que pueda salir, que no sea córner. Ahora queda para López, ahí está Antonio. Antonio López gira y sale. Juega para Francisco Lugo. Está Francisco, busca a Rivas. Bien para cerrar Abilio López. Queda para Cándido Florentín. Sale el equipo de Arsenal. Partido que está 0-0 en estos primeros minutos de juego. Primero minuto de este primer tiempo también. Los dos equipos se están acomodando también en cancha. Así que va a ser un lindo encuentro este partido, Las. Asimismo, hasta aquí tenemos decisivo, 4 partidos en 4 goles, digo bien, en 2 partidos. Es interesante. 2 en la primera etapa, 2 en el primer partido y 2 en el segundo partido. Son 4 goles hasta aquí. Lateral sobre costado izquierdo del avance de Arsenal. Ahí va teniendo ese esférico. El jugador López pierde ante Rivas. Va para el jugador Cándido. El que pica es Diosnel Rivas. Cándido le gana para sacar esa pelota. Y lo va apurando Villarenda. Rivas para Baez. Ricardo gana, atención el centro, el rebote, ahora sí saca como puede Pereira. Llegó aquí, se asomó muy bien el equipo de Villarenda. Sí, llegó bien aquí Villarenda, también va a utilizar mucho lo que es la velocidad de arriba y el otro jugador, Antonio también, se ve que es un jugador veloz que tiene el equipo de Alirrojo. Otra vez aguanta bien Ricardo en esta, dentro del área, ahora sale de la misma, se le fue la pelota. Bueno, ¿va a ser córner? Sí, será córner, Gilberto. Va a ser tiro de esquina. El primero del partido va a ser para favor del equipo rojo. Se va el 10 para efectuar el centro. Es Antonio López. Casaca número 10 para él. Servicio de esquina. Punta derecha favorece al equipo de Villarenda que busca el primero del partido. López, pierna zurda, arriba la pelota al arquero que deja salir. Nadie cerró en el segundo palo. Será salida para Arsenal. Sí, va a ser salida para Arsenal. Ahí le protesta a su compañero Antonio, a su compañero, porque no cerraron, dice. Así que va a ser salida para Arsenal. Desde el fondo va a salir Arsenal. Su portero es César Bogado. Ahí acomoda la pelota, va a dejar seguramente al capitán Abilio López. Sí, él va a sacar. Ahí va sacando a Abilio. Golpe de cabeza por parte de López. El rebote queda para el jugador de Villarenda. Ahí ya sale Silvino López para Balbuena. A ver qué hace Balbuena, ya pierde ante la presencia ahí. El jugador del representativo de Arsenal. Abraza la punta derecha, sale a cortar el circuito el jugador Lugo. Rigoberto Lugo, lateral en ataque para Arsenal. Sí, ahí están los primeros intentos de estos dos equipos. Esta primera etapa también, sin oportunidad de gol todavía frente a los arcos. Aquí la primera participación ya del portero Aquino también en este compromiso. Que hoy vuelve en el arco Aquino. Y hoy vuelve también Antonio López en la titularidad. En la fecha anterior, el arquero fue Bogado. Sí.
y Antonio no estaba en la fecha anterior, ante el Real Madrid. Hoy sí ya está. Lateral sobre la banda izquierda, que lo va cumpliendo el equipo de Arsenal. Pelotazo que va hacia el costado derecho, ya sale la marca, el lateral izquierdo, Rigoberto Lugo. Anticipa bien Rigoberto, saca un costado, ese balón será lateral ofensivo, corresponde para el equipo de Arsenal. Sí, también Arsenal está buscando su partido, está teniendo su partido en esta parte también, la primera etapa. De a poco se va sumando en ataque. Partido que está 0-0 todavía, el marcador persiste en blanco. En estos primeros 5 minutos de juego, en esta primera etapa, avanza el equipo de Arsenal. Remate de Hermosilla, el número 21, sí. Remató por abajo la primera insinuación del equipo de Arsenal, Gilberto. Sí, primera insinuación de Arsenal. Llegó ya también probó ya al arco del jugador, el 21, Hermosilla, buscando ya su gol en este primer tiempo. Y ella va saliendo desde el fondo. Partido 0-0. Ambos equipos ya tuvieron sus oportunidades en ataque. Ahí deja para su portero. Sale a cubrir Pereira, porque presionaba con todo Ricardo Báez. Ese abogado se queda con ese esférico. Ahí ya va sacando el guardameta de Arsenal. Que pica y queda para Williams. Orsusa intenta. Ya está la marca por parte del zaguero central Bogado. Aníbal Bogado juega como zaguero hoy. Central hoy, sí. En su posición natural. Sale jugando López. Busca a Rivas. Cubre bien Rivas y sale jugando. Rebota en el jugador Cándido. Y va a quedar para, en este caso, Cristian Hermosilla. El despeje que queda en poder del jugador Silvino López. Ahora Francisco Lugo. Balón que va a quedar ahí en poder del jugador López. Abilio López. Aguanta bien el número 80. Va jugando con Clemente Cantero. Vamos a ver si hoy aparece Clemente también, que suele ser importante en este equipo de Arsenal. Avanza Aguilar, centro por abajo. Atención que llega. No cerró nadie. El que cierra es el defensor Rigoberto Lugo. Sí, llegó de vuelta aquí Arsenal. Solamente falta ajustar ahí en la delantera del equipo Arsenal para que pueda tener pelota frente a los arcos y buscar ya su gol en este primer tiempo. Valbuena, cruza Valbuena, pero de mala manera se mostraba Báez, pero el centro no estuvo bueno por parte de Valbuena. Ahí ya va sacando el defensor de Villarenda de vuelta. Pone el físico, cubrió, comete falta el atacante de Villarenda, la falta de Ricardo Báez. Perjuicio del defensor. Perjuicio de Cándido Florentín, que hasta aquí está haciendo un buen partido en estos primeros minutos de juego. El número 5, el zaguero de la representación del conjunto de Arsenal. Abilio López para sacar. López, casaca 69, el que luce con el brazalete de capitán en Arsenal. Va a quedar ahí para Cándido, era el otro Sergio Florentín que cruza. Atención, está el primero. Hermosilla le pegó, bloquea la defensa, queda para Cantero. Clemente le pega. Reclama mano la gente de Arsenal. Siga, dice el árbitro. Llegó de vuelta Arsenal. Sí, llegó de vuelta Arsenal en este primer tiempo. Ya va a tener sus oportunidades en ataque. Solamente falta alguien que pueda definir la jugada. Aquí, bien, sacó los centrales hasta aquí. Está aguantando al ataque de Arsenal. Aguanta Rivas. No pierde la posición del balón, deja para Salinas. Pasa corto para Silvino López. Este que descarga para descongestionar la zona también. Abre hacia la punta izquierda. Apertura para el jugador Rigoberto Lugo. Lanza buscando a Valbuena. Fue anticipado por parte de Florentín. Sergio que saca un costado. Será balón, será lateral para Villarenda. Sí, va a ser pelota para el equipo albirrojo. Va a ser saque lateral. De a poco nos aproximamos a los primeros 10 minutos de juego. El marcador indica que está 0-0. 0 para Villarenda, 0 para el equipo de Arsenal. Estos equipos que busca también la clasificación, especialmente lo de Villarenda, que por lo menos para ir asegurando un triunfo. Sí, sí. Y con un empate inclusive puede también clasificar Gilberto. Claro. Hay que ver cómo termina este partido. Y sí, Libertad, por ejemplo, está ahí cerquita, por eso creo que mete presión a que Villarenda pueda ganar. Tiene que y ganar. San Isidro también, Sí. El Sport San Isidro está ahí nomás también, Gilberto. Así mismo.
Va adelantando líneas también. Arsenal, peligro de gol. Atención, está el remate por abajo. Qué cerca pasó. Llegó con peligrosidad muy profundo aquí. El jugador de Arsenal remató, no pasó lejos. Sí, va teniendo ya 3 oportunidades claras de gol. El equipo de Arsenal, que está desperdiciando en 3 ocasiones, en 3 oportunidades de gol, el equipo de Arsenal. Así que está desperdiciando sus oportunidades en ataque el equipo de Arsenal. Así que va teniendo oportunidades de gol que hasta aquí no está aprovechando. Sí. Así mismo, buscó directamente el arco, pero se abrió un poco la pelota. Por ende no fue el primero. Ahí ya va saliendo el arquero Aquino. Pica ese balón y va a quedar en el área donde manda ahí el portero es arrogado. Sí. En las manos de él. Y ya para la salida de vuelta, el arquero Fernández. Va a quedar para el jugador López. Silvino abre para que pueda participar Francisco Lugo. Rivas ahora tiene. Rivas para López. Pase no estuvo bueno, recupera. Ahí va saliendo Cantero. Cándido Florentín. Golpe de cabeza por parte del defensor. Ahí va quedando ese esférico para Francisco Lugo. Salinas sale. Bien para cortar Salinas. Pase para Silvino López. El número 8 tiene la pelota. Ahí va jugando con Ramón. Ramón López. Para Rivas. Diosnel juega para Francisco. Francisco busca a Ramón. Gana el número 7. A ver cómo cruza. Sigue Ramón. Bien para reponerse el número 5. Cándido Florentín. Quita el córner. Sí, pelota al tiro de esquina. Cerró muy bien Florentín esa parte del campo de juego. Va a ser tiro de esquina para Ugarenda. Antonio López acomoda la pelota. Él va a levantar varios hombres de Ugarenda ya pisando el área. Vale el centro. El arquero con el puño derecho saca a un costado. Será lateral cerquita del banderín. Sí, se mantiene en ataque el equipo albirrojo buscando el primero del partido. Este es Rigoberto. Bueno, Diosnel estaba en posición adelantada. Sí, quedó ahí en un 6, Diosnel Rivas. Va a hacer salida para el arquero, va a hacer salida para Arsenal. Y ya va saliendo con un pelotazo largo. Ahí la lucha de Williams, Orsusa, balón para Cantero, a ver. Va el 25, Clemente Cantero, Campos se muestra, viene el centro, aquí no debía. Va a quedar ahí para Williams, está el remate afuera. Otra vez Ocampos, esta vez tuvo cerquita de vuelta el remate que pasó encima del horizontal. Sí, está perdonando. Arsenal va teniendo ya 3, 4 claras de gol que está desperdiciando el equipo de Arsenal en esta primera etapa. Sí, señor, el rebote que quedó ahí para el número 80 que pateó con la zurda. Se fue abriendo el remate. Es la segunda clara que tuvo ya el equipo de Arsenal. Y aquí sale Ugarenda. Ahí va jugando en forma corta el pase para López. Se cae López. El esférico queda para el jugador Ocampos. Mira el área. Ahí se muestra también el 18. Balón para él. Esta que él dispara, el remata al arco. Gol. Gol de Arsenal. Encontró esa pelota. Minuto 13 cerquita, el minuto 14 abre el marcador el conjunto de Arsenal digo bien, que ya de a poco venía mereciendo, ahora sí llega el tanto de la apertura, lo hizo el número 18 con un disparo violentísimo. Sí, bien, venía ya avisando el equipo de Arsenal y esta vez sí pudo patear bien el 18, marca el primero. Ya está ganando 1-0 Arsenal. Arsenal 1, Ugarenda 0. Sí, señor. Aprovechó bien Arsenal este ataque. Asimismo, Gilberto. El 18 es Juan López, el que marcó el gol. Sí. Probó su suerte el jugador Juan López y encontró el arco y ya está ganando 1-0. Mira que Arsenal venía mereciendo ya
el gol también, porque va lo que va, el equipo que más insistía en ataque, que más buscaba el primero, sí, y antes de que se termine la primera etapa, ya marca el primero el equipo de Arsenal. Arsenal 1, Uganda 0. Así que, bien, hasta aquí que está ganando bien el equipo de Arsenal su partido, porque era el mejor equipo que estaba en cancha, el mejor de este partido, que venía buscando, va teniendo oportunidades y encuentra ya el primero del equipo de Arsenal Blas. Bueno, Juan Velázquez finalmente el que marcó el gol, Gilberto, aquí en la planilla me aparece López, pero era Juan Velázquez. Aquí corregimos entonces, el autor del golazo para el equipo de Arsenal. Lindo gol para el equipo de Arsenal, que ya está ganando 1-0 su partido. Hay que ver cómo responde el equipo albirrojo en después de este golazo. Bueno, estamos en vivo aquí con la gente a través de Pulses por Más. A la gente que está viendo el partido, saludos, a la gente de Guarandá y alrededores también. Y acá en la zona, principalmente los simpatizantes del equipo de Arsenal, que estará feliz con este resultado, donde está ganando 1-0 su equipo en esta primera etapa. Bueno, ahí estamos anotando el nombre del jugador también. Juan Velázquez es el que marcó el gol para este primer tiempo para el equipo de Arsenal. Hay que ver cómo responde después del gol el equipo de Arenda también, que no pocas oportunidades en ataque tuvo esta primera etapa. Sí, señor. Ahora sí va respondiendo Arenda otra vez en ataque también. Ahí aparece López. El número 10 tiene el Lefrico. Ahí se muestra el jugador González. Sigue López. González ingresó ya entonces, Gilberto, el número 20. Creo que Héctor sí. González. Creo que sí, en este entretiempo ingresó González. No sé por quién. Creo que por Paul o por... Hay que ver por quién ingresó. O por Rivas. Vamos a confirmar. Rivas todavía está también el número 37 en la cancha. Va aguantando Baez. Sobra la pelota. Queda para el arquero Esar Hogado. Ahí ya va sacando Esar. Ahora sí Balbuena el que baja. Queda para Héctor González. Héctor lanza. Bueno, muy fuerte el pase. Era buena la intención. Buscaba a Ramón López. Y va a ser balón para Arsenal en salida. Sí. Va a ser pelota en salida para el arquero Bogado desde el arco de Arsenal. Lateral que ya lo va cumpliendo. Rivas desvía, va a quedar para Aguilar. Ya sale la pelota a un costado. Será lateral en el medio terreno. Corresponde para el equipo de Arsenal. Ahí ya va jugando el autor del gol, Juan Velázquez. Traba Velázquez. Ahí está el lateral, servicio manual al costado derecho, favorece para la representación del conjunto de Arendá, que está perdiendo 1-0. Y con esta derrota, si es que se consume, Gilberto, se le puede complicar la clasificación. Sí, se le puede complicar. Otro resultado. Sí, va a depender de otro resultado. Por ejemplo, si Libertad gana, se complica Arendá totalmente en el partido. Y Arsenal ya clasificado, ¿no? Sí, clasificado. Sobra Arsenal para entre los 8 mejores. Va teniendo Velázquez. Ahí está el 18, Velázquez. Juan tiene. Va jugando Juan. Pierde ante la presencia ahí del jugador de Arendá y sale con Rivas. Pase profundo para Salinas. Va Salinas. Pateó el aire. Erró a la pelota. Si no, capaz iba a hacer trabajar al portero desarrogado. Sí. No pudo acertar su pelota Salina en esa última jugada de Arenda. Ahí va a ser lateral para Arenda. Avanza el equipo de Arsenal. Va Cantero, Clemente tiene. Va jugando con Williams. Le pega Williams. Queda para Aguilar. Otra vez.
Aquino, pero ya también no valía la jugada, Gilberto. Posición Sí. adelantada por parte de Aguilar. Así ya estaba en ahí Aguilar. En el primer intento, sí metía ese gol, iba a hacer gol, pero en la segunda jugada ya estaba en ahí el jugador de Arsenal. Le agradecemos a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. SB Sport de Curugati con nosotros en la transmisión. SB Sport. Ramón López tiene. Va Ramón, sale Cándido Florentín. De muy buen partido. Hoy Cándido, me gusta cómo está cruzando, me gusta cómo sale a la cobertura defensiva. Está cerrando muy bien, está haciendo un gran partido Cándido Florentín el día de hoy. Va al centro, Ramón intenta. Buscaba a Silvino, pero sale el arquero. Es abogado. Era buena la intención. No salió como él pretendía a lo mejor. Así mismo. Lugo cabecea. Ahí va a quedar para Juan Velázquez. Va jugando Velázquez para Williams Orsusa. Orsusa abre hacia el costado derecho. Apertura para Ocampos. Alberto tiene. Adelanta para Aguilar. Primero anticipa muy bien Lugo. Francisco Lugo. Ahí va a quedar para Rigoberto. Este deja para González. Héctor sale. Balón para Ramón López. Ramón y la posición del balón. Garenda que pierde por 1-0. Busca el empate. Ya estamos sobre 21 minutos de juego. Es decir, que de a poco ya estamos entrando en la recta final de la etapa inicial. Así mismo. Poco ya falta para que pueda terminar esta primera etapa. Que está haciendo un gran partido Arsenal, por cierto, en la sala central, en el medio campo, en la delantera también. Está haciendo un gran partido el equipo de Arsenal. Bueno, ahí está, no pasó nada de vuelta en este ataque que tuvo recién el equipo de Ugarenda. Sí, se arremetía a Báez, pero primero es abogado el guardameta. Se queda con ese esférico y ya sale jugando con Sergio Florentín para Juan Velázquez. Sergio otra vez, muy fuerte el pase, muy exigido. Va a ser lateral en ataque, favorece para el equipo de Ugarenda. Para el lanzamiento está Rigoberto Lugo, ya va jugando con López. Va teniendo Antonio López. Balón para Diosnel, este que lanza, busca a Báez. Aquí saca como puede el defensor, pifió y saca el córner. Sí, va a ser esquina para el equipo de Arenda, el tercero por el lado albirrojo, el tercero del partido también, tiro de esquina. Quiere el empate antes que termine la primera mitad. Arenda va a buscar por arriba el tanto del empate. Ahí está Salinas, también Báez. López, arriba, varios hombres que va a buscar por arriba. López, Antonio el que cumple. Va al centro, arriba, otra vez con el puño. Pudo sacar con el puño derecho el arquero es abogado. Es la segunda vez que termina sacando así. Sí, porque buscó directamente el segundo palo López y sacó bien esa pelota Bogado. Al lanzamiento esta vez de Rivas. Saca el defensor con golpe de cabeza. Queda Francisco Lugo. González tiene. González intenta, pierde ante la presencia ahí del jugador Velázquez. Cantero reclama falta. El árbitro dice no pasó nada. Bueno, ahora sí, el Laima lo observó. Bueno, le hace caso al árbitro principal. Vamos a ver, tiro libre para el equipo de Arsenal. Sí. Le agarró del brazo a lo mejor. Así mismo. Ahí le cobra la falta, va a ser tiro libre para Arsenal. Velázquez, el autor del golazo en este compromiso. Va a cumplir, ya lo hizo, viene el centro, pelota arriba. Williams quiere, ya sale Aquino. El arquero Seferino Aquino. Aquí queda para Pereira, este que saca como puede. Ahí está. Saca un costado, será balón, será lateral en ataque que favorece a Villarendá, que de a poco lo va arrinconando Gilberto. Busca el empate. Sí, esta última parte de la primera etapa, de a poco también va adelantando línea el equipo de Arenda. Para el lanzamiento está Antonio López. Gana Arsenal por 1-0. El gol de Juan Velázquez con un verdadero golazo. Ahí va a quedar para López. Salinas, abre para Francisco Lugo. Avilio López estaba firme, sólido también para sacar. Y complementa a Williams Orsusa. Bueno, ahí está. Cantero el que domina. Rebotón del jugador de Villarendá será servicio manual para Arsenal, que lo está ganando el partido. Sí, cómodamente. Creo que
es mejor el equipo de Arsenal esta primera etapa y juega lo último. Nosotros vamos a una pausa y ya enseguida venimos para el segundo tiempo.
Bien, ya de vuelta para este segundo tiempo. Arsenal que está ganando 1-0 su partido. En la primera etapa ya marcó el primero. El equipo de Arsenal con ese resultado está ganando un gol, por un gol contra cero ante el equipo de Arenda. Arrancó el segundo tiempo, compañeros. Sí, así mismo, Gilberto, segundo tiempo en marcha. El partido que lo está ganando parcialmente 1-0 el equipo de Arsenal, que está sumando 3 puntos hasta el momento. Ahí sale jugador Hermosilla. Ahí va jugando con Ocampos. Balón para Williams Orsusa. Ahí ya está la marca de Francisco Lugo. Con algunos cambios ya también el equipo de Arsenal. Marino Ayala es uno el que ingresó ya enseguida. Sí. 3 cambios me decía Gilberto. Tres cambios. Está también Lucio Armoa. Armoa, Ayala y... Va para Lucio, atención. Va al zurdo. Está adelantado. Saca Salinas. Balón para el jugador de Arendá, Antonio López. Ahí ya va sacando. Otro en ingreso es Elfirio Villalba. Sí, Villalba, Ayala y Armoa son los que ingresaron para este segundo tiempo. Es Arbogado, el guardameta ya saca. Balón que queda en poder del jugador Marino Ayala. Ahí ese esférico va quedando otra vez para la posición de Ramón López. Abre juego hacia la banda derecha para Balbuena. Anticipado por parte del jugador Juan Velázquez, el autor del único tanto hasta el momento. Juega con Hermosilla. Cristian volvía de la posición adelantada, dice el asistente. Bueno, ahí está. Posición adelantada por parte del atacante de Arsenal. Tiro libre de salida para Arendá. Sí, está bueno usar ahí Hermosilla. Por ende levantó el banderín en la línea y hacer salida para Arendá. Va a sacar a González. Héctor González, que saca 20 para él. Levanta la cabeza, dando algunas indicaciones también ahí a lo que van a atacar. Prefiere jugar en forma corta. Balón para Francisco Lugo, destapado, está pegadito a la raya. Vale envío, desvía el defensor. Y va a quedar para Elfirio Villalba. Saca hacia adelante para Williams Orsusa. Primero llega la marca de Salinas. Marina ya la pone el físico, pero cometió falta. Sí. Ahí le cobra la falta. Va a ser tiro libre para Garanda. Ahí ya va jugando. Garanda que apura las acciones. Rigoberto Lugo. Va al remate, el disparo. Encima del horizontal también se pierde afuera. Fue desviado el remate. Será salida para el equipo del conjunto de Arsenal. Sí, buscó directamente el arco del jugador de Garanda, pero pasó muy desviado esa pelota. Va a ser salida para Arsenal. El arquero es Arrogado, prepara la salida. El marcador continúa 1-0 a favor de Arsenal, que encontró el gol en la primera etapa. Al lanzamiento hubo falta, por parte del defensor que le tomó de la camiseta, según el reclamo por parte del atacante. Así es. Ahí le cobra la falta. Va a ser pelota para Arsenal. Tiro libre que corresponde para el equipo de Arsenal en el medio terreno. Aquino también ahí dando algunas indicaciones a la defensa para que pueda marcar. Bueno, prepara la barrera también. 2 hombres hasta aquí. Va para el lanzamiento. El jugador Velázquez. Va al remate Velázquez. Pica y se pierde afuera. Probó directamente al arco desde ahí Gilberto. Sí, probó directamente del arco Velázquez. Intentó sorprenderle al arquero, pero fue afuera esa pelota. Ya va sacando el jugador de Arendá y sale salida en falsa en este caso. Va Hermosilla, cruza para Orsusa, baja bien. Ahí está Orsusa para Ocampo, se acomoda otra vez para Williams. Orsusa le pega a la humanidad del defensor. Otra vez el rebote queda para el jugador Velázquez. Va Juan, le pegó. ¡Qué golazo! ¡Gol de Arsenal! Otra vez el jugador Juan Velázquez remató, esta vez se clavó en el ángulo superior derecho del arquero Aquino, Gilberto. Muy buena pelota ahí de Juan Velázquez, probó directamente al arco y fue al ángulo esa pelota imposible para Aquino. Doblete para Velázquez. Por Velázquez, 2-0 arriba, está ganando el equipo de Arsenal. Ahí está el remate una y otra vez. Vemos también reiteración, la segunda pegada
Y la segunda conquista, en este caso, para Juan Velázquez, que mostró que sabe pegar a la pelota Gilberto Brites. Buena pelota, probó directamente al arco y adentro esa pelota. Sí, en la primera también fue un violentísimo remate. Y este segundo también, mostrando su cualidad, que es un buen rematador. Buena pegada tiene Velázquez. Ahí va a quedar para Lucio Armoa. 2-0 arriba el equipo de Arsenal. Balón para Hermosilla. Cristian juega bien para cerrar en la cobertura. Francisco Lugo también está haciendo un buen partido en la defensa por la zona derecha. Juan Salina despeja a cualquier parte el esférico. Se viene otro cambio más también en Arsenal. Sí. Casaca 11 se viene. Va a ser el 11, va a ingresar por William Orsusa. Se va a retirar Orsusa. Hola, Antonio. Sí. E ingresa Néstor Rotela. Rotela a la cancha, Gilberto. Así mismo, el 11. Ahora sí se va a cumplir el servicio. Servicio Manuel, costado derecho a favor del equipo de Arsenal. Ahí ya pone en juego el Firio Villalba. Balón que queda en poder del jugador Antonio López. Lucha Antonio, pierde ante Néstor. Ahora recupera otra vez González. Rigoberto. Pega Eno Campos. Rebote queda otra vez para el defensor Albert Rojo. Balón que sale afuera, será saque de meta que favorece a Villarenda, que va a salir Aquino. Hay cambio de vuelta. Sí. Se retira Cristian Hermosilla. Monjes. Ingreso Monjes. Cambio para Arsenal. Bueno, a la cancha, casaca 19. Monjes. Se retiró entonces Hermosilla. Ahí está, balón para justamente para Monjes. Va teniendo el 19. Balón para los Campos. Rotela para los Campos, buena pared. A ver cómo cruza. Está solo, se acomoda, tiene tiempo. Ahora sí juega otra vez con Néstor. Velázquez, ya le encima la marca. Marino Ayala. Bueno, cualquier parte, Marino. Será saque de meta para Villarenda. Sí, va a ser saque de meta, va a ser salida para Villarenda, que está perdiendo por 2-0 este partido. Después de este partido, ¿qué tenemos, Gilberto? ¿Qué partido se viene a continuación? Ya enseguida, Gilberto. Bueno, el cuarto partido juega. No tengo vamos a corroborar ahí la tabla. Creo que Ya enseguida entonces, Gilberto. Libertad creo que juega. Bueno. Vamos a corroborar ahí la información correcta. Perfecto. El cuarto partido a continuación. Vamos a mirar un poco la tabla. También posteriormente los puntos en juego. Son en clasificación estos dos equipos. Ahí va teniendo el equipo de Arsenal en zona de ataque. Va para Monjes. Domina Monjes. Ahí está el remate. Aquí no se queda con el balón. A ver qué partido tenemos. Bueno, el cuarto partido sería Grupo A Independiente, Blas. Independiente Grupo A, el cuarto partido. El quinto juega el Grupo A ante Libertad. Perfecto, ahí está la información entonces. Los partidos que tenemos a continuación son 7. Ya enseguida completamos los demás partidos también que vamos a tener por las pantallas de Pulse Sport Más. Ahí va teniendo Baez hacia el costado izquierdo. Avanza el equipo de Villarenda. Ahí saca como puede. El Firio Villalba será saque de meta finalmente. Saque de arco, dice el juez. Sí, va a ser salida para el arquero Bogado, que va a salir del arco. Arsenal 2, Villarenda 0, segundo tiempo del partido. Sí, ya nos aproximamos al minuto 10 de esta etapa complementaria, segundo tiempo. Va a salir López. Ahí ya va sacando a Vilio López, el capitán del conjunto de Arsenal. El Firio Villalba. Ahí complementa también Néstor Rotela. Va teniendo Villarenda en la salida. Lanza hacia adelante. Bueno, se van prestando la pelota. Ahí va a quedar para Francisco Lugo.
El lateral derecho al rojo va teniendo. Bueno, sin embargo, salió la pelota, será lateral. Ya lo va cumpliendo. Ya juega en forma rápida con Valbuena. Saca López, el zaguero de Arsenal. Abilio López, lateral de vuelta para Arenda. Francisco Lugo se va para cumplir. Ya lo hizo con Valbuena. Otra vez sale a la marca. Esta vez Monjes termina punteando. Será lateral de vuelta para Arenda. El que va a cumplir es Antonio López ahora. Ya va jugando con Valbuena. López. A ver cómo cruza. Centro, media altura, saca la defensa. Ahí va a complementar Néstor Rotela. Balón para él. Va a quedar el rebote para el jugador David Arenda. Rigoberto Lugo, el lateral izquierdo. Rigo se apoya en González. González gira. Ya le presiona. Y va a quedar para López. Ramón para Antonio. Ramón, otra vez Silvino ahora. Se va encontrando aquí los López del partido. Silvino lanza hacia adelante, busca a Báez. Ya está el arquero. Es Abogado. Sí, ahí se queda golpeado el jugador de Arsenal. El jugador Ocampos. Vamos a ver si pide asistencia o no. Pero continúa 2-0 arriba el equipo de Arsenal, que está ganando bien su partido, que está mejor en la cancha, manejó bien el partido. Y cada vez que tiene oportunidades, aprovecha el equipo de Arsenal en este partido, compañeros. Bueno, se le terminó el partido para Ocampos. Gilberto sale lesionado. Vamos a ver quién ingresa también para suplir al número 80. Que hizo un gran partido también. Creo que la primera vez que vi este jugador, no sé si vos viste ya alguna vez. Creo que debutó el fin de semana pasado. Es nuevo justamente el refuerzo también que tiene el equipo de Arsenal. Bueno, no sabemos si después de esto los equipos se puede traer refuerzo o no, los Antonio. Seguramente estaba en la planilla, pero nunca ha jugado todavía, pero ahora sí aparece. Sí. Que sea eso también, ¿verdad? Porque creo que tiene límite también hasta cierto punto, ¿no? Para que pueda anotar jugadores y después ya se cierra y una vez cerrado ya no se puede agregar. No se puede agregar, entonces no se puede abrir la planilla, entonces para la... Sí. Bueno, ahí está entonces. Le agradecemos a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales SB Sport, con nosotros en todas las transmisiones. Pulse por más SB Sport desde Curuguatú. Gracias a SB Sport, presentador exclusivo en todos los eventos deportivos de Pulse por más. Ingresa Oscar Cantero, sale Abilio López, a otro cambio más en el equipo de Arsenal que va refrescando el equipo Gilberto. Sí. Tiene banca el equipo de Arsenal. Sí. Está haciendo muchos cambios ya en este solo tiempo. Ingresó Oscar Cantero por Abilio López. Ya sale Arenda con López. Es Silvino para Lugo. Francisco tiene. Busca ahí a Antonio López. Balón para el número 10. A ver qué hace Antonio. Ya entrega ahí en forma corta para González. Este que lanza, busca al jugador número 8 de Silvino López. Gira Silvino, deja para Ramón. Ramón López tiene. Entra en diagonal, el zurdo, el remata, pega en su propio compañero, queda para Antonio. Va el envío, centro para arriba, saca el defensor. Esta vez sí, trabajó bien, arrendó la pelota. Sí, trianguló bien ahí entre Silvino y Ramón la pelota. Y encontró ahí una jugada que trató de centrar ahí, pero estuvo atento ahí los centrales del equipo Arsenal. Va presionando ahí Francisco, le pega, Lugo le pegó, el travesaño y afuera. Buen remate aquí de Francisco, Lugo estuvo cerca del descuento. Sí, probó ahí Francisco, pero el travesaño le niega el descuento a Arenda. Qué golazo iba a ser también si es que entraba. Sí.
iba a ser un lindo gol. Pero mira que se está complicando los cambios el equipo de Arsenal Blas. Quedó sentido el arquero de Arsenal. Sí. Pide asistencia. Y ahí se va para asistirle a su compañero al arquero que está en el piso. Bien, saludos a toda la gente. Diferentes partes van compartiendo con nosotros la transmisión. Saludos a cada uno de ellos también. Gracias por estar siempre compartiendo con nosotros la transmisión. Ahora, momento de pausa. Estamos en este partido segundo tiempo. Partido que lo está ganando 2-0 el equipo de Arsenal. Que en línea general creo que lo está superando el equipo de Villarenda, Gilberto. Y creo que sí. Arrancó mejor y está mejor en cancha. Tiene más cambio. Uganda creo que no tiene mucho cambio. Ese es el gran problema del equipo de Uganda, que no tiene cambio. Y cada cambio que hace muchas veces no le responde como debería al equipo albirrojo esta temporada. Y Arsenal tiene un plantel amplio, tiene cambio y está ganando bien porque le supera en todo el día de hoy Arsenal al equipo de Uganda y por ende está ganando por 2-0 su encuentro hasta aquí, el tercer partido en la jornada de hoy sábado aquí en la cancha del Sport Cerro Verde, compañeros. Muy bien. Pausa en el partido, señores. Se va cumpliendo ese minuto de pausa para que esto pueda continuar. El partido que lo está ganando por 2-0. Bueno, ahí están poniendo bien las redes también para que estén en perfectas condiciones de vuelta, para que también pueda dar continuidad al juego el árbitro principal de este compromiso. Bueno, ahí está. Después se viene el siguiente partido también. Ahí vemos detrás del arco, por ejemplo, el equipo albiceleste, el equipo de Bupona preparándose. Ya se van alistando para el siguiente partido en la jornada de hoy. Esto va a continuar. Ya está todo aquí de vuelta. Así me choque los equipos albicelestes se van a encontrar en este cuarto partido. Sí. Va saliendo Salinas. Suelta el esférico para que pueda participar ahí Rigoberto Lugo. Lanzamiento de Rigo. Golpe de cabeza fue defensivo. Queda para López. Ahí presiona bien Monjes. Y recupera el equipo de Arsenal. Oscar Cantero quiere, gana Lugo. Saca como puede Velázquez. Y va a quedar para el jugador Oscar Cantero. A ver cómo corre Cantero. Se frena y ya está la marca de Lugo. Francisco pone el físico. Ahí también sale a colaborar el jugador Luxio Armoa. Ahí presiona otra vez también Cantero. Y bien para sortear la marca. Francisco Lugo. Sale con González. Pase muy fuerte. Termina exigiendo a su compañero. Ahora Velázquez. Va jugando Juan Velázquez, el autor de los 2 golazos en el equipo de Arsenal. Bueno, intentó de vuelta aquí Velázquez, pero esta vez sí le salió mal esa jugada. Pero hacer salida para Arenda. Ahí ya sale Rigoberto Lugo. Balón para González. Ahí trata de organizar la salida. Otra vez Rigoberto Lugo. Ahí está Rivas. Lleva a Diosnel. Balón para López. Ahí va con Toby Arendá en busca del descuento. Valle le pega, bloquea la defensa. Está Valle, se definió. ¡Gol! De Arendá encontró el descuento. Minuto 19 de este segundo tiempo. Se quedó con ese esférico dentro del área. Termina definiendo ante la salida del arquero. Señoras y señores, en un momento clave, Arendá encontró el descuento. Así mismo llegó el descuento para el equipo de Arendá en este segundo tiempo. También casi 20 del partido, 5 minutos queda para que Arendá pueda salir a buscar el empate en este encuentro. Hasta aquí 2-1 está ganando el equipo de Arsenal. Sí, y esto se va a poner lindo, Gilberto, ¿eh?
los minutos que quedan todavía. Y sí, este va a ser... Arsenal tiene que estar atento, no tiene que complicarse, porque si se complica entre ellos mismos, les puede costar caro en estos últimos 5 minutos. Balón para Oscar, está adelantado. Posición adelantada por parte de Oscar Cantero. No vale este avance, Gilberto, de Arsenal. Está enganchado el número 18 del conjunto de Arsenal. Y ya sale Villarenda en forma rápida. Balón para Valbuena, destapado está Valbuena. A ver qué hace. Para Antonio López. Va Villarenda, Antonio. Engancha ante dos, marca. Sigue Antonio, pierde la posición del balón. Sigue el número 10. A ver quién se muestra. Sigue Antonio. Ahora exigido jugar hacia atrás. Obligado. Se equivoca en el pase. Recupera Arsenal con Leonel Mariano. Balón hacia adelante. Va a quedar para Aquino, el guardameta que apura. Va jugando ya en forma rápida con Rigoberto Lugo. Sale Leonel en la marca. Lugo. Ahí va sacando como puede al Elfirio Villalba. Y la pelota que no salió todavía. Va a quedar para Rigoberto Lugo. Sale Rigo. Balón para González. Villarenda y la posiciona. Le queda poco ya. 21 minutos y medio. Ahora Francisco Lugo. Va cuidando el resultado del equipo de Arsenal. Villarenda que va adelantando líneas. Va con todo en busca del empate. A ver, este es Ramón López. Ya va jugando con Valbuena. Está Antonio López cerca también. Va presionando Villarenda en zona de ataque y comete falta. Bueno. Ahí le cobra falta en ataque al equipo de Villarenda. Y va a ser salida para Arsenal. Va a ser pelota para Arsenal, que está ganando por 2-1 su partido. Y va a salir Sergio Florentín. Balonazo para que pueda correr Oscar Cantero. Muy fuerte el pase. Le exigió a Cantero, que no llegó a la pelota. Y reposición que corresponde para Villarenda. Ahí va jugando ya Lugo. Pone en juego. Saca hacia adelante. Va a quedar para Rigoberto. El capitán del conjunto de Villarenda tiene la pelota. Acelera para salir. Habilita ahí a Juan Salinas. Salinas para López. Corre Silvino. Ahora sale el arquero también. Primero el guardameta que dejó esa pelota para que sea saque de meta. Ya estamos lentamente llegando al minuto 23. Sí, 2 minutos más y ya se termina este partido que está ganando 2-1 el equipo de Arsenal. Gran triunfo de Arsenal el día de hoy. Ahí va a quedar para Monjes. Para Oscar Cantero el balón. A ver qué hace Oscar. Leonel. Ahí está Mariano, lucha. Recupera López. Antonio, el que tiene la pelota. Ya va jugando. Se frico para Ramón López. Otra vez para Antonio. Esta vez deja para Héctor. González gira. Abre para Ramón López. Ramón, pierna zurda. Saca muy bien Sergio Florentín. Le queda 1 minuto y medio a Villarenda, a ver si lo empata. Pierde por 2-1. Lo está ganando el equipo de Arsenal. Con los 2 tantos por parte de Juan Velázquez. Sí, gran partido de Juan Velázquez principalmente, que marcó los 2 goles en este partido el jugador Juan Velázquez. Y el descuento lo hizo Ricardo Báez. 2-1 está el partido. Lateral que favorece en la defensa para Arsenal. Ramón Benítez para jugar. Ramón Benítez para cumplir. Ya pone en juego. Regala la posición prácticamente ahí a Valbuena y comete falta posteriormente. Ramón Benítez, ahora Rotela en este caso. Tarjetita para el número 11. Y el tiro libre es para Villarenda. Tarjeta para Rotela. Va a ser tiro libre para Arenda. Y se complica Arsenal en esta última parte del partido. Tiro libre que favorece al equipo de Villarenda. Se van con todo en busca del empate. Le queda poco. A ver, solamente Francisco se queda para
cubrir un posible contragolpe. Después todo a atacar. Viene el centro dentro del área. El arquero otra vez firme para la salida. Otra vez a cargar Garandá arriba. Ese Federico Salinas cabeceó. Gol de Garandá que llega a ese agónico empate, señoras y señores, cuando ya el partido se estaba inspirando. Minuto 25 clavado, llega el tanto del empate. Lo hizo Juan Salinas con golpe de cabeza. Sí, Salinas bien por arriba buscó y marcó ese empate al minuto 25. Creo que se complicó Arsenal en este último parte del partido. Con los cambios que hizo Arsenal se complicó y fue empate 2-2. Resultado para Garandá, este empate Blas. Pausa. Ya venimos. Bueno, ahí está. Y creo que coincido también con Gilberto. Los cambios creo que no funcionó. Arsenal 2-0 arriba, termina 2-2. Y ahí está entonces. Terminó el partido, ya enseguida venimos para el siguiente partido.
Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta para este cuarto partido ya, ¿eh? Cuarto partido el día de hoy, sábado. Través de Pulse por Más, cuarto partido juega Upona ante el equipo de Independiente. Este es el cuarto partido que arranca Blas Antonio. Y ya de vuelta a través de Pulse por Más, puede vivirlo la transmisión de este partido con el relato de Blas Antonio Jiménez. Sí, señor, ya juegan el equipo del Sport Uponante Independiente. Ahí ya va saliendo el equipo del Independiente en la salida. Falta en perjuicio del zaguero central. A la falta de Velázquez será tiro libre para Independiente. El primer tiro libre en salida va a ser para la representación del Inde. Ya pone en juego con Julio César Monjes esa pelota. Ahí va con todo el equipo de Independiente con Cristaldo. Ensaya una pirueta prácticamente allí. Ya queda en la mano del arquero Erico Areco, sí señor. Guardameta del conjunto de Upona. Ahí saca un costado esa pelota, será lateral para Independiente. Este es Lauro Florentina. Balón hacia atrás. Va a quedar para el número 18 que sale jugando. Este es Alberto Negrete. Néstor Velázquez. Otra vez el zaguero. Lauro Florentino va teniendo el equipo de Independiente. Partido que está 0-0 en estos primeros minutos de juego. Ahí va ese balón para Ábalos. Ábalos para Ayala. O sea que entregó mal. Recupera es Ayala. Jiménez. Luis Alberto le pega. Está el arquero Gamarra. Seguro se queda con ese balón. Sí, probó ahí Jiménez buscando su gol, pero atento ahí el arquero Gamarra. El día de hoy en el arco de Independiente Blas. Va luchando el equipo del cuadro de Upona. Pastor Ruiz que levanta. Golpe de cabeza por parte del defensor del conjunto de Independiente. Va a quedar para Pastor Ruiz. Saca 22 para Pastor. Va jugando hacia adelante, pero ya está la marca por parte de Lauro. Lauro Florentín todavía no salió. Todavía no salió, dice el asistente 2. Otra vez a sacar. Balón que va a quedar para Cristaldo. Gana Ayala. Ayala para Upona. Va jugando con Catalino Ibarra. Cristaldo otra vez vuelve a recuperar. Pase corto para Ábalos. Ábalos lanza. Y va a quedar para Gaona. Este que baja. Lauro Florentín lucha ante la presencia ahí de Santa Cruz. Negrete. Se anticipa Pastor Ruiz. Va a quedar ahí para el jugador Julio César Monjes. Julio César abre hacia la banda derecha. Ahí está el centro, pelota por arriba. Espínola desvía. Va instalándose otra vez el equipo Independiente ahora en zona de ataque con Lauro Florentina. A ver, hubo posicionado una falta. Dos faltas. Ahí está la falta, entonces le cobra el árbitro del partido. Le agradecemos a SB Sport, fabricación e indumentaria deportiva y empresariales. SB Sport, presentador exclusivo de Pulse por Más en todos los eventos deportivos. También le agradecemos a AR Store. AR Store, venta de indumentaria deportiva y prendas de vestir para esta temporada otoño-invierno. Ya tener toda clase de prendas de vestir para damas, caballeros y niños en el local de AR Store en Garantá a paso de la comisaría. Ahí va teniendo Ábalos. Traba el jugador Catalino Ibarra. Gana Ábalos. Sale Ábalos para Independiente. Va el zaguero levantando esa pelota. Ahí va quedando para Espínola. Negrete quiere. Anticipa muy bien Jiménez. Ibarra presiona. Al rebote en el propio Ibarra, tengo entendido, será saque de meta o va a ser córner. Bueno, córner dice el árbitro. Sí, tiro de esquina. El primero del partido. Tiro de esquina. Vamos a ver cómo va por arriba el equipo Blas Antonio de Upona. Sí, la Fuerza Aérea va a utilizar para tratar de llegar al tanto de la apertura. 0-0 el marcador. Ya estamos llegando lentamente al minuto 5. A los primeros 5 minutos de juego. El marcador indica que está 0-0. Luis Alberto para cumplir, el capitán de Upona. Viene el centro, pelota para Espínola. No cabeceó bien, termina peinando esa pelota. Y va a quedar para Cristaldo.
Fabio Cristaldo sale jugando. Con pelota dominada Fabio, lanza hacia adelante ahora, busca a Sabino Gaona, pero muy fuerte el pase. Demasiado exigido. Se negó a correr justamente Gaona. Y ya recupera Gupona. Ahí ya va jugando con Carvajal. Ricardo Carvajal. Cambia de costado ahí para Ayala. Sale lateral izquierdo Ayala, el equipo albiceleste. Balón para Catalino Ibarra. Catalino va teniendo. Juega con Jiménez. Otra vez Espínola. Cristaldo en la lucha. Espínola gana. Bueno, ahí está. La infracción también. Hasta aquí, parejo el partido, Gilberto, ¿no? Sí, Independiente también sale con todo, buscando su gol también del partido. Y hasta aquí, bien. Hasta aquí se está apretando bien la pelota en estos primeros minutos de la primera etapa. Sí, Gupona que es muy bueno en la tendencia al balón. Hasta aquí le está presionando bien Independiente. No le está dejando jugar con toqueteo en este caso. Se planta bien hasta el momento el equipo del Inde. Va al centro, queda para Ibarra que le pega, bloquea la defensa. Va quedando para y el jugador Isabel era Isidro Santa Cruz. Queda en la mano de Gamarra que ya sale jugando. Así mismo, en la cancha hoy está, o sea, en el arco hoy está Gamarra en la portería de Independiente. Cambia vuelta del arquero Independiente. Sí, señor, Cristaldo va luchando. El rebote que queda para el jugador de Independiente. Va lanzando, centro por arriba, golpe de cabeza defensivo. Va a quedar otra vez ahí para Jiménez. Mario que peina para que pueda participar también Isidro Santa Cruz. Corre Santa Cruz para Velázquez. Lorenzo, peligro de gol, está el remate. Remató mal el 19, llegó Gupona en esta, la más clara del partido, Gilberto. Sí, la más clara acá, el intento de Lorenzo Velázquez buscando su gol, directamente buscó el arco, pero fue desviado esa pelota. Ya sale jugando por abajo, para Espínola. Abre, digo bien, el campo de juego para Ábalos. Sale lateral derecho. Ahí saca un costado, otra vez balón para Ábalos, lateral para Independiente. Ya va jugando con Julio César Monjes. Va a sacar largo seguramente. Y ahí ya el rebote va quedando para el zaguero central que termina despejando de primera. Golpe de cabeza de Ayala. Ese esférico queda para Ruiz. Va a jugar Pastor. Va teniendo el equipo albiceleste. Pastor Ruiz en las conducciones. Pasa cortito ahí para que pueda participar Santa Cruz para Lorenzo. Para Jiménez dentro del área se cae Jiménez. Gana muy bien Negrete. El rebote va a quedar para Lorenzo. González levanta. Bien para cooperar también ahí. Ábalos. Catalino quiere. Lentamente se va perdiendo afuera. La pelota será lateral que favorece al equipo albiceleste. Bueno. Gupona que de a poco está haciendo su juego, está trabajando bien la pelota y de a poco se va asomando en el arco de Independiente. Ya está el arquero Gamarra, se queda con ese esférico. Ahí va jugando Espínola, adelanta a Jiménez. Otra vez Espínola deja para Lauro Florentín, sale Independiente. 0-0 el marcador. Cristaldo, golpe de taco, intenta. A ver, bajó con el brazo. Bueno, el mano fue del defensor. Sí. Tiro libre para Inde. Va a ser pelota para Independiente. Va a ser tiro libre. Y va a buscar por arriba seguramente Independiente. Tiro libre que favorece al equipo del Independiente, que es último en la tabla. El equipo del Independiente, que en este campeonato... Sí, en su primera temporada, a eso hay que decir también, en su primera temporada no arrancó tan bien Independiente. Pero yo me acuerdo de un partido, creo que la fecha 2, en la cancha de 2 de mayo, hizo un gran partido, ¿te acuerdas? Que ganó bien ese partido, creo que le ganó, si mal no recuerdo, a Agribucuá, aquel partido. Y arrancó bien. Y después se quedó
totalmente, o a Milan, no me acuerdo bien. Creo que Manchester empató esa vez, o le ganó al Liverpool esa vez, sí. Se me viene ahora a la mente eso. Y Independiente le ganó a Milan esa vez, en la segunda fecha del campeonato. Sí, después se fue frenando de a poco el equipo del Independiente. Sí. Corner que favorece al Independiente, viene el centro, el arquero de rebote, está el primero, travesaño, el cabezazo afuera, increíble. Par de oportunidades en una sola jugada para Independiente. Y bueno, aquí gana otra vez el servicio de esquina, no pudo aprovechar. Sí, casi le sorprende a Grupo Independiente con pelota parada, el travesaño le niega y después sacó de vuelta al jugador de Grupo al córner esa pelota. Otra vez presiona bien Independiente que busca el primero del partido. Ábalos intenta. Ahora sí vuelve a recuperar Ubupona con Luis Alberto Jiménez. A ver qué hace Luis Alberto. Sale corriendo con el esférico. Va jugando con el otro Jiménez. Mario Jiménez dentro del área. A ver cómo cruza. Cruzó, pero ya está la marca de Ábalos. Despeja un costado Ábalos porque estaba muy mal parada la defensa Independiente. Lateral ofensivo para el equipo de Ubupona. Sí, de contragolpe salió con todo Ubupona buscando el primero, pero muy atento ahí el central de Independiente que sacó esa pelota al saque lateral. Después de este partido ya enseguida Gilberto nos cuenta, si no me equivoco, van a jugar Manchester de Vivarendante. San Isidro. Sí, señor, el quinto partido, el sexto juega el Grupo Libertad y el último juega San José, 15 de agosto. Es el último partido. Lauro Florentín va teniendo para Independiente, ahí está el número 10. Florentín, casaca 10 y capitán en el equipo del Independiente. Ahí vuelve a recuperar también el otro capitán es Jiménez. Luis Alberto el que tiene pase corto para que pueda tener también Santa Cruz. Para Ibarra, peligro de gol, está el primero, Ibarra le pegó. Afuera, increíble, parecía que era el primero, pasó cerquita del arco de Gamarra. Por poquito nos juega el primero de Ibarra para el equipo albiceleste, probó directamente al arco. No pasó tan lejos esa pelota, avisa Ubupona que de a poco se va y de a poco va teniendo oportunidades en ataque. Sí, señor, momento de pausa en el compromiso y nosotros también, Gilberto, aprovechamos para mostrar la gráfica con el compañero Eddie para ir conociendo las tablas de puntuaciones de vuelta también de los equipos, por supuesto. Ahí vemos otra vez la tabla de estos equipos. Decíamos ya que Independiente está último en la tabla de puntuaciones con 7 unidades. Y con este parcial, el Sport Ubupona va sumando 30 unidades. 30 puntos para Ubupona, 28 queda para Milan y Grupo Milan, 28 puntos. Y ganó por 2-0 Milan. Va a 28. Que tenía 25. Y Arsenal acá con 26 puntos. Y después ya está con 23 el equipo de United, Manchester Garenda. Se me mezcló ahí United y Manchester. Y ahora está en sexto lugar ya Garenda con este empate con 22 puntos. Y después 23 está Manchester o no. Si me ayuda ahí, Blas Antonio. Manchester 22, 23. 23. Y Garenda va a 22. Está el último San Isidro entonces hoy. Bueno, ahí está entonces. Si es que vamos a ver qué pasa en el partido entre Manchester y San Isidro. Ahí está el tema, Blas. Bueno, San Isidro también obligado a ganar entonces hoy, Gilberto. Sí, tiene que ganar. Quiere clasificar. Sí, Libertad pues está con 19. Si gana hoy va a... Entra y ya está. Ya está ya los clasificados.
Si Libertad pierde hoy. Si gana Libertad, ahora ahí se va a ver seguramente la diferencia de goles si hay puntos iguales en el último. Bueno, ahí está entonces. Así que vamos a ver qué pasa. Sí, hay que ver qué pasa en la final, en el final de este fecha 17 de los Antonios. Ahí vamos a corroborar bien los resultados. Perfecto. Todo por definirse todavía. Espínola va a salir desde el fondo para el equipo albiceleste que se asomó hace instante. Va a quedar para Julio César Monjes, el zaguero que despeja. El rebote queda para Espínola. Este es Espínola, la marca por parte de Mascareño. Queda para Catalina Ibarra. Mascareño ahora juega con Luis Alberto Jiménez. Tiene Luis Alberto. Pase corto para el jugador, el número 11. Santa Cruz, Isidro. Bueno, se equivoca en el pase Isidro. Regaló para Espínola. Ahí Ábalos se muestra. También Julio César Monjes. Balón para el 31. Julio César sale jugando para el equipo de Independiente. Ahora hacia el costado derecho. Pase corto también ahí para Ábalos. Ábalos juega con Galeano. Casaca número 6 para Galeano. Ya recupera otra vez Gupona. Lanzamiento hacia adelante, pero intersecta la defensa. Ahí va a quedar para Santa Cruz. Juega con Catalino, que estaba en posición adelantada. Sí, ya estaba en Uxay y Barra. Buen planteamiento hoy de Independiente. Le está frenando a Gupona. Sí. No le deja jugar a los habilidosos de Gupona, la gente de Independiente. Hoy no está Néstor Velázquez también, ¿eh? Sí, no está Néstor Velázquez, el otro Lorenzo sí está. Lorenzo sí está jugando. Jiménez sí está también. Creo que Lorenzo que no está. Es el Néstor. Va Jiménez, atención. El arquero que sale, desvía, va a hacer córner. Servicio de esquina. Bueno, el árbitro dice que rebotó en el jugador del conjunto de Gupona, entonces será saque de meta, Gilberto Doritas. Va a ser salida para Independiente. Sí, señor. El asistente dio córner, pero después el árbitro principal le indicó que es saque de meta y ahí cede también el asistente. Le dice ok. Claro. Ahí está entonces. Viene haciendo buen trabajo también la terna de este campeonato. Sí, señor. Los dos Cardoso y Servín en los árbitros. Sí, señor. Así es. Creo que hace rato ya viene pitando. Sí. Y pasó varios árbitros o varias ternas. Y pasó mucho, sí. Eso sí. En la temporada anterior, por ejemplo, hubo muchos problemas arbitrales. ¿Se acuerdan? Sí. Muchos problemas, mucho playo entre los jugadores también de cada equipo. Pero esta vez sí, una terna que viene trabajando bien y está haciendo bien su trabajo también. Sí, señor, y siempre están optando justamente árbitro bueno de este campeonato. Eso es lo más importante también, Gilberto. Y eso es muy importante porque da valor al campeonato también. Sí. Y esta terna es uno de los mejorcitos también que tiene la federación. Sí. Cuanto a arbitraje, hablando Gilberto, ¿no? Así mismo. Y son respetados también esta terna porque cada vez que se cambia terna, se les complica la terna en los partidos muchas veces. Porque los jugadores también no te tiran rosa en cada partido, ¿verdad? Sí. Creo que la terna que vino de 25 de diciembre, a esa terna se les complicó todito aquel partido que se jugó en la cancha de Grupo. Esa vez sí se le complicó, pero totalmente. Y ahí se armó el tole como se dice. Pero después subsanaron la gente de la comisión directiva de este campeonato. Va a ser salida que favorece al equipo del Independiente. Ahí ya sale en forma corta. Gamarra ya sale jugando con su zaguero central, el que luce con la 18. Tiene muy buen dominio de pelota y sale jugando. Lleva jugando con Alberto Negrete. A ver qué hace Alberto. Otra vez. Pase atrás para el zaguero. Domina y juega Espínola para Monjes. Destapado está Ábalos. Balón para el lateral el derecho. Ábalos levanta el centro. Golpe de cabeza fue defensivo. Va a quedar para Luis Alberto Jiménez.
Otra vez Jiménez para el otro Jiménez, Mario Jiménez. Ahora el que enganche es Mascareño. Sale el lateral izquierdo, lanza hacia adelante. Busca a Lorenzo, pelota para él, solo pica Lorenzo, peligro de gol. Está el primero, Lorenzo está. ¡Gol! Del conjunto del Sport Uponá. Lo hizo Lorenzo Velázquez, utilizando también la velocidad en ese muy buen pase. Y ganó, sí señor, Velázquez termina definiendo para este 1-0 parcial, Gilberto. Sí, bien, buenísimo. El jugador Mascareño que lanzó una pelota importante, le filtró una pelota larga a Lorenzo que alcanzó esa pelota, mandó a guardar, ya está ganando 1-0 el equipo del Sport Uponá. 1 Independiente 0, primera etapa, minuto del gol a los 20 minutos de primera etapa, ya está ganando 1-0 el equipo de Uponá. Sí, señor, Lorenzo convierte y se fue a festejar ahí con alguna afición deportiva. Claro. Deportiva, digo, que está detrás del arco. Tiene su gente a aquel lado, la gente de Uponá. Bueno, ahí está afición que está detrás del arco del sector sur. Tiro libre que favorece para Independiente. Lo pierde 1-0. Va el envío, centro para arriba, busca el empate. Le devuelve el defensor. Intenta Pastor Ruiz. A quedar el rebote para el jugador Lorenzo. Era el jugador Lauro en este caso el que tiene. Lauro, Florentín, cruza Lauro. Balón para Gauna, termina despejando la defensa. Y va a quedar para Lorenzo, ojo porque está abierta la defensa. Y el que conduce es Lorenzo. Lorenzo Velázquez para Santa Cruz, que no pica, no se entendió en esta y dejó escapar una buena oportunidad, Gilberto. Así mismo, un contragolpe importante que deja de escapar el equipo de Uponá en este que pasó recién, una contragolpe que tenía, si quería aprovechar, tenía que aprovechar el equipo de Uponá, pero no pudo aprovechar esa ocasión de contragolpe. Va el envío sobre ese esférico, a ver si Espínola controla. Sí, logró controlar Espínola, pero después se le fue. Esa pelota será lateral para Mascareño. Lateral para el equipo albiceleste. Ya lo va cumpliendo el lateral izquierdo. A ver, el árbitro dice que va a ser de balón para Independiente ahora. Sí. Ya estamos sobre 23 minutos, Gilberto. Esto ya está entrando a la recta final de la primera etapa. Sí, de a poco estamos cerrando la primera etapa con el resultado de 1-0 arriba el equipo albiceleste. El equipo de Uponá que está ganando por 1-0. Sí. Ya sale el equipo albiceleste tras la embestida por parte del equipo de Independiente. Sale Pastor Ruiz. Lanza hacia adelante Pastor, balón para Catalino que está adelantado. Sí, banderín arriba. Sí, quedó ahí enganchado Catalino Ibarra. Sale Independiente. Va teniendo Independiente la salida. Va jugando hacia el costado derecho, balón para Ábalos. Levanta la cabeza Ábalos. También lanza el pelotazo largo, golpe de cabeza fue defensivo. Va a quedar el esférico ahí para Lauro. Lauro juega hacia atrás. Balón para el zaguero central del Inde. Otra vez Ábalos. Destapado está el lateral. Va el envío, centro arriba. Ayala con golpe de cabeza responde bien. Va a quedar ahí para Catalino. Y está habilitado. Catalino sale jugando. Balón para Jiménez. Luis Alberto abre para que pueda participar también Pablino Barrios. Va el envío de Barrios. Centro para Catalino. Viene el centro cerrado. Se fue escapando afuera. Y esto va a terminar la primera mitad. Y terminó Gilberto. Sí, terminó el primer tiempo, señores. Pausa. Ya enseguida venimos.
Bueno, ya de vuelta, señores, para este segundo tiempo. Resultado 1-0. Está ganando el equipo albiceleste. Gol de Lorenzo Velázquez en la primera etapa, minuto 20. Arrancó el segundo tiempo. Partido 1-0 arriba el equipo de Grupo Nablas. Sí, 1-0. El marcador que se registró en la primera etapa. Ahora arranca la etapa complementaria del partido a favor de Grupo entonces, que encontró el gol. A pesar de que hoy se plantó muy bien el equipo de Independiente. La primera etapa, por ejemplo, vamos a ver en esta segunda etapa. Ahora sí, también ya obligado a salir Gilberto ahorita, ¿sabes? Sí, obligado a salir, obligado de buscar el empate en este partido y va a dejar espacio. Y cuando hay espacio, cuando ataca Velázquez, un jugador rápido, se le puede complicar a Independiente. Negrete, Alberto domina, juega con Lauro Florentín. Destapado está el capitán de Independiente. Se frena Lauro. Pone la pausa en el partido. Juega hacia atrás, balón para Negrete. Alberto va dominando. Ahora Espínola tiene el 21. A ver qué hace Espínola. Le encima la marca ahí. Jiménez, Negrete. Está Julio César Monjes. Va adelantando su línea el equipo de Independiente. Busca el empate. Atención, Lauro para el empate. El remate mal por parte del número 10. Pero se aproximó bien aquí Independiente. Sí, estaba bien ahí Independiente. Buscó su gol Lauro Florentín. Erró el arco. Va a ser salida para Humor. Este es el cuarto partido, Gilberto. Cuarto partido, sí señor. Después se vienen. El quinto partido juega el equipo de San Isidro ante Manchester. El penúltimo juega el Uca Libertad y el último 15 de agosto San José. Partido clave lo que va a ser Entre Manchester, sí, va a ser un gran partido porque los dos tiene que ganar para que no esté en peligro su clasificación. Y también lo del partido de Libertad. Sí, Libertad si gana hoy le va a complicar. Le van a complicar lo que están... San Isidro. Sí, entre San Isidro y Garandá está la última clasificación. Perfecto, Julio César Monjes se queda con el rebote, va jugando con Lauro Florentín. Destapado está el número 10, sale a la marca Isidro Santa Cruz. Va enganchando una y otra vez aquí Lauro. Se frena ahora. Pase hacia atrás para conservar también la posición del balón con Negrete. Pide Cristaldo. Ya recupera Santa Cruz. Santa Cruz para el equipo de Uponá. Y pide también Lorenzo Velázquez. Sigue Santa Cruz. Ahora sí. Suelta para Jiménez. De primera deja para Barrios. Levanta la cabeza Barrios. También levanta el centro. Baja Santa Cruz para Lorenzo dentro del área. Y termina cometiendo falta el defensor. La falta de Galeano en perjuicio de Lorenzo. Será tiro libre para Ibu. Sí, ahí le cobra la falta a Galeano. Va a ser pelota para el equipo albiceleste, para el Grupo A, que estará buscando el segundo en este tiro libre. A unos metros del área mayor, tiro libre para el equipo albiceleste, que va a buscar el segundo tanto. Linda pelota la tiene aquí Uponá. Lindo tiro libre. Posibilidad manifiesta de gol. Atención con esta jugada. Luis Alberto para el remate. Jiménez le pegó. Desvió en el defensor. Será córner, sí señora. Así es, se va a mantener en ataque el equipo de Uponá. Consigue una pelota parada. Primero de este segundo tiempo. Primer tiro de esquina. Este segundo tiempo que va a tener Uponá a su favor. Sí, fue clave el desvío. Ahí ya se cumple el servicio. Arriba la pelota. Julio César Monjes, firme, sólido para responder en el fondo. Va a quedar para Pastor Ruiz, el defensor, que sortea la marca y sale jugando para el equipo de albiceleste, para el equipo de Ibu. Ahí va jugando Jiménez. Mario Jiménez levanta para Barrios. No sé si va a llegar. No, no va a llegar, por eso se negó a correr porque va a ser en vano. Lateral que favorece en salida para Independiente. Asimismo, le agradecemos a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. SB Sport, presentador exclusivo de Pulso de Por Más en todos los eventos deportivos. También le agradecemos a AR Store, venta de indumentaria deportiva. Y también ya cuenta con prenda de vestir para damas, caballeros y niños de esta temporada, la temporada otoño-invierno. AR Store te espera en Garandá, cerca de la comisaría AR Store. Perfecto, ahí está Mascareño, lanzamiento
de Mascareño, buscaba a Lorenzo. Y ahí está. Balón que termina cobrando infracción el árbitro. Sí, mano, Gilordo. ¿Cobra la mano o la falta? Mano, creo que le falta. ¿O falta? Sí. Ahí está. Sin tarjeta amarilla. Poca tarjeta hoy en los 4 partidos. Sí, creo que los partidos también se va prestando para eso, Gilordo. También, claro. Lo están manejando bien los árbitros. Y los jugadores también se están portando mejor ya esta parte, ¿verdad? Esta temporada en este caso. 5 minutos de juego, tiro libre que favorece. Para Uponá viene el centro. Ricardo Carvajal el que desvía. Bueno, el tiro libre es Independiente. Va a ser córner. Sí, va a ser tiro de esquina. Igual como pasó recién, al lado de Uponá ahora va a ser favor de Independiente. Va Raúl Galeano, el centro con comba para Lauro dentro del área. Intenta aguantar, sigue la presión por parte del equipo del conjunto de Independiente y ya vuelve a recuperar también el Uponá, saca un costado, será lateral para Inde. 6 minutos de juego, segundo tiempo. El marcador indica que lo está ganando el equipo albiceleste, el equipo de Uponá por 1-0. Va el jugador Lauro Florentín, destapado, Lauro levanta el centro, pelota arriba, va a quedar para Cristaldo, pierna zurda, pifió la pelota. Si no, iba a hacer trabajar al arquero Areco. Le iba a complicar al arquero Areco si agarraba bien esa pelota. Cristaldo, mirá si hay un gol de Independiente, qué lindo se va a ponerla. Sí, así mismo. Ahí ya sale otra vez Independiente a proponer con Cristaldo. Fabio juega. Ahí va jugando David, el que aguanta el 18. Capitán del conjunto del cuadro de la representación de Independiente. Tiro libre para el Inde. Espínola, creo, ¿verdad? El 18, ¿o no? Va el envío de Espínola, centro por arriba. Saca como puede el defensor de Uponá. Va a quedar para Alberto Negrete. Otra vez a sacar el jugador Jiménez. Seférico va a quedar para Barrios. Tapado está el número 7. Se cae Barrios. No hay falta, solamente un choque casual allí. Será balón para el equipo de Independiente que empieza otra vez a presionar Gilordo. Sí, empieza a presionar y Uponá está perdiendo pelota en su cancha. Pelota fácil está perdiendo y Independiente solamente falta ajustar alguna cosita en la definición y buscar el empate. Tiro libre que favorece al Independiente. Va para el envío. Por arriba puede ser la vía para el empate. Va el remate al arco. Se fue desviado el remate. Será saque de salida para Uponá. Sí, buscó directamente el arco en este tiro libre Independiente. No, tampoco pasó tan lejos del arco. Esa pelota va a ser salida para el arquero Areco. Ya estamos sobre 8 minutos. Segundo tiempo del partido. El marcador persiste 1-0 a favor del equipo de Uponá, el equipo albiceleste. Cristaldo. Va jugando Cristaldo. Ahí ya va sacando también Ricardo Carvajal. Ahí ya va sacando el defensor de Inde, Pastor Ruiz. Quedar para la salida del conjunto del Independiente. Ya va sacando hacia adelante. Balón profundo y muy profundo que va a dejar salir el jugador de Independiente y saque de meta corresponde para el Inde. Ahí ya va sacando esa pelota hacia adelante. Jiménez. Mario Jiménez, balón cortito ahí. Para Luis Alberto, va jugando hacia el costado derecho, muy fuerte el pase. Lateral para Independiente. Bueno, partido que sigue ganando 1-0 el equipo de Uponá hasta aquí. Segundo tiempo, casi 10 minutos del partido. Segunda etapa y sigue ganando 1-0 el equipo albiceleste. Lauro que peina. Ahí va a quedar para el jugador de Uponá que termina sacando hacia adelante.
Ahí va el lanzamiento para el equipo de Independiente. Va lanzando hacia adelante. Balón profundo. Saca Ayala. Otra vez a cargar el equipo de Inde. Gaona quiere, Cristaldo también. Ya el despeje queda para Raúl Galeano. A ver qué hace Raúl. Galeano engancha. La marca de Ayala. Sigue Raúl. Se cae. Recupera Jiménez. Va jugando Luis Alberto. Balón hacia el costado derecho. Va otra vez el envío para Lorenzo. Está adelantado. Posición adelantada. Sí, él queda en offside. Toma información un poco, Antonio, el tema de mañana se define aquel partido entre 3 de febrero y Upuna, que no se terminó aquel partido en la primera fecha. Se jugó hasta los 38 minutos y después de un incidente fue suspendido ese partido. Y mañana se define ese partido en la cancha de San Isidro, así como están las cosas, se van a terminar ese partido. Exactamente, y también los otros restantes partidos. Sí, mañana se juegan todos los partidos, sí, de los dos grupos. Y el grupo de Uganda, 2 fechas. Van a estar, no se va a jugar 2 fechas más. Sí, mañana va a descansar Uganda y como así también San Isidro. Sí, y se define mañana entre 3 de febrero y Upra. Creo que el 3 de febrero estaba ganando 1-0 aquel partido. Y seguramente se va a jugar 60 minutos, 70. En este caso es lo que queda ahora. Sí, por allá. Así es. Gracias por la información, Gilberto. Va el equipo de Upona, sale muy bien. El defensor termina quedando otra vez para Catalina Ibarra. Ahora sí sale Gamarra, el guardameta, que se queda con ese balón. Será saque de salida, saque de meta. Ya estamos teniendo 12 minutos de esta segunda etapa. El marcador continúa 1-0. Bueno, va lanzamiento. Lauro que quiere. Sale el arquero. Erico Areco. Bueno, pero le está costando a pesar de que el triunfo parcial a Upona, Gilberto. Sí, le está costando en este partido. Independiente no tiene nomás un jugador clave arriba. No le tiene un jugador que pueda definir el partido. Si no, hace rato le iba ya a empatar el encuentro Independiente a Upona. Ahí va quedando ese esférico para Erico Areco, guardián. Famoso Arquero. que no agarre la pelota al arquero Blas. ¿Qué problemón se armó el tema en el Champions entre Atlético de Madrid y Barcelona? No sé si viste el partido. No, la verdad que no. El arquero tenía la pelota, o sea, él le pasó a su compañero y el compañero le agarró en la mano la pelota. Y tenía que ser penal eso. Eso tenía que ser penal porque no sé por qué no cobró. Porque tenía que ser penal. Porque el central, el que agarró la pelota en la mano, no el arquero. Si era el arquero, iba a ser el famoso indirecto, pero no fue así. El arquero le dio la pelota a su compañero y el central agarró con la mano la pelota. Y era una salida desde el arco. Era una salida para Atlético. Pero el central, cuando agarró la pelota, tenía que ser ya penal porque no es un arquero. No tenía que agarrar con la mano. Pero era una salida desde el arco. Sí, desde el arco. Ya le tocó el arquero a su compañero para salir. Pero el compañero... Una salida corta. Así mismo agarró con la mano, ¿verdad? Y se armó un... y he visto que la FIFA le suspendió al árbitro de ese partido. Le suspende. Le quita también la insignia de no va a poder pitar el Mundial. Un grave error entonces. Sí, es un error grave del VAR y del árbitro que estaba en la cancha. Porque tenía que ser penal esa jugada. Y sí, así tiene que ser penal, sí. Gilberto, ¿eh? Sí, y ahí iba a ser otra cosa ahora. Pero perdió Barcelona 2-0 ese partido. Y ese penal iba a ser a favor de Barcelona. Y ahí se complicó mucho más. Así mismo. Sí, porque incidió en el resultado en este caso. Claro, porque si cobraba ese penal empataba Barcelona, iba a ser 1-1 el partido. En ese momento. Sí. Bien, saca muy bien el defensor de Upona en esta. Va presionando, crece futbolísticamente el equipo de Independiente. Sí, falta claridad nomás en ataque para Independiente para que pueda encontrar el gol.
Lateral que lo va cumpliendo. Alberto Negrete juega para Lauro Florentín. Lauro cruza la pelota. Nadie peina. El que responde es el defensor. Otra vez a cruzar. Viene el centro. ¡Atención! Iba a ser un golazo el arquero con los puños. Termina sacando al córner. Sí, qué pelota sacó el arquero Erico Areco en esa jugada. Pelota al córner. Iba a ser el empate, Blas. Si el arquero no hacía ahí los correctos, iba a ser el empate. Pero va a ser tiro de esquina. Va Espínola, centro por arriba. Saca muy bien el defensor. Queda para Lauro. Va presionando bien el equipo de Independiente. Saca Santa Cruz. Va a quedar para Raúl Galeano. Va Raúl. Raúl para Julio César. Monge ante Jiménez. Sigue Monjes. Gana el de Independiente. Recupera Santa Cruz. Balón para Lorenzo. Lorenzo más atrás para el jugador Pablino Barrios. Balón que queda en poder de Santa Cruz. Isidro tiene. Adelanta Isidro, pica fuerte, sale en la marca. No pierde, deja para Lorenzo. Peligro de gol, atención. Pica fuerte, ya sale el arquero Gamarra. Así Se es. queda con la pelota Gilberto. Mira que merece ya Independiente el empate, Blas, ¿eh? En este segundo tiempo principalmente. Está incesivamente buscando el empate que hasta aquí se le está negando a Independiente. Saca de vuelta el defensor, va a quedar para Julio César. Sin embargo, el que domina es Catalino Ibarra. El del conjunto de Upona. Va jugando Catalino, logró puntear Ábalos. Lateral que favorece para la representación del conjunto de Independiente, pero vamos a hidratarnos primero, dice el árbitro. Sí, minuto de pausa, hidratación para los jugadores. ¿Cuánto tenemos, Blas? 17, casi 17 minutos ya de esta segunda etapa. Ya va mereciendo Independiente el empate en este partido 1-0 que está ganando el equipo de Upona. Se está preparando ya también para el quinto partido. La gente de San Isidro y también la gente de Manchester, que ya de poco se va preparando ya también para el quinto partido el día de hoy. Hasta aquí todos los resultados. 2-0 ganó el equipo de Ciudad Nueva a Real Madrid. El segundo partido fue 2-0 a favor del equipo de Milan ante Cerro Verde. El tercer partido fue empate 2-2. Venía ganando Arsenal 2-0 en el segundo tiempo. A los 25 le empató el equipo de Garenda a Arsenal 2-2. Y este está ganando el equipo de Upona por un gol contra cero. Gol de Lorenzo, casi dije Melgarejo. Lorenzo Velázquez, en este caso, que marcó el gol para Upona. Hablando de Lorenzo Melgarejo, la se lesionó grave también el jugador de Libertad en el partido en la Copa Libertadores, ¿eh? Sí, hoy sí, está en su mejor momento. Era el goleador también del campeonato y se lesionó en el partido en la Libertadores. Y según, sí, entre hoy y mañana va a salir la información correcta de la lesión, porque tenía luego un problema en la rodilla y en el partido salió llorando el jugador Lorenzo Melgarejo, y eso no pinta bien para un jugador que venía haciendo una gran campaña hace 2-3 años atrás en Libertad. Bueno, ahí los muchachos se están hidratando también. Esperamos que prosiga el partido. Ya poco falta para que pueda terminar ya este cuarto partido en la tarde de hoy aquí en la cancha de Cerro Verde. Comunidad Cerro Verde. El quinto partido se nos viene ya enseguida, que juega San Isidro Manchester. Se enfrenta en el quinto partido en la tarde de hoy, sábado 11 de abril del año 2026. Mascareño despeja. Continúa el partido aquí en el Sport Cerro Verde del Compromiso, que continúa también con la victoria parcial de 1-0 del conjunto de Upona. Va Lorenzo.
Lorenzo Velázquez. Se frena Lorenzo. Intenta eludir la marca, pero está bien atento. Julio César Monge y recupera. Ahora lanza hacia adelante, divide las secciones. El que peina es Espínola para Cristaldo. Cristaldo baja para el jugador Lauro Florentina. Tiene Lauro. Gaona se muestra. Balón para Cristaldo. Muy fuerte el pase. No pudo controlar Cristaldo. Ya está el arquero Erico Areco. Ahí ya sale Erico. Areco para Mascareño. La salida que favorece el equipo de Uporá con Ibarra. Va llevando esa pelota el 16. Lorenzo Velázquez solo recibe, pero estaba muy adelantado. Ahí está, queda en offside el jugador Lorenzo Velázquez, que es el autor del único gol del partido, donde está ganando por eso el equipo de Uporá. Ábalos. Raúl Galeano, Ábalos de vuelta. Va al lanzamiento, Espínola peina. Gaona no pudo controlar, no pudo, en este caso, controlar ese esférico. Y ya está Erico Areco. Va a salir Erico. Ya lo hizo Areco. Julio César Monjes responde con golpe de cabeza a un costado. Será lateral para el equipo albiceleste, que lo está ganando con el gol de ¿quién? Gilberto Brites. Del jugador Lorenzo Velázquez, minuto 20, en la primera etapa. Marcó el único gol y eso está ganando el equipo de Uporá. Bien, muchas gracias. Va a salir Catalino Ibarra. Finalmente el que sale es el jugador de Independiente en este caso. Va para Cristaldo el balón. A ver qué hace Fabio Cristaldo. Baja en el área, pero ya está Erico Areco de vuelta con esa pelota. Sí, estaba ahí atento el arquero Erico Areco. Atento estaba en su portería. Mascareño. Balón para Lorenzo Velázquez. Destapado está el 19. A ver qué hace Lorenzo. Mascareño. Tomás. No pudo. Tomás Mascareño. Va a quedar para el jugador Jiménez. Luis Alberto. Balón para el jugador Isidro Santa Cruz. El pase, pero estaba muy adelantado otra vez el jugador. Esta vez el jugador, en este caso Paulino, el que estaba adelantado. Barrios, en este caso. Barrios, sí. Estaba en offside. Raúl Galeano pierde ante la presencia de Catalino Ibarra. Ya estamos teniendo casi 22 y medio de esta etapa complementaria. Lo va a ganar Uporá. Catalino. Pase. No estuvo firme en este caso. No estaba fino para dar bien el esférico. Este es Lauro. Gira y descarga para el jugador Espínola. A ver qué hace Espínola. Santa Cruz anticipa. El rebote queda para Galeano. El disparo sale afuera. Sí, intentó ahí el jugador de Independiente. Salió de guiado esa pelota. Partido 1-0, minuto 23, segunda etapa. 2 minutos más y se termina el partido. Sí, ya le falta poco al partido. Mascareño saca. Balón hacia adelante. Va a quedar ahí para el 19. Domina y va jugando. Es Silva. Pastor Ruiz se queda con el esférico. Juega con Santa Cruz. Destapado está el número 11, Isidro. Busca a Lorenzo. Galeano recupera. Va a quedar con ese esférico el número 6. Raúl Galeano. Va jugando hacia atrás otra vez. Ahí ya va jugando con Julio César Monjes. A ver qué hace Julio César. Balón profundo. Busca a Cristaldo. Atención. Busca Cristaldo. No pudo. Se lamenta. Independiente. Estuvo cerca del empate. Así mismo estuvo cerquita del empate. Casi todo el segundo tiempo estuvo cerca del empate. El equipo de Independiente no pudo todavía cerrar a alguien ahí en ataque o de alguien que pueda definir frente al arco de Erico Areco en este segundo tiempo. Merecía el empate el equipo Independiente, queda poco, se va terminando el partido. Se le fue al jugador Ábalos. La pelota será balón para el equipo albiceleste. Esto va a terminar, sí, lo terminó el árbitro. Sí, señor. Pausa y enseguida ya venimos para el quinto partido.
Bien, señoras y señores, ya de vuelta para este quinto partido en la tarde de hoy sábado, aquí en vivo a través de Pulse por Más, cancha del Sport Cerro Verde, Manchester United le enfrenta al equipo de San Isidro. Partido que arranca en este preciso momento, presentado por el SB Sport. Transmisión en vivo a través de Pulse por Más, relata Blas Antonio Jiménez. Sí, señor, aquí tiene la pelota el equipo de Manchester. Este es Luciano Montiel, la salida, va lanzándose adelante, busca a Fleitas, balón que sobra, entonces queda para Oliveira y este que empalma esa pelota, va hollando esa pelota allí, queda para Blanco, el lateral izquierdo de Manchester, lanza hacia adelante, va a quedar la posición del jugador ya en el portero en este caso, hoy portero y capitán es Ignacio Navarro en el conjunto de San Isidro. Sí, y no, sorprende un poco eso, Blas Antonio. Que es un jugador siempre es un jugador de gol también en el equipo de San Isidro. Hoy está de portero. Ahí va con todo Aníbal Cardoso, sale el arquero, cubrió esa pelota y para que sea saque de meta. Saque de salida para el arquero Ignacio Navarro. Y es un defensor que defiende muy bien, Gilberto. Hoy está jugando de portero. Claro. Buen central el portero ahora y de capitán también. Va jugando Manchester. Este es Blanco. Levanta, va, busca al 9 Fleitas. Pica Fleita la marca de Oliveira. Sigue Fleitas. Rubén domina. Pega en la humanidad. El defensor de rebote va a quedar para el jugador Villalba. Sortea la marca de Legal. Va Villalba. Hacia el costado derecho. Balón para Jiménez. Alberto Jiménez destapado. Se frena. Va al 14. Supera la marca. Sigue Jiménez. Cruza. Le devuelve el defensor del conjunto de Manchester. Será lateral, corresponde para el equipo de San Isidro. Sí, va a ser lateral para el equipo de San Isidro, que de a poco también se va asomando en el arco de Jacinto Ibarra. Ahí va cumpliendo el servicio manual. Villalba, el que intenta dominar. Ahora el árbitro, o el asistente levantó el banderín. Indica que hubo offside. Sí, señor, está enganchado el jugador de San Isidro. Va a ser salida para Manchester desde el arco, salida para Ibarra. Para sacar Blanco. Va a dejar a Luciano Montiel, el zaguero central, lo va a sacar largo seguramente. Ahí ya el árbitro que ya lo autoriza. Va el envío. Dentro en el círculo central cae esa pelota. Queda para Gustavo. Va jugando para Gaona. Dios en él. Va León. Dispara. Bloquea la defensa. El rebote queda para Silva. Ahí va jugando el equipo de Manchester. Balón hacia adelante. Queda para Velázquez. Mario Araujo responde con golpe de cabeza. Ahora Diosnel León juega con Gustavo Velázquez. Va Gustavo. Ya está la marca de Luciano Montiel. Levanta la cabeza Montiel. Ahora también el pase para Cardoso. Aníbal pica. Fleita está por el otro lado. Atención, el arquero dio rebote. Ya saca como puede Arzamendia. Domina Chaparro. Hugo sale. Balón para Gustavo Velázquez. Pase malo. En este caso ya recupera el jugador Luis Legal. Se equivoca en el pase. Y se lamenta también su compañero Gilbert. Sí, dos imprecisiones en el mismo jugada entre Chaparro y por el lado de Manchester, Luis Legal. Va teniendo Luis Enrique Orrego. Destapado está Oliveira, el lateral derecho de San Isidro. Balón para él, engancha. Se cae Oliveira, el número 20, comete falta. El árbitro aplica la ley de la ventaja porque no pierde Manchester. A ver, Fleitas. Rebotó en el jugador de San Isidro, será lateral por la zona de izquierda. Sí, va a ser pelota para Manchester. Hoy sin sus laterales titulares el equipo de San Isidro Blas. Sí, no está uno. Arzamendia. Sí. El derecho no está. Exacto. Está Araujo como lateral y Oliveira. Y el otro Arzamendia juega más como central. Sí, sí. Para ocupar también obviamente el lugar que deja Navarro. Claro. Que es el portero. Va San Isidro. Luciano Montiel le devuelve. Balón para Cardoso. Fleita también lucha. Ahí va Aníbal Cardoso. Se acomoda. Le pega al arco. Encima del arco de Navarro llegó el equipo de Manchester. Sí, primera llegada profunda del equipo de Manchester. Primer intento al arco del equipo de Manchester United. Pasó arriba del arco esa pelota de donde está el arquero Ibarra.
Y la falta de Arsenio González. La falta fue en perjuicio de Hugo Chaparro. Será tiro libre. Favorece al equipo de San Isidro. Va a ser pelota. Va a buscar por arriba seguramente. Este es tiro libre. Orrego para levantar. Ahí está Quique. Gaona desvía, a ver quién llega. Segundo palo. Atención, ahí está el primero. Está el arquero de rebote. Ahora sí se queda con el balón Jacinto Ibarra. Se salva aquí el equipo de Manchester de Urenda, el primero de San Isidro. Se salva el arquero, su arco también. Va a ser salida para Manchester. Ya sale el portero Jacinto Ibarra. Va a quedar ahí para Luciano Montiel. Montiel para Fleitas, baja Fleitas, se muestra Silva. Juega con Cardoso, Aníbal tiene. Para Fleitas otra vez el disparo. Se fue encima otra vez del horizontal. Va probando también Manchester. Sí, va probando Manchester. Ambos equipos se están apretando bien la pelota en esta primera etapa, los primeros minutos. Ambos equipos ya tuvieron su llegada al arco. Ya estamos en estos primeros 5 minutos de juego. Primer tiempo del partido. Luis Enrique Orrego sale con balón dominado. Ahí está Luis Alberto. Era Luis Enrique, dio bien. Va jugando con Gustavo Velázquez. Intercepta bien González. Quedar para Velázquez. Gustavo lucha. Le gana aquí a Cardoso. Va soltando la pelota para Diosonel. León corre. Bien para cerrar el defensor de Manchester. Saca un costado. Lateral ofensivo es para San Isidro. Bueno, le agradecemos a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresarial. SB Sport, presentador exclusivo de Pulse por más en todos los eventos deportivos. Muchas gracias también a AR Stores, con nosotros aquí en la transmisión. AR Stores presente, te ofrece toda clase de indumentaria deportiva. Y también cuenta ya con prenda de vestir para damas, caballeros y niños de esta temporada de otoño-invierno. AR Stores en Berendá te espera, como siempre, cerquita de la comisaría. Otra vez el envío, cae en el segundo palo ahí para Jiménez. Alberto domina. Intenta jugar hacia atrás, pero ya está la marca de Blanco. Se le fue la pelota, será salida. Será saque de meta que favorece. Bueno, ahí está, sí. Bueno, finalmente cobró Oxay. O falta. Veremos. Lo cierto que favorece, sí. Saque de meta, será salida para Jacinto Ibarra. El arquero de Manchester. Va a salir desde el fondo la representación del conjunto de Manchester de Villarenda. Ahí va a salir Luciano Montiel. Ya va sacando Luciano. Balón que está en poder de Fleitas. A ver, Fleitas, pierna zurda. El arquero está seguro también, muy atento. Se queda con el balón. Sí, probó ahí Fleitas de vuelta. Estuvo atento ahí el arquero Ignacio, que se quedó con esa pelota. Gaona, el que peina, va a quedar para Silguero. Otra vez a sacar hacia adelante Silguero. Cardoso, Raúl para Aníbal. Fleitas se muestra, balón para él. A ver qué hace Rubén Fleitas. Ya está la marca por parte de Arzamendia. Sale el zaguero central. Balón para Miguel Villalba. Sale San Isidro. Ya estamos sobre 7 minutos de juego de esta primera mitad del partido. Ya está la marca por parte de Silva. Luis Legal, lanzamiento para Cardoso. Baja Cardoso, Fleitas llega tarde. Ya está Orrego para la salida. Traba Fleitas. El rebote queda a su compañero. Vuelve a recuperar San Isidro con León. Ahora Domínguez. Pierde ante Velázquez. Después comete falta. Cardoso en perjuicio de Velázquez. Será tiro libre para San Isidro. Sí, va a ser tiro libre ahí para San Isidro. La falta fue de Cardoso, creo. Le cura ahí la falta. Será tiro libre para San Isidro. El número 6, Luis Enrique Orrego, frente a la pelota. Él va a cumplir. Va a levantar esa pelota seguramente en el punto penal. Ahí para que alguien pueda desviar. Va al envío. Balón que cae, pero golpe de cabeza fue defensivo. Queda para Arsenio González. Arsenio para el equipo de Manchester. Cardoso, Raúl. De la presencia de Orrego. Gaona ahora deja ahí para Velázquez. Va el 8. Velázquez destapado para Miguel Villalba. Apunta y dispara. Lo queda a tiempo la defensa. Y va a ser lateral. Se va animando también San Isidro. Muy lindo partido hasta el momento, Gilberto. Sí, un partido con mucho ritmo en esta primera etapa. Ambos equipos busca, intenta, tiene sus oportunidades en ataque, pero hasta aquí 0-0. Bueno, no pasó nada en esta acción. Será saque de meta. Saque de salida. Favorece para la representación del conjunto de Manchester de Villarenda,
que con la clasificación creo que no está muy complicada, Gilberto, ¿eh? Sí, Con los mira, resultados que ya se dio también hasta aquí. eso también sí, eso sí. Creo que le ayuda un poco también a estos equipos. Con 23, con este empate va a 24 puntos el equipo de Manchester. Y sí, entra a estos dos equipos también, creo. Va a quedar para Raúl Cardoso esa pelota. Ya está en poder de Raúl. Juega con Arsenio González. Arsenio González. Creo que Va cargando. la pelea va a estar Balón para entre... Fleitas. Balón que pica. Ahí sale el defensor. Queda para el zaguero central. Arzamendi entregó mal. Raúl Silva carga para Cardoso. Golpe de cabeza. Y ahí saca con la pierna derecha. Orrego. La falta de González. La falta fue en perjuicio de León. Tiro libre de salida para San Isidro. Sí, ahí le cobra la falta a González. Creo que esto pelea ya por quién entra sexto o séptimo. Por ahí no hablas, Antonio, porque no sé si Libertad, si gana bien, no sé si entra o no. Pero creo que diferencia de goles se le complica de vuelta al equipo Gumarelo. Va saliendo González, presiona a Gaona, reclama falta Víctor Gaona. El árbitro dice no pasó nada. Ahí está Raúl, recupera San Isidro con Hugo Chaparro, ahí deja para Mario Araujo. Araujo para Velázquez. Orrego, León intenta, va a quedar para Víctor Gaona. Para Velázquez, Gustavo tiene, apunta y dispara. Debe el remate, ya se queda con la pelota el arquero Jacinto Ibarra. Sí, se queda con esa pelota Jacinto Ibarra en esa jugada. Partido 0-0. Primera etapa, 5 goles, mucha llegada, pero no se define todavía el partido hasta aquí. Bueno. Sí, señor. El partido continúa 0-0. 11 minutos de esta etapa inicial y momento de rehidratación en el compromiso. Como cada tiempo, los árbitros que otorgan pausa para la hidratación correspondiente en el partido. Ahí está. Momento de hidratación, señores. 0-0 el marcador entre Manchester de Arendá y así también San Isidro. Partido correspondiente también a esta fecha número 17 del Campeonato Senior Copa Municipal de Iribucua. El partido número 5 de esta jornada deportiva. Después quedan todavía 2 partidos más para que esto se pueda ir ya también definiendo cuanto a clasificaciones se refiere en este campeonato. Pausa en el compromiso, Gilberto Brites. Así es, tiempo de hidratación para los jugadores. Partido 0-0 todavía. Este primer tiempo tuvo su oportunidad de los equipos llegada, pero hasta aquí falta que alguien pueda definir. En cada ataque, creo que Manchester tuvo 3 oportunidades llegada en el arco que no pudo aprovechar. Y el equipo de San Isidro también tuvo una clarita que la jugada que no pudo aprovechar también, que sacó Jacinto Ibarra. Hasta aquí, interesante partido. 5 goles todavía, partido 0-0 en esta primera etapa. Sí. Después quedan todavía también 2 partidos más por esta jornada número 17. Nos quedan 2 partidos. El sexto partido juega Iribucua ante Libertad. Y el último juega 15 de agosto ante el equipo de San José. Bien, esto va a continuar, señoras, señores. El partido que continúa también con el marcador de 0-0. Manchester y el Sport San Isidro. Va el equipo de Manchester. Va el envío de Fleitas. El remate a cualquier parte, no prospera la acción. Saque de meta, saque de salida que favorece para San Isidro. Su portero y capitán, Ignacio Navarro. Va a dejar para Luis Enrique Orrego para sacar esa pelota desde el arco. Orrego en lanzamiento. Lo que cae ahí donde está Jiménez.
No pudo controlar el esférico, será lateral para Blanco. Lateral para Manchester de Villarenda. Fidel Blanco va teniendo ya la pelota para la reposición de costado. Ahí va a jugar el 15 de Manchester. Partido que persiste 0-0. Campeonato Copa Municipal Senior de Iribucuá 2025-2026. Va teniendo otra vez San Isidro que se asoma, va al envío dentro del área, saca muy bien Luciano Montiel, empalmando esa pelota. El rebote va a quedar otra vez para el jugador de Manchester. El jugador Raúl lucha ante la presencia del número 8, Velázquez. Hubo falta de Silva, dice el árbitro, será tiro libre para San Isidro. Sí, ahí le cobra la falta a Silva. Cobra la falta y va a ser tiro libre para San Isidro. Partido que está todavía 0-0. Aquí en la cancha del Sport Cerro Verde. Comunidad de Cerro Verde el día de hoy. Estamos en vivo a través de Pulse por Más. Sí, finalmente la falta fue en perjuicio del jugador de Manchester. Va al centro, pelota para Silva. A ver cómo cruza Silva, intenta sacar Arzamendia. De rebote va a quedar para Miguel Villalba. Miguel Villalba va jugando la pelota ahí para León. Quería González, recupera el jugador Cardoso. Raúl para Aníbal Cardoso. Aníbal carga para Fleitas. Está habilitado Fleitas. Ahora aparece también Silva, el número 6. Raúl Silva intenta contener la pelota. Dejó finalmente para que sea lateral a favor de su equipo. Va jugando hacia adelante. Le devuelve Arzamendia. Va a quedar ahí para Jiménez. Jiménez para San Isidro. Está Villalba cerca, recupera Luis Legal. Blanco. Ahí va jugando con González. Arsenio domina. A ver quién se muestra. Sigue González. Balón hacia atrás. Saca como puede y va a quedar ahí para Aníbal Cardoso. Primero Arzamendia. Lucha Fleita ante Arzamendia. Gana el 31. Saca un costado. Lateral en ataque favorece al equipo de Manchester. Sí, ahí saca el saque lateral. El jugador de San Isidro va a tener un saque lateral del equipo de Manchester en ataque. Ya estamos llegando al minuto 17. 17 minutos de esta etapa inicial. Va Luis Legal. El disparo que no prospera. Salió afuera, será saque de meta. Saque de salida para el arquero Ignacio Navarro. Se animó también Luis Legal, que viene a hacer lindos goles también de media distancia. Sí, intentó ahí, pero no le salió. Partido 0-0 todavía en esta primera etapa. Blas Antonio. Va peinando, complementa Silguero. Alcides Silguero desde el fondo de Manchester. Ahí va luchando Mario Araujo, el que gana la lucha ante la presencia de ahí de Aníbal Cardoso. Será lateral por la zona derecha. Para cumplir está Raúl Cardoso. Va jugando Raúl para González. Mano por parte de González. Bueno, botón del brazo del número 36. Sí. Ahí le cobra la mano a González. Creo que los dos equipos tienen bancos, Gilberto. Tiene varios hombres para sustitutos. Cambio. Los dos equipos tienen su cambio también y siempre tiene buenos jugadores. Será salida para San Isidro. Su portero Ignacio Navarro prepara la salida. Va a dejar a Luis Enrique Orrego, como prácticamente todas las tardes. Orrego el que despeja. Reclama falta. Y sí, el árbitro hace sonar el silbato. Pita la infracción. Será tiro libre que favorece para el equipo de Manchester en su salida. Sí, va a ser pelota en salida. No le gusta a los jugadores de San Isidro que le cobra el árbitro, pero va a ser salida para Manchester.
Será tiro libre en salida, favorece para la representación de Manchester de Villarenda. Ahí va teniendo la pelota, ahora sí, el lanzamiento hacia adelante. Legal el que peina, busca Fleitas. Ya está la marca por parte de Oliveira. Va a quedar para Villalba. Otra vez Luis Legal, levanta. Gana León en las alturas, ahí complementa Velázquez. Luciano Montiel desvía Legal, va a quedar para Silva. Ahí va luchando Silva. Baja bien, deja para Luis Legal. Anticipa Jiménez. Sala lateral para Manchester, que va apurando las secciones. 0-0 todavía el partido. 0 para el equipo de Manchester, 0 para San Isidro. Ahí ya va sacando Villalba. A ver, el árbitro otra vez. Pita infracción, será tiro libre esta vez para San Isidro. Así mismo, va a ser pelota para San Isidro. Va a tener también su tiro libre el equipo naranja. El árbitro que ya lo autoriza. Golpe de cabeza de Alcides Silguero. Va a quedar ahí para Blanco. Va a salir Blanco entonces desde el fondo. Para la representación del conjunto de San Isidro. Partido que persiste 0-0. Sobre 20 minutos estamos en esta etapa inicial. Mientras agradecemos también a los que patrocinan, a los presentadores. Asimismo, damos las gracias a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. SB Sport, presentador exclusivo de Pulse por Más en todos los eventos deportivos. Al lanzamiento dentro del área, saca la defensa como puede, complementa a León. Va a quedar para Hugo Chaparro. Hugo para Víctor Gaona. Miguel Villalba. Villalba otra vez. Va dominando. León se muestra también Chaparro. Puntea el defensor, será lateral. Favorece para la representación del conjunto del Sport San Isidro. Bien, le agradecemos también a AR Store, AR Store, venta de prenda deportiva, la clase de prenda deportiva, botines para los futbolistas, todo lo que es para el fútbol, tener todo ahí. Y también cuenta con prenda de vestir para damas, caballeros y niños, las mejores marcas y a buen precio para la temporada otoño-invierno. AR Stores te espera en Guarendá, cerca de la comisaría, como siempre le espera AR Stores. Ya estamos sobre 22 minutos. Lentamente estamos ya entrando en la recta final de esta etapa inicial. El marcador persiste 0-0. 0 para Manchester de Villarenda. También 0 para el Sport San Isidro de la comunidad de San Isidro del Norte. Lanzamiento de Luis Legal. Busca a Fleitas. Va a Fleitas. Gana Fleitas. Reclaman falta la gente de Manchester. El árbitro no vio. Será balón de salida, solamente paró el juego el árbitro, no cobró nada Gilbert. Sí, ahí va a ser salida para San Isidro, pero no le cobra la falta. La gente pide falta, pero no pasó nada. Es una jugada casual de según el árbitro, pero va a ser pelota para San Isidro en su salida. Ya poco falta para que se termine esta primera etapa. Arrancó con mucho ritmo el partido y ya esta parte del partido se va quedando los equipos. Va Fleitas. Parece Fleitas ahí solo. Está adelantado Fleitas. Usai. O falta. O le cobra la falta. Sí, fue falta en ataque, será salida ahí, ya va cumpliendo San Isidro en la salida. Arzamendia va jugando con Jiménez. Alberto Jiménez, destapado, está hacia la banda derecha. Apertura para el número 11, Villalba, que no alcanza, no prospera este avance de San Isidro, será balón para Manchester de Villarenda. Ahí ya va jugando Silva. Silva para Cardoso. Aníbal sale primero. El arquero está muy atento también a la jugada. Sí, cada juego sale a cortar. Así es, muy atento el arquero, muy posicional en su arco. Terminó la primera etapa, nosotros vamos en una pausa y ya enseguida venimos para el segundo tiempo.
Bien, ya de vuelta, señores, para este segundo tiempo. Partido 0-0 entre Manchester y San Isidro. Arrancó la segunda etapa, Blas. Sí, segundo tiempo en marcha. Partido que está 0-0. Ahí está Legal. Va jugando con Silva. Va a quedar ese esférico para la posición de Arzamendia. Arzamendia abre con Jiménez. Está Jiménez, la marca de Blanco. Jiménez juega hacia atrás para el jugador Arzamendia. Gira bien Arzamendia. Ahí se muestra Villalba. Veló para el 11. Va jugando Villalba. Sale Blanco la marca. Despeja Blanco. Ahí va a quedar ese esférico para Oliveira. Oliveira juega. Ahí queda para el jugador Jiménez. Otra vez ahí la lucha entre Villalba y Blanco. Sigue Villalba. Ahí va sacando Oliveira. Aunque sale afuera, será salida para Manchester de Arendal. El partido está 0-0. Así mismo, partido 0-0. Vamos a ver si en este segundo tiempo hay goles o no entre estos dos equipos. Este es el quinto partido de la jornada de hoy sábado. Después se viene Libertad Gribucua, Gribucua Libertad. Ya el sexto partido de Gilberto. Sí, y el último juega 15 de agosto, San José 15 de agosto. Ya va jugando González. Está destapado González, abre hacia la banda derecha. A ver qué hace este jugador de Manchester. Dispara al arco, gol. Gol de Manchester. Lo hizo Raúl Cardoso. Disparo certero al arco. El arquero que se fue bien, pero la potencia y la muy buena dirección del envío. Cuando vemos otra vez la acción, le dejaron patear al número 4. Y sí, ahí está el remate. Y para el 1-0, para el equipo de Manchester, que gana 1-0 Gilberto Brites. Sí, buena pelota. Pateó muy bien ahí Raúl Cardoso. Encontró esa pelota, probó directamente al arco. Muy bien ese gol. La segunda etapa ya está ganando 1-0 el equipo de Manchester. Sí, arrancó bien esta etapa de cierre. Le dejaron patear al número 4, Gilberto. Sí, que pateó muy bien esa pelota. Imposible para el arquero Ignacio, el arquero de San Isidro. Sí, se fue muy bien. Hasta inclusive intentó con el pie desviar esa pelota Ignacio Navarro, pero imposible. Imposible. La potencia y ya la corta distancia también del remate. Sí, así mismo. Villalba. La marca de Montiel, gana Villalba. Servicio manual, ya pone en el área para Hugo Chaparro. Va Hugo y le comete penal. Sí, señor. Penal para San Isidro. Así mismo. Una jugada ahí de San Isidro. Le pateó principalmente el jugador. Y a ver, penal para San Isidro. Enseguidamente encuentra para que pueda probar el empate, para que pueda buscar el empate el equipo de San Isidro. ¿Fue penal, no? Sí, le enganchó ahí legal cuando iba dominando la pelota ya Hugo Chaparro dentro del área y es penal Gilberto Brites. Bueno, ahí está entonces la repetición ya corroborada con el compañero. Penal para San Isidro que va a buscar el empate. Y no va a poder continuar, Chaparro ya pide cambio lo del conjunto de San Isidro. Creo que le golpeó la rodilla. Quiere probar otra vez, creo que el número 16. Sí. Lo cierto y lo concreto que va a ser penal para el equipo de San Isidro. Y lo va a trabajar al 16 a ver si continúan el compromiso. A ver quién va a patear. Orrego. Junto a San Isidro. Orrego va a ser el penalero. Bien. Sí, le están llamando a Orrego para que sea el encargado de este tiro libre penal. Buena posibilidad para San Isidro, que poco le va a durar si es que convierte. Nadie tiene la confianza de patear ese penal, Antonio. Sí. Le llama a su pateador de tiro libre. Luis Enrique Orrego acomoda la pelota. Penal para San Isidro, pierde 1-0, lo puede empatar. Ya toma distancia Luis Enrique, va Orrego. Frente a frente con Jacinto Ibarra. Va a autorizar el árbitro. Va para el disparo, Luis Enrique. Ahora sí, arranca Orrego, le pegó. ¡Gol!
Gol del Sport San Isidro. Colocado arriba, imposible. El arquero que se fue a otro costado le descolocó totalmente. Empata San Isidro. Minuto 5. El partido ahora está 1-1, Gilberto. Sí, empató rápidamente San Isidro después del gol de Manchester. Vino San Isidro en ataque y ya consigue el penal a su favor. Y de penal empata el partido. Imposible para Jacinto Ibarra. Esa pelota por arriba, colocado totalmente. San Isidro 1, Manchester 1. Ya se viene el primer cambio en Manchester de Villarenda, Gilberto Brites. Sí, se retira el 8. Sí, Lucho Ilegal, ingresa Malmori. Cambio para Manchester. Bueno, Luis, legal el que se retira, ya ingresó Federico Malmori. Bueno, ahí va sacando. Ya va sacando la defensa. Y ese Federico va a quedar para el jugador Fleitas. Rubén Fleitas el que domina, va jugando hacia adelante. Va sacando como puede la defensa a un costado. Será balón para el equipo de Manchester de Villarenda, que ahora se instala otra vez en zona de ataque. Sí, va buscando el gol Manchester también para que pueda rápidamente buscar el segundo a favor de su equipo. Poco le duró la alegría a Manchester del 1-0 Gilberto Brites. Muy poco. Minuto 2 fue el gol de Manchester y a los 5 fue el empate de el equipo de San Isidro, que marcó el empate de penal. Va presionando Manchester, ahora recupera San Isidro, saca un costado, va a ser balón de vuelta para Manchester en zona de ataque. Después ya se viene Libertad Gribucua. Qué partido también vamos a tener a continuación. Lindo partido también se nos viene. El penúltimo entre Libertad y Gribucua. Será salida para San Isidro, su portero Ignacio Navarro prepara la salida. 7 minutos del partido, segundo tiempo. Ya va sacándose adelante. Va a quedar para Villalba el rebote. Insiste Villalba. Va Villalba, se cae Villalba, falta. Grita Villalba, se aqueja un golpe. Ya lo va apurando las secciones, San Isidro va cumpliendo. Balón hacia la banda izquierda, apertura ahí para León. Dios Nel tiene, juega con Félix Peralta, que ya ingresó también en el partido. Félix Peralta va jugando hacia adelante, va el pase equivocado, ahí Raúl recupera. Era Aníbal, va jugando para Malmori. Fleitas ahora. Ahí está Fleitas. Fleitas va teniendo, va el envío, centro por arriba. Cardoso, Aníbal el que baja con el pecho. Y va sacando Araujo. Araujo para Chaparro, para Félix Peralta. Va Peralta para Chaparro, va intentando dentro del área. Atención, Chaparro le pega. Bloquea muy bien Silguero. Despeja un costado. Va a quedar otra vez para el jugador de San Isidro, que vuelve a levantar. Otra vez Silguero gana con golpe de cabeza. Queda para Raúl Cardoso. Saca Raúl. Ahí el esférico que va terminando ahí en poder del jugador del cuadro de la representación de San Isidro, que empieza a presionar, va al envío, dispara al arco finalmente de Miguel Villalba. San Isidro va insistiendo también. Sí, va insistiendo San Isidro después del empate. Está buscando el segundo el equipo de San Isidro, partido 1-1, segundo tiempo. Va a ingresar, sí, va a ingresar. Domínguez se retira. Ingresa Ramos a la cancha, Silvio Ramos. Se retira Antonio Domínguez, Gilberto. Sí, segundo cambio por el lado de Manchester. Ya va sacando Luciano Montiel. Fleitas se desvía a ver quién llega. Primero la marca de Luis Enrique, el autor del gol del empate para San Isidro. Fleitas, era Félix Peralta en este caso. Se le fue la pelota. Será balón, será lateral para Silvio Ramos. Se va el hombre de refresco. Va jugando con González. Ahora participa Raúl Cardoso, el autor del tanto de la apertura. Va sacándose adelante. Va a quedar otra vez la posición del balón para la salida de Manchester. Lateral para Silvio Ramos. Ya estamos sobre casi 10 minutos. Se va cumpliendo ya los 10 minutos de juego
en esta segunda parte del partido. Así mismo, segundo tiempo, partido 1-1. En este segundo tiempo vino todos los goles de este partido también. Igual es 1-1. Luis Enrique juega con las manos. Tiro libre será para Manchester de Arendá, que va a tener esta buena posibilidad de cargar. Sí, va a ser tiro libre. Va a levantar la pelota Manchester. El número 16, Luciano Montiel, para el envío. Pierna zurda de Luciano. Montiel dentro del área, la carga para Manchester. Arriba ese Federico Oliveira desvía. Va Malmori presionando también Silva. Va a quedar ese balón para Fleitas. Se equivoca Fleitas. Regala la salida para el equipo de San Isidro. Así es, gracias a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresarial. SB Sport, presentador exclusivo de Pulse Sport Más en todos los eventos deportivos. Le agradecemos también a AR Stores, venta de prenda deportiva. También cuenta con calzados para damas, caballeros y niños, ropa para damas, caballeros y niños, para chicos y grandes, a buen precio de prenda de vestir de la temporada otoño-invierno. AR Stores te espera en Guarandá, a pasito de la comisaría. AR Stores. Saca la defensa, va a quedar para Félix Peralta. El despeje defensivo. Ahí está. Blanco. El despeje hacia adelante. El desvío Oliveira. Raúl Silva, el que presiona ante la presencia del jugador. Velázquez para Oliveira. Descarga para el lateral derecho. Va jugando San Isidro. Ahí está. El número 8. Oliveira ahora. Levanta la cabeza Oliveira, levanta el centro también, busca a Chaparro, sobra la pelota, a ver para quién. Ramos quería, pero tampoco Peralta pudo. Será salida para Jacinto Ibarra. Así es, va a ser salida para el arquero Ibarra de su arco. Empate 1-1. Ese esférico va quedando para la salida del jugador de Manchester de Arendá. El partido continúa 1-1. Sí, señor. El autor del primer tanto fue Raúl Cardoso. Raúl Cardoso por el lado de Manchester y Enrique Orrego por el lado de San Isidro. Bien, ya tenemos 12 minutos de esta etapa complementaria. Marcador que indica que está 1-1. Bueno, mucha gente también están compartiendo con nosotros, Gilberto, en diferentes partes. Están viendo, compartiendo las transmisiones, alentando a uno y otro equipo también, Gilberto, ¿eh? Así mismo, saludos a todos. Vale, envío. Bueno, ya está en la mano del guardameta, Ignacio Navarro. Va a salir Ignacio con la pierna zurda. Busca directamente al centro delantero Félix Peralta. Golpe de cabeza de Silvio Ramos. Ahí queda para León. Juega hacia atrás. Ahí está Chamorro. Era el jugador. Sí, señor. Chaparro en este caso. Ahí va el envío hacia el costado derecho. Saca como puede. Silvio Ramos. Ahora baja el jugador Arzamendia. Arzamendia para San Isidro, juega con el jugador Velázquez. Velázquez para Oliveira. Va Oliveira, lateral derecho. Velázquez, deja para Chaparro. Jiménez, Mario otra vez busca a Hugo Chaparro, destapado está el 16, a ver cómo cruza. Levanta el centro, pelota por arriba. Silguero de primera con la zurda. Quita media porque queda para Jiménez. Otra vez a presionar San Isidro. Comete falta Jiménez y no sé si se va a salvar también de la amonestación, Gilberto. Así es. Ahí la falta de Alberto Jiménez. Falta en ataque. Y minutos de hidratación para los jugadores también. Partido 1-1 entre Manchester Uganda y San Isidro. En el segundo tiempo vino los goles. Minuto 2. Minuto 2. Gol del equipo de Manchester. Y minuto 5. El gol de penal para el equipo de
Bueno, así estamos, señores, nosotros en vivo a través de Pulse Sport Más, compartiendo con toda la gente que va viendo y escuchando la transmisión también a esta hora de la tarde, saludando a toda la gente que va compartiendo la transmisión a esta hora a través de canal de YouTube de Pulse Sport Más. Estamos en vivo con gente. San Isidro también, sé que saluda a todos los grandes amigos de Sportita que está compartiendo la transmisión a esta hora de la tarde. Estamos en vivo aquí en la comunidad Cerro Verde, cancha del Sport Cerro Verde, que mañana tiene su partido también. Así que estamos en vivo aquí en esta comunidad. La segunda fecha que estamos hoy aquí, compañeros. Fecha 17 del campeonato senior, Copa Municipal 2026 de Uribucua. Sí, la fecha anterior también estuvimos acá en este escenario de juego. Sí, la 16 estuvimos acá también. 2 fechas de seguido fue elegido justamente este escenario de juego. Exactamente. La cancha que más se utiliza es el de San Isidro, tengo entendido. Sí, este campeonato. En este campeonato San Isidro sí se usó bastante y creo que por eso también se busca otra cancha, porque ahí también se juega el equipo local, ¿verdad? Que está en la liga. Sí, sí. Y vos sabés, Gilberto, que se están trabajando también para las canchas propias, para lo que es senior de Uribucua. ¿En serio? Sí. Bueno. Cualquier momento ese se va a habilitar también. Ahí está entonces el trabajo que viene haciendo la gente de la comisión directiva de este campeonato. Sí, va teniendo González, va jugando para Federico Malmori. Malmori abre hacia la banda derecha. Apertura para su compañero que está destapado. Va ese balón para Ramos, Malmori de vuelta, comete falta. La falta de Malmori, finalmente el que cobra la infracción ahí. Se va a tiro libre, corresponde para el equipo de San Isidro en salida. Sí mismo, va a ser pelota en salida para el equipo de San Isidro. Le cobra la falta en ataque a Malmori. Ya el árbitro que lo autoriza. Ahí ya va jugando con León. Araujo. Participa también ahora otra vez Araujo. La devolución con León. Félix Peralta busca a Chaparro. Va Félix. Traba y gana el de San Isidro. Será balón lateral que corresponde en ataque para el equipo de San Isidro. Partido continúa. 1-1. Manchester 1, San Isidro 1. Los 2 goles. En este caso que se produce en la primera etapa 1 y en esta segunda etapa el otro tanto. O sea que en el segundo tiempo, Gilberto. En el segundo tiempo los 2 goles. Sí. 2 y 5. Minuto 2 y minuto 5 fueron los goles para estos equipos. 2 veces de seguido llegó los goles. Así mismo. A ver. ¿Cambio? Sí, vamos a tener cambio, por eso paralizado el juego. Si tenemos las imágenes, ahí sí. Ahí tenemos el que va a ingresar, es Julio Melgarejo. Sí. Cardoso se retira. Raúl Cardoso se retira, ingresa Julio Melgarejo. Ya está el número 7, Julio Melgarejo. Seguramente va a ser atacante también. Seguramente que sí. Vamos a ver en qué posición se acomoda también Melgarejo. O va a ocupar también la posición que estaba ocupando el jugador que acaba de salir. Raúl Cardoso, el autor del único tanto para su equipo, el de Manchester. El primero, el tanto de la apertura. Sí, lo delantero de Manchester arrancó bien en la primera etapa. Probaron buscando su gol, pero este segundo tiempo, los delanteros poca participación en la segunda etapa. Jiménez. Va jugando Jiménez. Alberto Jiménez engancha. La marca de Blanco. Sigue Jiménez Malmori desde el piso, le comete falta. Falta en perjuicio de Blanco. Será tiro libre para el equipo de San Isidro. Bueno, ahí le cobra la falta. Va a ser tiro libre para San Isidro. Bien, tiro libre será para San Isidro. Creo que se va a producir primeros cambios después del tiro libre. Ya van pidiendo cambios también al árbitro. Sí, le hace caso. A ver quién va a ingresar.
León. Ahí va a ingresar Melanio Bogado. Sí. Ya saca 77, se retira. Blanco. Fidel Blanco. Sale Fidel Blanco, ingresa Melanio Bogado. Va al envío, saca como puede Silguero. Ahí va a quedar ese frico para Arzamendia. Silguero otra vez saca para Julio Melgarejo. Destapado está hacia la banda derecha. Melgarejo, pase filtrado ahí, busca a Fleitas. Llega el corte defensivo. Ese frico va a quedar hacia la posición del jugador León para Félix Peralta. A ver qué hace Peralta. Balón hacia atrás para Araujo. Araujo engancha la presencia y la marca por parte de Melgarejo. Será lateral que corresponde para San Isidro. Bueno, ahí está entonces el partido. Partido 1-1, el empate. Y a la fecha. Partido 1-1. Que se está de a poco finalizando este encuentro entre Manchester Granda y San Isidro. Segundo tiempo. Arzamendia tiene la salida para el equipo de San Isidro. Descarga para el jugador Oliveira. Pase para el jugador Arzamendia. Va jugando el equipo de San Isidro. Apertura ahora para el lateral zurdo. Es Mario Araujo. A ver quién se muestra. León está Chaparro también. Prefiere jugar con Luis Enrique Orrego. La presión de Silva. Sale San Isidro hacia la banda izquierda. Ahí recupera el número 19. Es Melgarejo. Gira muy bien y después le comete falta. Sí, y creo que se viene la amonestación también porque la agarró de la camiseta. Sí, correcto, la determinación del árbitro. Sí, tarjeta amarilla para el 7. Será tiro libre para San Isidro. Correcta la amonestación entonces, Gilberto. Sí, nada de protesta. Fue correcta. Luis Enrique Orrego va levantando el envío, centro por arriba, le empuja el defensor ahí. Muy leve el empuje, difícil para que cobre penal. Será balón que corresponde para el equipo de San Isidro. Ya va jugando Luis Enrique, esto va a terminar, señores. Ya falta poco al partido, va al centro muy pasado. Saque de meta será para la representación de Manchester. Así es, ya poco falta para que termine este segundo tiempo. Partido 1-1. Ya va saliendo San Isidro de vuelta, queda para León. Diosnel baja, bajó mal, Silva recupera. También vuelve a regalar esa posición de balón Arzamendia, ahora es el que sale. Para Arzamendia va para Araujo. Destapado está el número 4. Araujo para Félix Peralta. De a poco va terminando el partido, juega con Chaparro, lo quiere ganar San Isidro, va Hugo, Chaparro, centro con comba, atención el arquero. El arquero le sacó el gol porque era remata al arco, Gilberto parecía centro. Así mismo, qué pelota sacó aquí el arquero Jacinto Ibarra. Era el segundo para San Isidro, le salva el arquero a Manchester. Por Jacinto se salva Manchester del segundo. Sí, Jacinto Ibarra, porque se iba adentro de esa pelota. Va Jiménez, Alberto Jiménez, centro muy desviado también, ya sale Manchester. A ver si encuentra en contragolpe. No, porque ya está Oliveira, recupera para San Isidro. Arzamendia pifia. Ahora Melanio Bogado. Balón para el jugador Aníbal Cardoso. Busca a Malmori, también a Melgarejo. Saca como puede la defensa, va complementando el número 10 también, bajando por esa zona. Ahora el rebote queda para Silva. Raúl tiene, descarga hacia la banda derecha, apertura para González, Arsenio y la pelota. Cuidado desde atrás, le indica al defensor y ya le roba la pelota a Chaparro. Va Hugo, atención, busca la pared con Peralta. Ya está la marca de Silguero. Sale con González. Ya falta poco al partido, puede ser el último avance. Va al centro, el envío para Fleitas. Luis Enrique Orrego. Esto va a terminar, señores. Ya de a poco se va cumpliendo el compromiso. Ahí viene el centro, pelota arriba. Golpe de cabeza defensivo y esto terminó.
Sí mismo terminó, señores, empate iguales 1-1 entre Manchester Wenda y el equipo de San Isidro. Pausa. Ya venimos. Dos allá. Ai kyllä hän tietää siinä liiottaa. Koala heti jima definita. Koala heta definita siinä ko liiottaa. Ja lucha. Liiottaa jo. Não sei. Não depende de reina. Não depende de reina. Ya. Y ahí te dirán. Adelante. Nhưng nó tế mọi người dùng sao? Ít nó nó. Không. Quả này về nó. Cui. Cui mayor. Acá creo que está. Sang dah aku isya. Berarti. Yang dah job pina ya.
Bien, así estamos, señores, de vuelta para este penúltimo partido en la tarde de hoy, aquí en la comunidad de Cerro Verde. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más. Este es el penúltimo partido en la jornada de hoy entre Libertad y Griboucoa Libertad. De vuelta con el compañero Blas Antonio. Sí, arrancó este penúltimo compromiso de esta jornada 17 de la Copa Municipal Senior de Griboucoa. Aquí frente a frente Libertad Sport Griboucoa. Correspondiente entonces a esta fecha 17. Va teniendo Oscar Ruiz, levanta el centro buscando a Villalba. José Luis el que baja. Balón para Vera, ahí está el número 10. Vera ante la marca de Celso Ayala también ahí en la conexión con el jugador Ruiz. Va a quedar ese esférico para Elio Valdés. Busca a Celso Ayala, el número 10 que intenta, pero ya está la marca por parte del jugador Joel Villalba. Ahora sí, Valdés, Elio, el que domina. Va a dejar para Antonio Notario. Valdés de vuelta, va a Libertad. Ahí está Ayala para Acosta, el número 7 que no pudo dar buenas direcciones. Envío queda para Oscar Ruiz, sale Griboucoa. Balón para el jugador González. Balón hacia el costado derecho para Marecos. Darío Marecos juega con Vicente Paniagua. Destapado está Vicente, pero está en Oxay. Sí, ya está en Oxay Vicente Paniagua. Ahí del pase del jugador Vera. Villalba. Quintana el que saca. Queda para Darío Marecos. Darío Marecos filtra el pase para Paniagua, pica Paniagua, vamos a ver si alcanza, llega primero Quintana, sigue Paniagua, forzó el córner, pero con falta, dice el árbitro. Bueno, ahí le cobra la falta, va a ser pelota para Libertad. Ahí está el número 14, va a salir desde el fondo. Ahí está Julio César, ya va sacando Julio. El jugador Julio Lurachi, el zaguero central. Va a quedar para Costa, era Patricio Toledo. Toledo adelanta. Joel Villalba responde con golpe de cabeza. Va a quedar ahí ahora para el otro Villalba, José Luis. Marecos ahora. Va levantando para Vera. Saca como puede. El número 27, Robert Zamudio. Sí, sacó esa pelota al tiro de esquina. El jugador Zamudio, partido 0-0 los primeros minuto entre el Libertad y el equipo de Griboucoa. Va el envío dentro del área. Golpe de cabeza fue defensivo por parte del defensor de Libertad. Otra vez la lucha allí. Ahora sí saca Lurachi. Balón para Elio Valdés. Queda para Elio, juega con Ayala. Pica Ayala. Va ganando en velocidad. Sigue Ayala entre diagonal. Después ya quita como puede. Hacia un costado el defensor del conjunto de Griboucoa, va a ser lateral para Libertad en zona de ataque. Así es, va a ser tiro libre o tiro de esquina. Bueno, lateral. Partido saque lateral sería para Libertad, partido 0-0. Va poco también, Libertad va en ataque. Este es Robert Zamudio que quedó lastimado, por eso el árbitro cortó el juego, Gilberto. Sí. Robert Zamudio. Creo que quedó sentido el jugador, el 27, Zamudio, de vuelta, prosigue el partido. Esto va a continuar con la reposición de servicio manual para la representación de Libertad. Ahí ya va jugando balón para Alcides Paraná. Comete falta Alcides en ataque, será tiro libre de salida para el Sport Griboucoa. Sí, va a ser salida para Griboucoa. Desde el arco, el portero de Sport Griboucoa entonces prepara la salida. Va a dejar a Oscar Ruiz. Ya va sacando Oscar. Va quedando ahí ese esférico para Villalba. Pica el jugador Vera. La marca primero, llega lo de Robert Zamudio. Pone el físico Robert. Gana Vera. Falta, dice el árbitro. La falta de Vera. La falta fue en perjuicio del defensor, el lateral de Libertad. Sí, va a ser pelota para Libertad. En salida le cobra la falta a José Vera. Falta a perjuicio de Zamudio. El zaguero central Julio Lurachi, ya va sacando Julio. Va
Balón que termina cabeceando González a un costado. Será balón, será lateral que favorece a Libertad. Esta vez ya en zona antagónico. El partido está 0-0, ya se cumplen los primeros 5 minutos de juego. Hasta aquí nadie es el dueño todavía del partido, Gilberto. Exactamente. Todavía nadie se adueña de la pelota. Estos primeros 5 minutos. Hasta aquí de a poco se van acomodando los jugadores de cada equipo. Otra vez presionando el equipo de Libertad. Va Notario, le pegó. Se fue abriendo. Qué buen remate de parte del número 8. Antonio Notario, el 16 era el que remató. Clara del partido, Gilberto. La más clara, el primer intento importante es de Libertad. Notario probó directamente buscando su gol. Y va a ser salida ahora para Uribucuá. Se fue muy bien Teófilo Armón. No sé si iba a alcanzar también, Gilberto. No, iba a ser imposible. No sé si iba a alcanzar esa pelota. Golpe de cabeza de Julio Lurachi. Queda para Antonio Notario. Le devuelve la defensa. Villalba desvía, queda para Vera. Otra vez Villalba. Ahora levanta la pelota el jugador Oscar Ruiz. Para Vera. Busca Paniagua. Escobar pone el físico. Deja para su portero. El portero de Libertad ya sale jugando con el jugador Isidro Quintana. Ayala Celso. Sigue Notario. Reclama mano. Sigue, dice el árbitro. No pita la inflexión. No pita la mano. Paniagua. Ahora sí, rebotó en el brazo de Paniagua. Bueno, ahí le rebotó la pelota a Paniagua en su intento de llevar el balón. Va a ser salida para Libertad. Julio Lurachi, casaca número 14 para él, lo va a sacar. Ya va al lanzamiento. Peina el jugador Elio Valdés. Va a quedar para el guardameta Teófilo Armoa. Sí. Hasta aquí nadie todavía se adueña de la pelota. Ambos equipos intentan de salir rápido cuando tiene el balón, pero hasta aquí sin oportunidades todavía de gol. Estamos ya sobre 7 minutos del partido, 0-0 el marcador. 0 para Libertad, 0 para el Sport Uribucuá. Ya va saliendo el equipo liberteño. Uribucuá, digo bien, la presión por parte del conjunto de Libertad. Sale Uribucuá con González. Ahora Oscar Ruiz. Oscar presionado, sí, Oscar. Pase filtrado para Vera, a ver qué hace. Juega con Marecos. Zamudio la marca, sigue Uribucuá la presión. Va Paniagua. Fue oportuno el cruce de Quintana, si no se quedaba Paniagua. Y se quedó, pero con las ganas de patear. Sí, ahí muy atento ahí Quintana. Cruzó bien esa jugada, le sacó la pelota al jugador Vicente Paniagua. Y que se quedó con la gana también ahí el jugador de Uribucuá. Acosta intentaba, pero se le fue la pelota. Será lateral defensivo. Corresponde para el equipo del Sport Uribucuá. El partido persiste 0-0 sobre 8 minutos de esta etapa inicial. Estamos acompañando este campeonato senior. Copa Municipal. Campeonato senior de Uribucuá 2025-2026. Esto continúa el partido. Está aquí sin emociones. Ya va jugando. Balón para que pueda correr el jugador González. Destapado está el 16. Balón hacia atrás para el jugador Vera. Ahora participa también el jugador Ruiz. Ahí está Villalba. Ese balón que ya termina en poder del jugador. Ahí está el jugador Antonio Ibáñez. Rebota en Notario, saca como puede. Golpe de cabeza defensivo por parte de González. Ahí va quedando para el jugador de Libertad. Recupera Uribucuá con González. Levanta la pelota. Le devuelve Zamudio, Robert. A ver quién baja por aquel sector del campo de juego. Porque se van prestando con pelotazos ahí. Ahora sí baja Vera. Va trasladando Vera. A ver qué hace. Vera se frena. Retrocede ahora. Sigue Vera. Ahora juega con Villalba. El balón para Marecos. Recupera Quintana para Libertad. Va a quedar el rebote para Elio Valdés. Deja ahí a su compañero. Recupera otra vez Uribucuá con Vera.
Va el número 10. Le cuida entre dos, le quita la pelota. El jugador Alcides Paraná. Va Paraná, le comete falta. Sí, hubo choque también. Sí. El árbitro tuvo que cortar por ese choque fuerte, Gilberto. Sí, un choque ahí, le cobra, o sea que hizo sonar el silbato el árbitro del partido, pidió asistencia para el jugador. Choque de cabeza. Sí, así mismo, un choque ahí de cabeza entre dos jugadores, pero partido 0-0 hasta aquí. Sí, correcto, el árbitro de cortar el juego porque fue un choque de cabeza muy fuerte ahí. Sí. Por eso ya llaman también a la sanidad de ambos equipos para poder asistirlo a estos jugadores que están en el piso. Creo que se llevó la peor parte el jugador de Gribucuá, que hasta aquí le está costando recuperar. Sí, ahí sí en el piso el jugador de Gribucuá. Bueno, Sentido está el jugador. Sí. Está sentido todavía el jugador. Bueno, le agradecemos a AR Stores, venta de prenda deportiva, indumentaria deportiva, toda clase de lo que a vos te gusta, camiseta, short, remera, pantaloncito, todo lo que es de fútbol, botines, medias, canilleras y más. También cuenta con balones para piqui, boli y demás. También cuenta con prenda de vestir de la temporada otoño-invierno para damas, caballeros y niños. Calzado en general. Visita su local en Garenda Centro, cerquita de la comisaría te espera AR Stores. Muchas gracias también a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. SB Sport con nosotros desde Curuguatí, formando parte de la transmisión. Presentador exclusivo de Pulse por Más en todos los eventos deportivos SB Sport. Bien paralizado el juego por la acción de ese choque fuerte entre dos jugadores, uno probando, uno de Gribucuá, otro de Libertad. Ahora sí la suelta que va a ser para el elenco de Gribucuá, que tenía la posición del balón. Ahora sí continúa el partido. Ahí ya va sacando Teófilo Cano hacia adelante, buscando directamente a Paniagua. Paniagua baja para Villalba, que el remató de primera. Bueno, no tuvo consecuencia, el remate fue desviado. Muy lejos del arco, se pierde el remate de Villalba. Sí, muy lejos se juega esa pelota. Va a ser salida para Libertad. El arquero Victorino Villar va a preparar la salida. Ya estamos llegando al minuto 13 y es momento de rehidratación también en el partido. Sí, ahí la hidratación para los jugadores. Hasta aquí los resultados, los Antonio. 2-0 ganó Ciudad Nueva a Real Madrid. El segundo partido 2-2 entre Milan y Cerro Verde. El tercer partido fue triunfo de Udupona 1-0, o sea, Ugarenda. Fue 2-2 también, empate 2-2 entre Arsenal y Ugarenda. 2-0 ganó Milan, eso sí, acá 2-0 le ganó Milan el segundo partido a Cerro Verde. 2-2 fue el resultado entre Arsenal y Sportivo Ugarenda. El cuarto partido fue triunfo de Udupona 1-0 ante Independiente. El quinto partido fue empate 1-1 entre Manchester, Ugarenda y el equipo de San Isidro. Este es el penúltimo partido hasta aquí. Minuto 13, segunda etapa. La primera etapa dio bien, 0-0 y sin oportunidades de gol. Este partido hasta aquí, este es el penúltimo. La jornada y sábado 11 de abril del año 2026, Campeonato Senior Copa Municipal 2026, temporada fecha 17. Se juega hoy aquí en la comunidad Cerro Verde, cancha del Sport Cerro Verde, compañeros. Bien,
Y se cierra esta fecha, Gilberto, con el partido entre San José versus 15 de agosto. 15 de agosto es el puntero y si no me equivoco es la tercera vez que va a jugar un último partido. Forma consecutiva. Sí, forma consecutiva. Hasta aquí es el... Sí, hasta aquí. La tercera vez hoy. Juega el último partido. Bien, Acosta tiene para el equipo liberteño. Hacia la banda derecha. Busca a Helio Valdés, pelota para él. Lucha Helio, Valdés domina. Va intentando enganchar, hay dos en la marca. Ahora sí, suelta la pelota. Balón para Acosta. Alcides Acosta. Ahí va jugando con Paraná. Alcides también. Alcides Paraná. Va levantando ahora Patricio Toledo dentro del área. Ya está Teófilo Armoa. Se queda con el esférico. El guardameta del Sport Gribúcuá. Que mira también panorama para sacar largo. Ya va a Sacar salir. con la pierna zurda. Teófilo Armoa. Golpe de cabeza por parte del jugador Paniagua. Con el esférico queda Paniagua, juega con Marecos. Darío intenta. Sigue Marecos, la presencia también de Paniagua allí. Oscar Ruiz recupera. Ahí está Oscar. Abre con el jugador Marecos. Notario presiona y saca un costado. Será lateral que favorece para la representación del conjunto de Gribúcuá. Ya va jugando Marecos. Balón para Vicente Paniagua. Paniagua lanza, va a ver, a peligro de gol está, el arquero sale primero, se queda con el balón en segunda instancia, el guardameta. Llegó Gribúcuá en esta oportunidad. Sí, llegó en esta oportunidad Gribúcuá, después de mucho llega en esta primera etapa, una oportunidad ahí, pero atento el arquero Victorino Villar, que se queda con esa pelota. Será lateral, favorece para el equipo de Libertad. Allá va jugando Quintana. Lurachi lanza, peina Notario, ahí va a quedar para Acosta, Alcides levanta, recupera Joel Villalba, el zaguero central de Gribúcuá sale jugando por abajo para Oscar Ruiz, Oscar, para Joel, Villalba en la salida para Gribúcuá, pide José Luis Villalba, balón para él, muy fuerte, en las manos del arquero que atenaza ese esférico, el arquero Victorino Villar. Saca Victorino. Golpe de cabeza por parte de González. Complementa Vera. José Luis Villalba. Zamudio. Queda para Vera. Pelota que sale a un costado. Será el lateral que favorece para la representación del conjunto de Gribúcuá. Allá jugando Ruiz. Para Villalba, este que lanza. No prospera la acción, se lamenta la gente de Gribúcuá, era buena la posibilidad, pero no salió como ellos estaban planeando. Las pretensiones era otra. Bueno, partido 0-0, señores. Primera etapa, Gumarelo, Libertad y Sportivo Gribúcuá. Empata 0-0 sin goles en esta primera etapa. Patricio Toledo, el que gira. Quiere adelantar la pelota, va lanzándose adelante. Intento también. Ahí está Teófilo Cano. Ahora queda para el jugador Oscar Ruiz. Saca Joel Villalba, va a buscar a Vicente Paniagua. Va luchando Paniagua. Saca Robert Zamudio. Le encimaba la marca, por eso sacó de primera a un costado. Será lateral en ataque para el equipo del Sport Gribúcuá. Va Villalba, José Luis. Atención. Deja para el portero, bien. Ahí está el arquero Villar. Victorino ya saca. Golpe de cabeza por parte del jugador liberteño. Lateral que favorece para la representación del Sport Gribúcuá. Asimismo, esta última parte de la primera etapa mejoró un poquito más. El equipo de Gribúcuá va a tener más pelota también en este primer tiempo. Va Paniagua, lanzamiento para Vera. Saca como puede. Otra vez vuelve a recuperar Gribúcuá en zona de ataque. Vera. A ver qué hace. El jugador Vera, el número 10, recupera Antonio Notario. Notario lanza para que pueda correr Ayala. Saca como puede Teófilo Armoa. Otra vez Paraná el que gana. Golpe de cabeza defensivo.
Balón a un costado, será el lateral que favorece para el equipo liberteño. Quintana ya juega. Otra vez la devolución para Isidro Quintana. Notario ahora, la marca por parte de Antonio Ibáñez. Saca un costado de ese balón, será el lateral que favorece. Sí, ahora salió lateral que favorece para el equipo de Libertad. Así mismo se mantiene 0-0 este partido. ¿Cuánto tenemos? 20. Minuto 20, segundo tiempo, 20 minutos la primera etapa, digo bien. Partido 0-0, sin gol todavía en esta primera etapa. Minuto 20. Sí, así mismo. De a poco, lentamente llegando también la recta final de este primer tiempo. Marcador que hasta aquí está en blanco, 0-0. Ahí va saliendo el arquero Antonio Ibáñez. Lanzamiento hacia adelante, balón que termina cabeceando hacia adelante el jugador. El arquero Victorino Villar. Va a sacar Victorino. Villar ahora toma con las manos la pelota y va a sacar. Ahora sí ya va sacando. Golpe de cabeza de Joel Villalba. Va a ser lateral ofensivo, favorece al equipo de Libertad. Ahí está el jugador liberteño que lo va cumpliendo. Lateral hacia el costado derecho de vuelta. Lanzamiento hacia adelante. Golpe de cabeza fue de Joel Villalba. Va a quedar ahí para el jugador Zamudio. Va jugando con las costas. Zamudio vuelta. Va a Libertad presionando bien con muchos hombres. Se instala en zona antagónico también en busca del primero del partido. Intenta salir rápido aquí, Vera, le comete falta, será tiro libre para Agribucua. Sí, va a ser pelota ahí para Agribucua, consigue un tiro libre. El equipo naranja en esta última parte de la primera etapa va a ser pelota para Agribucua. Va acomodando la redonda allí el jugador de Agribucua para el lanzamiento. Oscar Ruiz va al envío buscando a Paniagua que peina, nadie aparece allí para conectar. Y después quedó en el piso el jugador Lurachi. Así mismo. Ahí la falta en ataque. Va a ser salida para Libertad. Partido 0-0 este primer tiempo. Se va recuperando lentamente el zaguero central. Julio Lurachi, el defensor del Libertad. Ahí ya a jugar otra vez con el guardameta Victorino Villar. Ya se va cumpliendo 23 minutos de juego. Ya de a poco va a ir terminando la primera mitad de este compromiso. Después se viene, después de este partido, el segundo tiempo y después el último compromiso. Juegan el puntero 15 de agosto que se enfrentan ante San José. Así es, el último. Que va a ser lindo también, Gilberto, ¿eh? Sí, el último partido, 15 de agosto, que es puntero. Terminó puntero la clasificación. Y hay que ver cómo, si hoy gana o si le frena a San José. Va a salir con el servicio Libertad. Ahí ya va el lanzamiento hacia adelante. Ya queda poco el partido. Marecos pica hacia adelante. Va Darío Marecos. A ver qué hace Darío. La marca de Quintana sigue Darío. Va Marecos. A ver quién se muestra. Ahí pide Ruiz. Balón para el número 20. Oscar Ruiz gira. Juega hacia atrás en forma equivocada Oscar. Notario el que se lanza en ataque también. Intercepta Teófilo Cano. Ya sale Cano. Elio Valdés comete mano. Mano, dice el juez. Será tiro libre en salida para el equipo de Agribucua. Sí, ahí le cobra al Agribucua. Por favor, Agribucua, digo bien. Va a ser pelota por arriba. Va a salir seguramente Agribucua buscando a alguien ahí en ataque. Ya va jugando con Oscar Ruiz. Va teniendo Oscar, balón para Marecos. A ver qué hace Marecos. Cruza por abajo, ya está Patricio Toledo. Casi comete penal ahí Patricio, ahí ya está la marca también de Paraná. Ahora sí.
Sale Quintana. Y esto termina la primera etapa. Sí mismo, terminó la primera etapa, señores. Nosotros vamos en una pausa. Ya enseguida venimos.
Bien, ya de vuelta para este segundo tiempo entre Libertad y Sportivo Grebuquá, 0-0. Arrancó la segunda etapa, de vuelta a través de Pulse por Más en vivo aquí en la cancha de Cerro Verde. Estamos, ya vive el relato del compañero Blas Antonio Jiménez. Y avanza Libertad, está gol. Ayala, gol de Libertad. Lo hizo Celso Ayala, muy buena jugada. Elio Valdés, costado derecho, cruzó por abajo y termina cerrando de buena manera Celso Ayala. De qué manera arrancó la etapa complementaria. Libertad abre el marcador antes del minuto en este segundo tiempo. Libertad 1, Sportivo Grebuquá. Con todo este segundo tiempo, el equipo Gumarelo, primera pelota, primera jugada interesante que crea el equipo Gumarelo, ya marca el primero, Libertad 1, Grebuquá 0. Va a quedar ahí para jugador. Va a ser lateral que corresponde para la representación del conjunto de Libertad, que gana 1-0. Arrancó con todo el segundo tiempo Libertad, Gilberto. Primer avance, gol. Arrancó con todo y con gol ya en esta segunda etapa el equipo Gumarelo. Lateral que favorece de vuelta para el equipo de Libertad. Se instala en zona de ataque de vuelta. Zamudio. Ya pone en juego Zamudio. Seférico va saliendo lentamente afuera. Será salida, será reposición de arco para Teófilo Armoa. Prepara la salida ahí el portero de Grebuquá para este segundo tiempo, que está ganando 1-0 el equipo Gumarelo. Allá sale Teófilo Armoa. Balón para Marecos. Va el pelotazo buscando a Paniagua. Primero llega el jugador Lurachi, saca al córner porque no quiere complicarse. Iba con todo Paniagua. Sí, se iba con todo ahí. Grebuquá buscando ya el empate. Va a ser tiro de esquina. Va a buscar por arriba. Oscar Ruiz se va para el lanzamiento de esquina. Córner, punta derecha, favorece al equipo de Grebuquá que busca el empate. Pierde por 1-0. Con el gol de Celso Ayala. Lo está ganando Libertad 1-0. Viene el centro cerrado, el arquero con el puño. Bajo él, definición. Va Paniagua, intenta otra vez el arquero. Ahora sí se queda con la pelota. Responde también aquí Grebuquá de pelota detenida. Sí, responde de pelota detenida el equipo de Grebuquá. Pero viene el arquero Villar que se queda con esa pelota. Ya saca Victorino Villar. Balón que va picando y atropella a Celso Ayala. Ya sale Teófilo Armoa también. Es muy rápido Celso Ayala, muy peligroso Gilberto, ¿no? Sí, es rápido. Si le acompaña a alguien ahí, les puede complicar mucho a la saga del equipo de Grebuquá. Pierde aquí Teófilo Cano, ya sale con todo Libertad. De vuelta con Celso Ayala. A ver, Ayala va jugando con Acosta. Ibáñez, Marecos complementa. Ahora Villalba. Va jugando Carlos Villalba para Oscar Ruiz. Tiene Oscar para Marecos. Gira bien. Ahí ya se muestra Villalba. Carlos Villalba. La marca de Acosta. Recupera para Libertad. Vuelve a perder. Vuelve a recuperar aquí el jugador. Vera. Andrés Vera. Otra vez lanza hacia adelante. Golpe de cabeza de Joel Villalba ante la presencia de Elio Valdés. Y será lateral para el 9, será lateral para Libertad. Sí, va a ser lateral para Libertad, que consigue esta pelota por arriba que ahí buscando a su compañero. Servicio manual para Libertad, Zamudio para cumplir, Robert para jugar. Ahí está, Elio quería, pero bien para cubrir ahí Villalba, será salida que favorece para el Sport Grebuquá. Así va a ser salida para Armoa del largo. Sale larga. Balón en el círculo central con Carlos Villalba. Traba bien Antonio Notario para Oscar Ruiz. La pared aquí con el jugador Joel Villalba. Sale Carlos Villalba en la conducción. José Luis se muestra. Sigue Villalba. Carlos tiene. Va dejando ahí la pelota para el jugador Oscar Ruiz. Jugando aquí el jugador Ibáñez. Avanza el número 15. Sigue Ibáñez. Ahora sí pierde ante Escobar. Deja para Elio Valdés. Recupera otra Grebuquá con Marecos. Se muestra Vicente Paniagua. Balón para Paniagua.
Marecos, otra vez Paniagua, que bien le hicieron, atención con este avance. Ya está la marca, ya sale también el arquero. No sacó provecho de este buen avance. Uribucua. Sí, no supo aprovechar ese avance que tuvo recién el equipo naranja en este segundo tiempo. Intentó, pero no pasó nada. Va a ser salida para Libertad. Recupera Uribucua otra vez ahí en el medio terreno. Ya se instala en zona de ataque. Va ganando la raya, va insistiendo. Jugador Marecos pone el físico allí. Sigue Marecos presionando. Bien para ganar ahí el jugador de Libertad, Quintana. Marecos traba. Será lateral defensivo, corresponde para Libertad. Bueno, ahí está. No pasó nada. Va a ser salida para el equipo Gumarelo. 1-0 que está ganando el equipo de Libertad. Ya estamos llegando lentamente al minuto 6. 6 minutos de esta etapa. Segunda parte del partido, sí señor, etapa de cierre. Va Ayala. Ayala intenta ganar en velocidad, pero pone el físico, sigue Ayala insistiendo. Reclaman falta también. No pasó nada, dice el árbitro del juez principal. Ya sale Oscar Ruiz. Ahí está Oscar. Pierna zurda, levanta dentro del área, sale el arquero. Victorino Villar en segunda instancia se queda con el balón. Bueno, ahí está entonces. Está ganando el equipo Gumarelo este partido en la segunda etapa. Segundo del segunda etapa también marca el primero del equipo Gumarelo que está ganando 1-0. Se viene cambio. Sí. Va a cambiar el Sport Uribucua, saca 8, se prepara Gilberto. Sí, van a ingresar el 8. Es el jugador. Vamos a ver por quién ingresa. Bien, se hace esperar un poquito más el cambio, Gilberto. Así mismo. Ya va sacando Lurachi para Acosta. Alcides Acosta levanta el pelotazo para el jugador Ayala. El que peina es Teófilo Cano. Va a quedar para Joel Villalba. Intenta Joel, la presión por parte de Elio Valdés será lateral para Uribucua. Ahora sí se va a autorizar el cambio. Sí, se va a autorizar el cambio. Va a ingresar el 8. No, va a ingresar el 8. A ver. Va a ingresar el 8. Sí, va a ingresar el 8. Vamos a ver por quién. De Uribucua. Basilio Collante. Colliante. Es que él ingresa. Por Ruiz. Colliante adentro afuera Ruiz. Lanzamiento otra vez. Patricio Toledo empalmando esa pelota. Va para Cano. Golpe de cabeza defensivo. Queda para Celso Ayala. Segundo en camino. Segundo está el remate bloqueado. Otra vez Celso Ayala estuvo cerca de su segundo tanto. Gilberto Brites. Sí, buscó su segundo gol aquí Celso Ayala. Pero fue desviado esa pelota. Va a ser tiro de esquina. Corner, punta izquierda. Favorece para el equipo liberteño. Se va otra vez en busca del otro gol más en el partido. Gana por 1-0 con el gol justamente de este señor que va a sacar el córner. Celso Ayala, el envío dentro del área, va con todo. Saca como puede. Ahí va el lanzamiento por parte del jugador. Basilio Collante. El árbitro no cobra la mano allí. Basilio Collante otra vez de Díaz Escobar. Acosta va intentando con Basilio. Falta. Es para Libertad, dice el juez. Alcides Acosta intentó apurar, pero ahora sí se tranquiliza. Va a dejar a su compañero más atrás. Así es. Intentó jugar rápido Alcides Acosta, pero va a ser pelota para Libertad. Para cumplir ya está Lurachi. Va al envío dentro del área. Balón que bota y ya queda en las manos de Teófilo Armoa. Falta en perjuicio del jugador Basilio Collante. Será tiro libre para Uribucua en su salida todavía. Ya estamos sobre casi 10 minutos de esta segunda etapa. El marcador indica que lo está ganando Libertad por 1-0. Y va a quedar para Zamudio. Ahí está la marca de Vera también. Andrés Vera. Sigue Vera. Marecos presiona también. Ya recupera de vuelta Basilio Collante.
Va adelantando. Peina Escobar. Lurachi quiere evitar el córner, no lo consigue. Será córner para el equipo de Gribucá, que quiere el empate. Sí, va buscando el empate del equipo de Gribucá. Va a ser saque de esquina, va a ser tiro de esquina. Por pelota parada va a buscar su empate el equipo de Gribucá. Córner punta izquierda favorece para el equipo liberteño. Ahora sí el envío dentro del área. Va a quedar para Villalba otra vez a cargar. Y Toledo dejó esa pelota que salga y para que sea saque de meta. Así es, va a ser saque de meta para el arquero en este partido. Va a ser salida para Libertad. Los equipos que ya van asegurando de a poco también las clasificaciones. Libertad que va luchando también, quiere ganar el compromiso. A ver qué pasa también en cuanto a diferencia de goles. Va teniendo la pelota hacia el costado derecho, Paniagua. Gribucá también lo quiere empatar. Atención, el remate. Travesaño y afuera. Qué buen remate de Paniagua. Estuvo cerquita del empate. Sí, probó ahí, encontró una pelota suelta ahí. Paniagua probó directamente al arco. Años se le niega el gol a Vicente Paniagua. Por poquito se salva el equipo de Libertad del empate. Ahí vemos otra vez la reiteración. Otra vez. O sea que se fue afuera desviado. Buen remate de Paniagua. Le dejamos patear justamente a Vicente. Y sacó un zurdazo Gilberto. Probó directamente Paniagua cuando tuvo esa oportunidad y fue por el travesaño. Bueno, minuto de hidratación para los jugadores. Este es el segundo tiempo entre Libertad y Sportivo Gribucá. Agradecemos a AR Stores, venta de indumentaria deportivas en general. También cuenta con prenda de vestir para damas, caballeros y niños de la temporada otoño-invierno en AR Store. Puedes hacer tus pedidos también si quieres algo para hacer tus pedidos. Visita su local en Guarendá, ahí cerquita de la comisaría te espera AR Stores. También agradecemos a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. SB Sport desde Curuguatí con nosotros. Presentador exclusivo de Pulse por Más en todos los eventos deportivos SB Sport. Momento de hidratación aquí en el compromiso. Ya estamos en este segundo tiempo. Libertad está consiguiendo un triunfo muy importante. Lo está haciendo por 1-0. El equipo de Libertad aprovechando ese muy buen arranque de la etapa complementaria. En ese antes del minuto justamente ya venía el tanto de la apertura. Una muy buena jugada hacia la banda derecha por parte de Elio Valdés, que cruzó y termina cerrando de muy buena manera Celso Ayala para el 1-0. Va a continuar el partido. Salida será para el equipo de Libertad. Su portero Victorino Villar va preparando la salida. Bueno, ahí va a salir Libertad, nos apura Victorino. Forma pausada. Deja ahí para Lurachi, este que lanza. Baja muy bien aquí el jugador Basilio Collante. Apertura para Basilio, ahora sí. Intercepta la defensa. Va a quedar para Paranalcides con golpe de cabeza. Para Acosta, este que lanza. Golpe de cabeza de Antonio Ibáñez. El balón para el jugador liberteño y ojo porque va Celso Ayala, intenta ganar, sigue Ayala, está Acosta dentro del área, sigue Ayala, engancha una y otra vez, ya pierde, creo que pierde tiempo también, ya pierde la pelota. Antonio Ibáñez, en la marca de Elio Valdés, el rebote va quedando para el defensor Joel Villalba, este que lanza. Otra vez a recuperar Libertad con Patricio Toledo. Notario, golpe de cabeza. Quiere Ayala. Acosta, ahora sí Ayala. Va intentando. Otra vez Acosta dentro del área. Va insistiendo Acosta, la marca por parte del defensor. Saca, queda para Ayala. Atención el disparo. Se fue desviando el remate. También faltó fuerza y un poco de dirección. Así mismo encontró una pelota y Ayala de vuelta y probó directamente buscando el arco. Y no pasó tan lejos de la portería
que defiende el portero Armoa. Ya se viene después de este partido, juega el puntero. Así es, el último partido, después se viene 15 de agosto y San José, es el último partido. Basilio Collante va jugando con Antonio Ibáñez. Recupera Libertad, pide Helio, balón para Ayala. Está adelantado Ayala. Sí, Offside, dice el árbitro. estaba adelantado el jugador Ayala. Estaba muy adelantado Celso. Picó muy apurado en esta. Queda para la salida liberteño. Saca muy bien Robert Zamudio, va quedando para Patricio Toledo, pone el físico Patricio, Toledo juega hacia adelante. Hubo offside de vuelta, esta vez le cobró a Helio Valdés. Sí, queda en offside de vuelta, hay que estar atento en la línea los delanteros de Libertad. A ver, Paniagua va jugando con Basilio, va insistiendo Gribucua, otra vez arriba la pelota, viene el arquero, se queda con el balón, estaba atento también el arquero Victorino Villar. Bueno, ahí se quedó con el balón el portero de Libertad, que ya sale en larga de vuelta. Balón que termina saliendo lentamente afuera, será reposición, será lateral que favorece para el equipo liberteño. No se apura, sí señor, totalmente pausadas las acciones. Sí, está ganando. Libertad que lo gana 1-0. Está ganando, le favorece el resultado, no se apura. A ver, ya tenemos 17 minutos. Segundo tiempo, Gilberto, ahorita ya vamos a ir entrando en una zona sensible del partido. Así mismo, ya minuto 17 de este segundo tiempo, resultado que le favorece al equipo. Sí, señor. Del cuadro de Libertad. Será córner finalmente. Servicio de esquina será para el equipo de Gribucua. Bueno. Córner punta derecha favorece el equipo del Sport Gribucua. Va a buscar por arriba el equipo de Gribucua. Armó, era el jugador Cano, lanzamiento, golpe de cabeza de Villalba. No prospera, no salió como él pretendía. Será salida que favorece para el equipo de Libertad, que prepara cambio. Sí, se prepara el primer cambio. Amado Orrego ingresa por Acosta. Acosta se retira, ingresa Orrego para Libertad. Bueno, ingresó en Sport Gribucua también. Se retira Carlos Villalba e ingresa Aguilar, casaca 5. Cambio en el equipo de Gribucua. También ingresa Herminio Velázquez. A ver por quién. Vamos a confirmar ese, pero ya está la cancha también, casaca 24. Herminio Velázquez, 2 cambios realizó también el equipo de Gribucua. Avanza Ayala, peligro de gol. Atención, sigue Ayala. Ayala está. ¡Gol! ¡Gol de Libertad! Sí, señor, lo hizo de vuelta Ayala. El número 10 que se fue con todo, ganando en velocidad, después para pelota y no se dio por vencido. Ayala termina ganando al propio portero también y definiendo así, de esta manera, suavecito va entrando esa pelota, pidiendo permiso en el arco. Deja por segunda vez Libertad. Así mismo llegó el segundo en este segundo tiempo también. Minuto 18 o 19. 18, minuto 18 del segundo tiempo. Vino el segundo gol para Libertad. Doblete para Ayala, que marca su segundo gol en este partido. Sí, así mismo. Segundo tanto tranquilizador para el equipo de Libertad. Este segundo tanto, digo, creo que va a ser mucho más tranquilo para el equipo de Libertad. Ahora sí, busca el tercero. Patricio Toledo para el remate de Ayala encima del horizontal. Otra vez se asomó Libertad, que se ilusiona con otro tanto más. Sí, probó de vuelta aquí Libertad.
No bajó nunca esa pelota. Se sale del tercero y el equipo de Uribucá que prepara la salida. Gol Villalba el que sale. Va jugando hacia la banda derecha para el jugador Cano. Teófilo busca a Paniagua. Ahí está el jugador Vicente Paniagua. Va teniendo Vicente, juega ahora con Velázquez. Ya pierde ante la presencia de Julio Lurachi. Sale Julio. La conducción para Lurachi. Ahora Antonio Notario, pierna zurda, busca Paredes, también está Helio. Ahora sí aparece Helio Valdés, se acomoda, se perfila, le puede pegar. Ahora sí le pegó el arquero. El arquero desvía, estuvo cerca Libertad. Sí, ahí probó de vuelta Libertad. Está cerca del tercero, inclusive el equipo de Gumarelo, que incesivamente va buscando el tercero del partido. Buena pared aquí, atención, ojo porque se viene el tercero. Está. No pudo Orrego. No cerró Orrego, era el tercero. No pudo cerrar ahí. El que ingresó recién, Amado Orrego, no pudo cerrar esa pelota, si no iba a ser el tercero. Va a ser salida para el Sport Uribucá, que prepara cambio, es Libertad. Sí, Libertad es el que va preparando cambio. Ahí está el lanzamiento. Busca Paniagua. Está sentido también. Y el árbitro, bueno, creo que le va a mostrar la tarjetita también al jugador del Sport Uribucá. Le dio unas pataditas ahí. Sí. José Luis Villalba. Le tocó ahí a jugador de Libertad. Y bueno, va a ingresar Paredes, Gilberto. Miguel Paredes, el 5. Ingresó en cancha. Cambio para Libertad. Bueno, ingresó Miguel Paredes por Patricio Toledo. Sí. Toledo que hizo un muy buen partido hoy. Buen partido. Ingresó el número 5, Miguel Paredes. Carlos Villalba se va lentamente para de costado que favorece para el equipo de Uribucá. Esto va terminando ya 22 minutos. Cerca del minuto... A ver, 22 y medio en realidad. Se va cumpliendo lentamente. Ahí va quedando ese esférico. Para el jugador Lurachi. Será lateral que favorece para el equipo de Libertad, que lo está ganando por 2-0. Y cómodamente está ganando por 2-0. Mejor Libertad en este partido desde que arrancó el primer tiempo. Bastante mejor el equipo Gumarelo. No le salió nada hoy al equipo de Uribucá. Y por eso está ganando Libertad por 2-0. Aguilar. Falta en prejuicio el número 5. La falta fue de Paredes. Tiro libre será para el equipo del conjunto de Uribucá. Ya va terminando el compromiso. Va teniendo el número 8. Basilio Collante, pase filtrado. Muy fuerte el pase, buscaba a Paniagua. Hoy no está apareciendo esas buenas conexiones en Uribucá. Sí. No está hoy Uribucá porque no puede fichar ni una pase, ni una jugada puede crear en ataque el equipo de Uribucá el día de hoy. Este es Orrego. Levanta la pelota buscando a Teófilo Cano. No pudo dominar Cano. Será lateral que favorece para el equipo de Libertad. Y esto ya lo va cumpliendo. Queda un minuto al partido. Ahora sí sale Villalba. Villalba. Juega con su compañero. Pase filtrado, pero Paniagua está en offside. Sí, que fue está enganchado ahí Paniagua en ataque. Quedó en offside. Va a ser salida para Libertad. Bien, será salida que favorece para el equipo de Libertad. Ahí ya va cumpliendo. Cano intercepta, sale para Uribucá. Va adelantando para Paniagua. Pierna zurda, levanta arriba para Herminio Velázquez. Tenta ganar Velázquez. Sale primero Victorino Villar y esto va a terminar. Sí, señor. Ya la final de este partido. Nosotros vamos en una pausa y ya enseguida venimos para el último partido de la jornada.
Muy bien, ya de vuelta para este último partido en la tarde de hoy a través de Pulse Sport Más. Este es el último partido de la jornada, fecha 17. Juega el equipo de 15 de agosto ante el equipo de San José 15 de agosto. Último partido de la jornada, Blas. Sí, con este compromiso se cierra esta jornada 17 de la Copa Municipal Campeonato Senior de Uribucuá. 2025-2026, ahí ya va saliendo 15 de agosto, es el puntero justamente que hace par de fechas ya ha conseguido la clasificación. Juega ante este equipo de San José, sí señor, que siempre también da pelea en todos los partidos. En este campeonato le costó un poco cosechar victoria, pero sí tuvo par de empates, muchísimo empate tuvo este equipo. Mi querido Gilberto Brites. Mucho empate. Muchas veces cuando está ganando se le escapa los resultados al equipo de San José. Temporada pasada fue uno de los finalistas, el equipo Santo. Avanza el equipo. Atención, está. ¡Gol! ¡Gol de 15 de agosto! Lo hizo López. O era, sí señor, el que remató. El número 2 termina definiendo muy bien Rolando López por abajo. Nada pudo hacer el portero del conjunto de San José Obrero. Y en forma tempranera, ya 15 de agosto, pone el 1-0 del partido. Sí es, iniciando este primer tiempo. Ya la primera ataque que tuvo 15 de agosto ya encuentra un gol en el partido. López es el autor de este partido. 1-0 ya está ganando el equipo de 15 de agosto iniciando esta primera etapa. En forma tempranera el gol de la apertura con un remate, en este caso cruzado. Y bueno, parecía que también en el camino se desvió, no sé si fue directamente al arco también. Lo cierto que se convierte en este 1-0 tempranero para la representación del conjunto del cuadro de 15 de agosto. El puntero que ya lo está ganando por 1-0. Así mismo, primera jugada, creo el equipo 15 de agosto ya marca el primero. Va Villalba. Impacta en el jugador del defensor del conjunto de San José. Será, o de 15 de agosto finalmente, será lateral para el equipo Santo. Ya va jugando. Va Fernández. Saca como puede. Espínola. Va a quedar ahí para López, el autor del único tanto del partido. Otra vez Espínola, con golpe de cabeza, responde Antonio. Va luchando. Cabrera también, que saca 30 para él. Va jugando con el 19. Espínola. Antonio Espínola tiene el esférico. Ahí se muestra también Ireneo Franco. Juega con Stanislav Benítez. Sale Mascareño. Era el jugador Masqueda en este caso. Ahí va adelantando Ireneo Franco para Blas Gómez. Ahí tranquilo le gritan al jugador Villalba. Ahí va jugando Emidal Villalba para Cabrera. Ahora Estigarribia. Cacdevila termina sacando para 15 de agosto. Va a quedar para Blas Gómez. Márquese Blas. Gómez para Roberto Masqueda. Va llevando Masqueda. Ahí se muestra López. Masqueda no pudo. Ya le birlaron la pelota desde atrás. Ya le quita San José, que va teniendo el esférico ahora. Va buscando al jugador Mireles. Recupera Enciso. Rodolfo juega hacia la banda derecha. Apertura para el que tiene ahí ese balón. Es Roberto Masqueda. Va teniendo otra vez 15 de agosto con Blas Gómez. Masqueda de vuelta. Ahora el capitán también participa. Lanza hacia adelante. Reconquista. Flecha. Y sale para la representación de San José Obrero. El partido está 1-0 a favor de 15 de agosto. Ahí va teniendo San José, que busca llegar también al tanto del empate con Estigarribia. Estigarribia para Emidal. Villalba le pega al arco. Fácil para el guardameta. Remate, le faltó fuerza, Gilberto. Sí, probó ahí Emidal Villalba directamente al arco, pero está atento ahí el arquero. Stanislav Benítez. Adelantando la pelota para el jugador Masqueda. Roberto Masqueda, el pase equivocado en esta oportunidad.
A ver, Anchi Toledo dice saludo a mi papá Patricio Toledo. Bien, el que jugó un gran partido hoy, Patricio Toledo en Libertad, ¿eh? Sí, hizo un gran partido hoy Toledo, uno de los mejorcitos de Libertad hoy, que ganaron su partido por 2-0. El saludo de parte de la hija entonces. Ya va sacando el guardameta del conjunto de 15 de agosto. Ahí pide Estigarribia, balón para él. Ahí va teniendo ese balón Ireneo Franco. Franco. Ahora participa Espínola. Entrega mal. Tiene San José ahora en zona de ataque. Este es Cabrera. Rafael Cabrera tiene. Ahí se muestra Vidal Villalba también. San José ahora intenta adueñarse de la posición del balón. Sufre la falta. Será tiro libre para la representación Santo. Así es. Partido que está ganando el equipo 15 de agosto y después de a poco también el equipo Santos se va acomodando la cancha y va tratando la pelota para que pueda tener uno en ataque, para que pueda empatar el partido antes que se vaya la primera etapa. Robert Flecha para levantar. Ahí está Robert. Va al envío directo al arco. El arquero que tuvo dificultades para controlar. Se le fue la pelota y es córner, Gilberto Brites. Es tiro de esquina para San José, que va a tener tiro de esquina. Va a buscar por arriba ese empate. Y vos sabés que este tipo de error muchas veces le cuesta. Termina en gol, ¿eh? Claro. De mal agüero, pero pasa así, señor. Va el envío, busca San José el cabezazo. El arquero ahora sí se queda con el balón. Y ya va saliendo para el equipo de 15 de agosto. Sí, ahí no pudo desviar bien la pelota el que se levantó para cabecear. Salida para 15 de agosto. Ahí pide calma justamente para el guardameta. Sí. Tras ese pequeño error que tuvo. Ahí va teniendo Estigarribia. Estigarribia va jugando hacia atrás. Este es Robert Flecha. Cambia de perfil. Busca ahí a lateral derecho que baja con golpe de cabeza. Mereles intenta. Gana Capdevila. Ya va jugando con Masqueda. Blas Gómez. Tiene Blas Gómez. Juega otra vez con Masqueda. A ver qué hace Roberto Masqueda. Pasa corto ahí para Eladio Capdevila. Se le fue la pelota. Lateral que favorece para el equipo de San José Obrero. Sí, se le de 15 de agosto va a ser saque lateral para el equipo Santo, que necesita el empate. Ahí va teniendo Estigarribia. Espínola sale en el cruce. Este es Rodolfo Enciso. Va a quedar para Benítez, Estanislao. Rodolfo sale Enciso. Busca ahí al número 9, el autor del único tanto hasta el momento. Va con todo, atención, el disparo. El arquero se queda con el balón, se le fue. Sin embargo, esa pelota va a ser córner, Gilberto. Sí, el arquero también que debía esa pelota. 15 de agosto que ahí busca el segundo con pelota parada. Córner, punta derecha, corresponde para la representación de 15 de agosto. El puntero va al envío, centro por arriba, el cabezazo. A la mano del arquero Sebelio Fernández. Ya saca Sebelio con un pelotazo largo. Franco desvía, va a quedar ahí para Estigarribia. Mereles intenta. A San José, peligro de gol, atención el disparo con la pierna zurda. El arquero con mucha tranquilidad ahora se queda con el balón. Sí, va intentando el equipo de San José, va encontrando pelota ahí el equipo de San José y va a tratar de pegar directamente al arco todas las oportunidades que tiene buscando el empate. Atención el disparo del nuevo, otra vez Rolando López se fue cerrando esa pelota y no pasó lejos del arco de Sebelio Fernández. Otra vez avisa, 15 de agosto, quiere el segundo. Así mismo se juega con toda vuelta después de controlar el equipo de 15 de agosto. Y no fue tan lejos del arco de Sebelio Fernández esa pelota. Este es Rodolfo Enciso, va teniendo Rodolfo, abre hacia la banda derecha, apertura para el jugador Masqueda, avanza Rodolfo Enciso, intenta cruzar, cruza pero bloquea la defensa, será córner de vuelta, se repite la acción. Sí, se va a repetir la acción, va a buscar de vuelta por arriba el equipo de 15 de agosto, que busca por arriba el segundo. Rodolfo Enciso, el número 8, se va lentamente para
cumplir el servicio de esquina. Córner, punta derecha. Para 15 de agosto. Va Rodolfo, centro arriba al cabezazo de Franco. Saca la defensa. Va complementando también Mereles. Que queda para Estigarribia. Adelio domina. A ver quién se muestra. Para Mereles el pase largo. Blas baja a defender. Ahí está Mereles, Javier, a ver qué hace. Javier cruza muy fuerte el pase, no llega nadie, llegó tarde también Estigarribia y sale 15 de agosto. Así mismo intentó ahí Javier, pero muy fuerte esa pelota, imposible para su compañero. Partido 1-0 sigue a favor del equipo de 15 de agosto. Sí, despreció este contragolpe peligroso el equipo de San José, Gilberto. Sí, sí. No trabajó bien en esta. Se equivocó en la última pase, los jugadores de San José. Y va la respuesta de 15 de agosto, muy fuerte el pase, pero de igual manera le aplaude aquí la intención de Maqueda. Será saque de meta, saque de salida que favorece para el equipo de San José Obrero. Ya estamos llegando al minuto 11 de esta etapa inicial. Así mismo, 11 minutos en la primera etapa, iniciando el primer tiempo, fue gol de 15 de agosto, y de ahí está ganando 1-0 este partido. Stanislao Benítez pierde ante la presencia ahí, pero vuelve a recuperar con Maqueda. Para 15 de agosto que gana el partido por 1-0. Busca Rodolfo, muy fuerte el pase. Posible para alcanzar. A pesar de que intentó aquí Rodolfo Enciso. Lateral que favorece para San José Obrero. Sobre costado derecho el servicio manual. Favorece a San José, ahí está Mereles. Levanta la pelota, Stanislao responde. Complementa Franco con golpe de cabeza. Ahí sale Rodolfo Enciso. Corre Enciso. Costado derecho, va Enciso. A ver qué hace Rodolfo, entra en diagonal. Bien para la marca ahí por parte del lateral izquierdo. Termina punteando esa pelota a un costado. Pero antes de salir, Cabrera intercede. Va a quedar para Estigarribia, está adelantado. Sí mismo. Estaba adelantado ahí el jugador de Estigarribia. Va a ser pelota de vuelta para 15 de agosto. Que está ganando 1-0 en este caso. Tiro libre para Espínola. Ya está jugando Antonio Espínola. Balón para Rubén Bogarín. Bogarín conduce, va llevando hacia el costado derecho. Apertura para 15 de agosto en este avance. Ahí se muestra el número 20, es Blas Gómez. Balón para Blas. Tiene Gómez. Lanza hacia adelante, balón que no tiene receptor ninguno. Por eso ya saca Fernández. Eligio Fernández, el zaguero central. Ahí va tratando de defender de vuelta Eligio Fernández. Baja con el pecho. Atención para el jugador López. Avanza 15 de agosto. Este es Enciso. Emeterio Enciso. Ahí va jugando con López. Está adelantado parece, ¿no? Dice el árbitro. Va el envío dentro del área. Termina cortando León a un costado. O sea que al córner, sin embargo, va a ser servicio de esquina para 15 de agosto. Sí, de vuelta va a ser servicio de esquina para 15 de agosto, que de a poco lo está atorando el equipo de San José, buscando ya el segundo del equipo de 15. Córner, punta izquierda, va el envío, centro por arriba, a la bolsa, a la bolsa de Sebelio Fernández. Así mismo, bien atento el arquero. Atenaza muy bien y ya sale jugando con Mereles. Pase filtrado, muy fuerte, imposible así llegar. Ya está el arquero. El guardameta ya sale jugando. Así mismo, hasta aquí los resultados. 2-0 ganó el equipo de Ciudad Nueva Real Madrid. El segundo partido ganó 2-0 el equipo de Milan a 0 Verde. Hay 4 goles en 2 partidos. Más partidos Arsenal y Garandasco, eso 2-2. Son 8 goles en 3 partidos. 1-0 ganó Grupo A. 1-1 entre Manchester y el equipo de San Isidro. Ahí ya tenemos 11-12 goles. Y a ver, entre 7 partidos creo que tenemos hasta aquí más de 15 goles más. El Ladio Capdevila tiene. Capdevila va dejando ahí para la posición de Roberto Maqueda. Maqueda para Espínola. Antonio Espínola. Busca a López. Va para Enciso. Remató el remate desviado. No calzó bien a la pelota, si no estábamos hablando del segundo. Así mismo, ahí le agarró mal esa pelota, por eso se fue desviado ese balón, si no iba a ser el segundo ya
para el equipo de 15 de agosto. Va a quedar para Rodolfo, va Enciso, se acomoda el zurdo. Bien, Flecha para cerrar. Termina sacando desde el piso a un costado. Favorece el lateral. Lateral para la representación del conjunto de 15 de agosto. Así mismo, 14 goles en 7 partidos hasta aquí, Blas Antonio. Muchos goles hoy. Muy buena producción de goles. Sí, señor. Vamos a ver cómo termina este partido también. Este es Emidal Villalba, juega con Flecha. Robert saca. Era el jugador Adelio Estigarribia el que luchaba. Golpe de cabeza defensivo, va quedando ahí ese esférico para Maqueda. Va jugando con Bogarín, este que lanza, buscando a Stanislao Benítez. Balón para el lateral derecho, apertura para Stanislao, levanta dentro del área. Va Maqueda, golpe de cabeza, queda para López. Va insistiendo, 15 de agosto, está Blas Gómez dentro del área. Atención, Blas acomoda, está Rodolfo, gol. Gol de 15 de agosto. Buena acción colectiva para la definición de Rodolfo. Sí, señor, Rodolfo Enciso pone el segundo tanto. 15 de agosto 2, San José 0. Así mismo marcó ya el segundo el equipo de 15 de agosto. Solamente tenía que hacer mejor, trabajar mejor la pelota 15 de agosto, si no, así va a encontrar más goles. Aquí sí, de vuelta trabajó bien la pelota y muy bien Gómez ahí que pudo dar dirección a ese balón y adentro esa pelota. 2-0 arriba y está ganando el equipo de 15 de agosto. Y de vuelta el gol, una jugada preestablecida allí. De Enciso. Y la definición de Enciso. Así mismo. Solo le gritan ahí al jugador. Capdevila va jugando con Blas Gómez. Blas adelanta para Maqueda. Busca a Rodolfo. Recupera Mereles. Sale San José Obrero, Mereles. Va jugando ahí con su compañero hacia adelante para Bernal. Busca el número 52. Se cae Mereles, falta en perjuicio de él. Será tiro libre para San José en medio terreno. Así mismo. Así estamos, señoras, aquí en vivo. A través de Pulse por Más. Cancha del Sport Cerro Verde. Hasta aquí solamente tenemos 2 empates. Jornada y la fecha 17. 2 empates y después todo hasta aquí todos son triunfos. Hasta aquí, señoras y señores. Partido que está ganando el 15 de agosto por 2-0. Muchas gracias a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. SB Sport de la ciudad de Curitiba es presentador exclusivo de Pulse por Más en todos los eventos deportivos. También le agradecemos a AR Store. AR Stores, venta de indumentaria deportiva, toda clase de indumentaria deportiva. AR Stores se encuentra en Guarendá. También cuenta con venta de prenda de vestir para damas, caballeros y niños de la temporada otoño-invierno. AR Stores te espera en Guarendá, a paso la comisaría AR Stores. Va saliendo San José, balón para Javier Mereles, intenta dificultad para controlar, ahora sí ya pierde la posición del balón, vuelve a recuperar Bernal. Entregó mal Bernal, va jugando Rodolfo Enciso, 15 de agosto y la posición ahora juega mucho más atrás con su portero para la salida. Arrada el piso, va intentando Rodolfo. Va el capitán, pase corto ahí para el jugador Bogarín, gira Bogarín. A ver, el rebote va a beneficiar al jugador de San José Obrero que termina lanzando hacia adelante. Buscaba a Estigarribia. El rebote queda para Mereles. Este que lanza, busca a Bernal. Pica Bernal dentro del área, sale el portero. Se queda con el balón. Guardameta del conjunto de 15 de agosto. Así mismo, estuvo atento el arquero que se quedó con esa pelota. Primera etapa 2-0 arriba, 15 de agosto. Bueno, estamos en vivo aquí a través de Pulse por Más, compartiendo con toda la gente a través de la pantalla de Pulse por Más, saludando a toda la gente que está en su casa, gente que va compartiendo con nosotros a esta hora de la tarde. Este es el último partido de la jornada de hoy. Primera etapa. Va el envío de Flecha a las manos del guardameta. Estaba atento también, se queda con el balón. Fue directamente
donde estaba el arquero, pero la intención capaz era buena también por parte de Robert Flecha. Y sale de contra, atención con este avance, 15 de agosto. Va quedando para López, busca a Enciso, Rodolfo domina dentro del área, atención, ahí está el capitán, va jugando para Maqueda, se acomoda, se profila, deja para Gómez, Blas descarga para Emérito Enciso, va jugando, ya se diluye la jugada, recupera San José y sale jugando. Muchísimas gracias por acá también a Bodega, Pizzería y Arendá, Gilberto Brites. Bodega y Pizzería y Arendá, pedidos al 0986 854-785. Bodega y Pizzería Arendá. Un abrazo allá a los muchachos, a los amigos de Bodega y Pizzería Arendá que está en sintonía también de este compromiso. Va a ser balón para la representación del conjunto de 15 de agosto, que está ganando 2-0 el partido. Ya estamos sobre casi 21, ahora sí ya se va cumpliendo. 21 minutos de esta etapa inicial. El marcador persiste, 2-0 a favor de 15 de agosto. A pesar que va insistiendo también San José Obrero en busca del empate. Hasta aquí no está encontrando ese gol del descuento. Pocas oportunidades en ataque para el equipo santo en este partido, para San José. Roberto Maqueda va conduciendo, sale del círculo central, lo va descargando para Eladio Capdevila. Eladio se equivoca, tentó el pase de primera y ya recupera San José Obrero. Sale jugando Cabrera, balón para Mireles, Javier tiene, se muestra Estigarribia, balón para el 9, va Estigarribia, deja otra vez para Fernández, esta vez participa también, peligro de gol, atención, va San José Obrero, está anilado, está firme, sí, termina sacando Benítez a un costado, balón será lateral en ataque para San José. Así es, va a ser pelota en ataque para el equipo de San José, va a ser saque lateral, casi 22, casi 23 del partido. Rodolfo pone el físico, aguanta bien, recupera San José en ataque y vuelve a perder. Este es Rubén Bogarín, balón para Enciso, Rodolfo Enciso, tiene el capitán, amaga para salir de forma larga, prefiere jugar en forma corta con Ireneo Franco, el zaguero central tiene, Franco se cae, entregó mal, presiona bien San José en esta y entregó mal también el pase, ya sale Blas Gómez. Pase filtrado y ojo, porque pica solo, va López, tercero en camino, está López, tercero está, gol, gol de 15 de agosto, de vuelta López, buena definición, se quedó solo allí, bueno, encaró al portero, termina definiendo por abajo para este tercer tanto y liquida prácticamente ya en este primer tiempo, 15 de agosto, mientras vemos la acción, ahí está, amagó uno y otra vez, después define por abajo, 3 para 15 de agosto, 0 para San José. Así mismo, San José salir un poco y dejó mucho espacio y de contragolpe le liquida el partido el equipo de 15 de agosto. Doblete para López en este partido, marca el segundo del encuentro, tercero para su equipo, 15 de agosto 3, San José 0. Roberto Maqueda destapado allí, va lanzando hacia adelante, sale Eligio Fernández, el capitán del conjunto de San José Obrero, pone el físico allí, aguanta bien y va a hacer saque de meta. Saque de portería que ya sale jugando el guardameta con Robert Flecha. Ya estamos llegando al minuto 24 de a poco. Esto va a terminar en su primera mitad de este partido. Lo está ganando 3-0. Lo está goleando ya 15 de agosto. Sí mismo. Primera etapa. Golea el equipo de 15 de agosto. Sale Ireneo Franco. Balón para Stanislao Benítez. Busca a Blas Gómez. Primero Cabrera intercepta, va a quedar para Bernal. Bernal para San José. Capdevila, Levirla, le quitó la pelota. Rodolfo Enciso. Descarga ahí para que pueda correr. Tiene espacio, más queda. Roberto se frena ahora. Ya llega la marca. Se apoya en Rodolfo Enciso. Rodolfo tiene. Suelta el esférico ahí para Rolando López. Ahora más queda de vuelta. Deja para Enciso. Emeterio Enciso va teniendo. Emeterio va jugando para Rodolfo. Cruza Enciso. En las manos del arquero Sebelio Fernández. Así mismo, ya termina la primera etapa, minuto 25. Primera etapa, 3-0 está ganando el equipo de 15 de agosto. Pausa. Ya venimos.
Muy bien, ya de vuelta, señores, para este segundo tiempo entre 15 de agosto, que está ganando por goleada su partido ante el equipo de San José. 3 goles a 0 en la primera etapa para el equipo de 15 de agosto, que ya está ganando por 3 goles a 0 su partido. Sí, y avanza de vuelta San José, está el tercero. Atención, el cabezazo afuera. Afuera le salió el cabezazo a Emérito o Emeterio Enciso, en este caso el que cabecea en el segundo poste. Sin marca alguna logró conectar y se salvó aquí en este arranque San José. Gilberto Brites. Sí, se salva del cuarto ya San José en este arranque de la segunda etapa. En el último 25 minutos que tenemos el día de hoy a través de Pulse por Más. Ahí está Galeano, sale jugando el 19. Va conduciendo Galeano para la representación de San José. Va jugando ahí con Cabrera. Rafael Cabrera, que saca 30 para él. Sale la marca Blas Gómez. Termina apuntando esa pelota, se le fue. La pelota es esférica a un costado, será lateral, favorece para el equipo de 15 de agosto. Será salida para la representación del conjunto de 15. Ya va saliendo con Blas Gómez. Enciso quiere también, pero ya recupera León. Va jugando con Estigarribia. Estigarribia, pase filtrado, pero no picó nadie. Ya sale el arquero de 15 de agosto. 3-0 está arriba el conjunto de 15 de agosto, el puntero, que cada vez es más puntero que nunca, Gilberto Brites. Así mismo, puntero más que nunca. Terminó esta temporada, o sea que de la clasificación el equipo de 15 de agosto con el resultado. Gracias a AR Stores, como siempre acompaña la transmisión AR Stores, venta de indumentaria deportiva y también cuenta con prenda de vestir para damas, caballeros y niños, las mejores marcas para la temporada otoño-invierno. Ya tenés prenda de vestir para chicos y grandes y a buen precio. En Guarendá, cerca de la comisaría, te espera AR Stores. Ojo porque sale de vuelta, 15 de agosto conduce Enciso. Ahora sí, el pase filtrado, atención, está para el cuarto, el remate afuera. Remató mal con las piernas zurdas, era el cuarto, Gilberto. Era el cuarto, erró el arco. El jugador que probó de zurda de intentar dar al arco, pero erró la misma, salió rápidamente San José. Vuelve a recuperar 15 de agosto con Benítez. Ireneo Franco ahora saca hacia adelante, balón hacia arriba. Tenta 15 de agosto de vuelta. Va bajando para Emeterio Enciso. Domina Enciso. Balón para Rodolfo. Rodolfo pide. Maqueda, balón para él. Domina Roberto Maqueda. Queda para Stanislao, le pega al arco. El arquero de rebote está otra vez. A ver, está adelantado. Hubo offside por parte de López. Sí, ya estaba adelantado. Banderina arriba. Era López que estaba en offside. Salida para San José. Sí, termina definiendo también López, pero no sube en el tanteador, Gilberto. Así mismo, porque estaba en offside. Será salida para Robert Flecha. Golpe de cabeza fue por parte de Stanislao. León. León tiene. Va jugando ahí para la posición del jugador Robert Flecha. Sale Robert. Rebotón del jugador. Y ojo porque va quedando para Maqueda. Buscando el cuarto. Le pegó el poste. Sonido metálico, Gilberto, en esta oportunidad. Sí. Casi el cuarto. Sonido metálico para esta jugada. Por el palo juega esa pelota. Se deshabla del cuarto San José. Así como está jugando San José y así como está 15 de agosto, Blas Antonio, esto pinta para una goleada. Sí, San José va también hacia adelante, ya se descuida atrás. Y tiene jugadores desequilibrantes, muy bueno el equipo de 15 de agosto, que le puede marcar más goles en realidad, Gilberto. Así mismo. Le agradecemos también a SB Sport, fabricación de indumentaria deportiva y empresariales. SB Sport con nosotros desde Curuguatú, presentador exclusivo de Pulse por Más en todos los eventos deportivos. También le agradecemos a Bodega y Pizzería Arendá. También con nosotros aquí en la transmisión, gracias a Bodega y Pizzería Arendá. El número de teléfono ahí en la pantalla. Va sacando hacia adelante. Ahí la pelota que va a quedar en poder de Sebeli Fernández, guardameta, guardián del conjunto de la representación del cuadro de San José, que ya saca hacia adelante. Otra vez Stanislao.
Va a quedar ahí la pelota para Robert Flecha. A ver qué hace Robert. Ahora sí, va insistiendo el equipo de San José Obrero también. Blas Gómez el que saca. Roberto Maqueda se queda con ese balón. Sale Roberto. Este es Maqueda. Juega con Enciso. Rodolfo. Balón para el jugador Estanislao Benítez. Va a ver qué hace Estanislao. Va al envío. Centro que cruza. A ver, queda para Enciso. Intenta con todo. 15 de agosto. 5 minutos, segundo tiempo. Queda para Blas Gómez. Para Rodolfo. Era López. Ahora sí Rodolfo. Enciso juega con Estanislao. Benítez domina. Casaca 21 para Estanislao. Pase corto para que pueda participar de vuelta Rodolfo Enciso en la jugada. Bien para ganar Galeano. Será lateral defensivo para el equipo de San José. Sí mismo. Le está costando a San José marcar. Le está costando este partido el día de hasta el equipo santo. Vuelve a recuperar aquí 15 de agosto con Eladio Capdevila. Busca a Blas. Primero Flecha. Empalmando, largo. Seférico va a quedar ahí para la posición de Bernal. Tiene dificultad para controlar. Ahora sí, controla Bernal. Ahí se muestra Mereles. Prefiere jugar con Cabrera. Cabrera tiene. Levanta la cabeza, levanta también la pelota dentro del área. Sale el portero de 15 de agosto. Sí mismo. Ahí el arquero del 15 prepara la salida de vuelta para este segundo tiempo que está ganando por 3-0. Ya va teniendo Blas Gómez. Pierde ante la presencia de Bernal. Pase corto para Mereles. Mira el área. Mereles juega con Estigarribia. Otra vez Bernal. Balón hacia el costado derecho. Va el jugador León. Ahí está León. Ignacio León levanta el centro. Pelota por arriba. Estigarribia pone el físico. Estanislao saca el córner. Será servicio de esquina para el equipo de San José que se anima también, Gilberto. Sí, se anima buscando el descuento el equipo de San José que va a tener pelota del tiro de esquina. Va a buscar por arriba el descuento el equipo santo. Córner punta derecha favorece para el equipo santo. Varios hombres manda también en el área. Viene el centro, arriba la pelota. A ver quién llega. Atención, va el disparo. Estigarribia. Está el descuento, señores. Reclama mano la gente de San José. El árbitro dice no pasó nada. Ya sale 15 de agosto que busca de contragolpe con López. No prospera la acción. Ya recupera Robert. Deja para Galeano. Ahora sí Mereles participa también. Otra vez Robert. Flecha en la conducción. Va el número 4. Levanta la cabeza. Al envío. Centro por arriba. El cabezazo. Ignacio León el que cabecea en esta. Sí, llegó muy bien el equipo santo. Llegó bien el equipo de San José buscando el descuento del partido. Atento está ahí León que buscó su gol. Jugador Blas Gómez. Mientras agradecemos de vuelta a Bodega y Pizzería Arendá. Ahí tenemos número de pedidos. Pueden hacer su pedido. Y obviamente ahí tenemos las mejores pizzas, sí señor, en la zona ahí de Arendá. Y alrededores la gente puede pedir, para disfrutar, para saborear de las ricas pizzas. Y también obviamente para el refrigerio también, parte de Bodega. Bebidas en general. Servicio de costado corresponde para Galeano. Va el lanzamiento para Rodolfo Enciso. El capitán juega con López. Intenta López. Va insistiendo para Gómez. Gómez está. Gol. Gol de 15 de agosto. Lo hizo Blas Gómez en esta oportunidad. Sí, el rebote le queda para él y no desaprovecha para ampliar la diferencia. 4 para 15 de agosto. 0 para San José Obrero. Así mismo, se veía venir este cuarto gol porque hace rato ya viene buscando ya el cuarto del equipo de 15 de agosto. Casi muy atento. Blas Gómez intentó pedir directamente al arco. Bien direccionado esa pelota adentro. Gana ya por 4-0. 15 de agosto a San José. Bien, llegó el cuarto tanto
para 15 de agosto, que golea 4-0 a San José Obrero. Una falta de coordinación ahí en la defensa también de San José, y eso lo aprovecha 15 de agosto. Muy bien aprovechado ahí por 15 de agosto. Pero San José hoy no está. No vino al 100% al parecer el equipo porque está cometiendo muchos errores desde que inició este partido. No está ocupando lugares el equipo. San José deja mucho espacio. Y 15 de agosto tiene buenos jugadores en el medio campo principalmente, que sabe bien con la pelota, que hasta aquí está goleando ya por 4-0 su partido. Blas Gómez adelanta y mucho, ya pierde la pelota. El que tiene es Bernal. Va jugando hacia atrás Bernal. Ahora participa también Mereles. Recupera Rodolfo Enciso, balón para Emeterio Enciso, el número 37 va corriendo. No sé si alcanzó, no llegó a la pelota. Sí. Se le fue, el esférico será lateral para San José. Se le juega a Enciso esa pelota. Va a ser saque lateral para el equipo santo. Va a ser saque de mano. Robert Flecha. Ahí deja para Eligio Fernández, este que despeja. Cabrera quería, pero se le fue la pelota, no pudo controlar. Recupera Maqueda, Roberto el 61 tiene, va llevando la pelota. Bueno, filtró el pase, se negó a correr López porque estaba en posición adelantada. Así mismo ya estaba Neuxey López. Se negó por eso. Y está ganando por goleada el equipo de 15 de agosto. Este partido. Ya estamos sobre 11 minutos de esta etapa de cierre, segundo tiempo del compromiso. El marcador indica que 15 de agosto lo está goleando por 4-0 a San José Obrero. Sale López. Pase filtrado, pero no prospera. Ya sale primero Flecha, Robert, el que despeja. Va a quedar ahí para el jugador Bernal. Uber Bernal tiene. Ahora el balón que está en poder de Cabrera, se le fue el largo, el control, pero ahora sí recupera el número 9. Es Estigarribia. Este es Fernández, lanza de primera, Ireneo le devuelve. Ese esférico queda para Enciso. ¿Jugó con la mano? Sí, mano, dice el juez. Sí, le cobra ahí la mano al jugador, el árbitro. Bueno, partido que está ganando por goleada el equipo de 15 de agosto. Si 15 de agosto aprieta el acelerador, Blas Antonio, esto va a marcar muchos goles en este partido. Con este compromiso se cierra la fecha 17. Campeonato Senior Copa Municipal, avanza el remate de Rodolfo, se fue desviado. Sí. Y era una clara de gol de vuelta, ¿eh? Una muy buena, clara, un muy buen avance. Buen avance, una clara pelota tuvo ahí Enciso Pateo, pero al parecer le agarró para esa pelota, se desvió mucho largo. Ya va sacando otra vez San José. El que tiene la pelota es Adelio Estigarribia de Capdevila. Ahí va teniendo Capdevila, Eladio, el que lucha junto a Mereles. Este es López. Abre hacia la banda izquierda. Apertura para Enciso. Enciso para Blas. Juega Gómez. Ahora Rodolfo. Tiene Enciso. Rodolfo ante la marca de Robert Flecha. Sigue Enciso. Juega con Blas Gómez. Ahí está el volante central. Va para Capdevila, ese esférico. Capdevila cruza. Por abajo ya está la defensa. No pierde la posición del balón. Sigue Rodolfo. Sigue Rodolfo intentando. Ahora Capdevila. Y saca. Ahí está Robert Flecha. Para sacar de puntín. Vuelve a recuperar 15 de agosto. No le deja respirar al equipo santo. Este es León. Ignacio León. Galeano. Galeano despeja. Otra vez. Vuelve a recuperar 15 de agosto. Le está costando la tenencia del balón al equipo de San José. Presiona muy bien el equipo 15 de agosto. Sí, le está paseando 15 de agosto a San José en este partido. Poco y nada le da pelota al equipo santo en este encuentro. Y casi fue gol de vuelta acá a los Antonios. Sí, una definición algo raro realmente por parte de Roberto Maqueda, que se lamenta también. Se fue desviado ese remate que casi se termina en el arco otra vez. En el arco de Sebelio Fernández. Casi fue adentro de esa pelota. Y prepara el guardián Sebelio Fernández. Ahí está el arquero, vestido de color amarillo hoy.
Va sacando con golpe de cabeza. Va a quedar ahí para Enciso. Bien, para sortear la marca Emeterio Enciso. Sin embargo, se le fue después de la pelota. Lateral defensivo. Ya va jugando con Ignacio León. Recupera Capdevila. Sale Eladio Capdevila. Va jugando ahora con Espínola. Tiene Antonio Espínola. Balón para Roberto Maqueda. Sale galeando en la marca. Sigue Maqueda. Suelta la pelota para Espínola. Sebelio Fernández saca donde está Rodolfo Enciso. Prácticamente un pase para él. Va Rodolfo. Por abajo está. Gol. Espínola. Gol de 15 de agosto. Otra vez la salida en falso, en la salida justamente de San José, que termina aprovechando 15 de agosto. Bueno, esto se venía a venir, ya estaba mencionando Gilberto, se viene el 5, el quinto en este caso. 5 para 15 de agosto, 0 para San José. Así mismo, solamente falta ajustar ahí la gente de 15 de agosto allá en la delantera y acá de vuelta. Bien trabajado la pelota. El quinto gol, San José gana por gol, le da 5-0 el partido ante el equipo santo. Y se va cumpliendo recién 16 minutos. Falta montones todavía el partido. Sí. Y si ajusta una cosita más 15 de agosto y si acelera un poquito más, esto va para muchos goles. Va Rodolfo, cruza con la pierna zurda sobre ese esférico. Y Espínola, que arrancó como defensor, ahora está jugando como un centro delantero más también. Sí. En el equipo de 15 de agosto, que tiene recursos, Gilberto. Así mismo. Tiene banca también. Tiene banca, tiene recursos y tiene buenos jugadores del medio para arriba. El equipo de 15 de agosto. Blas Gómez va filtrando pase ahí para que Rodolfo aguante, pierna zurda. Bloquea Fernández en forma oportuna. El rebote va quedando otra vez para Blas Gómez. Para Emeterio Enciso, que carga va al centro. Ahora sí, Sebelio Fernández, el buen portero, se queda con el balón. Así mismo, toda la pelota, toda la segunda pelota y la primera pelota le gana 15 de agosto en este partido a San José. Sale Cabrera, Rafael el que conduce, deja para Ignacio León. León, el 17 va teniendo, lanza buscando a Estigarribia, balón para él, va Estigarribia. A ver, tiene dificultad para controlar, ahora sí, sortea la marca también. Estigarribia se acomoda, se perfila, le pegó. Desviado el remate, le faltó fuerza también a la misma. Sí. Pero por lo menos aquí se aproximó San José. Se aproximó después de mucho el equipo de San José con Estigarribia. Buscó también su gol, pero fue desviado esa pelota. Y está ganando cómodo el equipo de 15 de agosto por 5-0. De a poco va cayendo la tarde también. Y cae también el telón imaginario de esta fecha 17. Así mismo, se termina la fecha 17 hoy. Tiro libre será defensivo para 15 de agosto, que ya va lanzando hacia adelante. Va a quedar ese esférico ahí en poder del jugador. Ireneo Franco. Ireneo lanza buscando a Rodolfo Enciso ante la marca de Galeano. Rodolfo tiene. Ahí pide Tanilao. Balón para Taní. Va al 21. Taní en el área. A ver cómo cruza por abajo. Está. Golpe de taco de Espínola afuera. Intentó un de lujo ya también Espínola. Buena jugada por el sector derecho. Desde el 15 de agosto, digo bien. Y termina la definición aquí. Fallida en este caso por parte del 16. Sí, marcaba ese gol de taquito. Iba a ser un golazo, pero no pudo direccionar esa pelota. Se salva del sexto el equipo de San José. Sale San José Obrero. Vuelve a recuperar 15 de agosto. Balón para Gómez. Va jugando con el jugador Espínola. Antonio para Blas. Blas Gómez. Cambio de costado, pero intercepta Fernández. Cabrera ya está muy cansado también. Termina punteando. Vuelve a recuperar 15 de agosto con Maqueda. Roberto tiene. Maqueda juega. Balón para Espínola. Está el siguiente gol. Atención. No pudo. Buscaba ya el sexto. Va quedando ahora para Tanilao, pero ya hubo falta en ataque. Será salida para San José. Sí, va a ser salida para San José, que está sufriendo en este partido. Balón que termina saliendo lentamente afuera. Ireneo Franco, el que sale al paso del balón. Queda para Taní. Tanilao saca. Ahora Gómez. Blas traba ante la presencia de Mereles. Gana el de 15. Este es Rodolfo, el número 8. Va recibiendo la pelota.
Rodolfo Enciso lanza pierna zurda arriba para Maqueda con el pectoral, baja para Blas. Ahí está Blas Gómez, le pega al arquero de rebote. Ahora sí, con el pie termina saliendo. Ahora sí despeja con la pierna zurda, Gilberto. Sí mismo. Qué bueno es Enciso y Blas Gómez en este partido que está haciendo un paseo, un festín a la gente de San José en la media cancha. Un partidazo entre estos dos jugadores y por ende está ganando por 5-0 su partido. Avanza San José sobre 20 minutos de esta etapa complementaria. Recupera de vuelta Tani, ahí va teniendo el 21. Stanislao Benítez. Va jugando con Ireneo Franco. Bueno, se equivoca, recupera Mereles. Mereles para la representación de San José y bueno, ahí termina rematando. Eso indica que le falta también ideas al equipo de Santos, Gilberto Brito. Sí, les falta idea, les falta asociarse un poquito más entre ellos y hoy no le sale nada a San José. Ni gana la primera pelota, ni la segunda pelota, hasta la tercera pelota le está ganando 15 a agosto en cancha al equipo de San José en este partido. Va hacia el costado derecho, lanzamiento hacia adelante, va apareciendo ahí Espínola. A ver, no pudo alcanzar muy fuerte el pase exigido, el envío. Será balón, será salida que corresponde para el conjunto santo. Asimismo le agradecemos a SB Sport y la fabricación de indumentaria deportiva y empresarial de SB Sport de Club con nosotros, presentador exclusivo de Pulse por Más en todos los eventos deportivos. Muchas gracias también a AR Stores, venta de prenda deportiva, atuendo deportivo, para toda la gente que practica el deporte. Ahí tenés toda clase de atuendo deportivo y también cuenta con prenda de vestir para damas, caballeros y niños de esta temporada otoño-invierno. AR Stores, visita su local en Guarendá a paso de la comisaría. También le agradecemos a Bodega y Pizzería Arendá. En el centro mismo le espera su local, Bodega y Pizzería Arendá. Bien, va saliendo la representación del conjunto de 15 de agosto. Hacia la banda de izquierda. La apertura en esta salida va para Emeterio, pero ya está en posición adelantada. Será salida para la representación del conjunto santo, que va a salir hacia el costado derecho. El partido que continúa 5-0 lo está ganando la representación del cuadro de 15 de agosto en el compromiso, Gilberto Brites. Sí, está ganando, tranquilo, sin complicación. El equipo de 15 de agosto este partido jamás le complicó a su arquero en este encuentro y dominó desde que inició el primer tiempo hasta la segunda, esta parte del partido. Está dominando el equipo de 15 de agosto el encuentro. Va saliendo el equipo de 15 de agosto hacia la banda izquierda. Apertura para el jugador Capdevila. Eladio va dejando para el jugador Maqueda. Maqueda para este es Antonio Espínola para Rodolfo Enciso. Intenta, no pudo prosperar la acción. Está atento el defensor. Ahora sí va saliendo para Rodolfo Enciso. Ahora Maqueda está adelantado. Posición adelantada. Sí, quedó enganchado Maqueda. La última jugada quedó adelantado a Roberto Maqueda. Ahí traba y gana Mereles. Saca San José. Balón hacia adelante. Ahí va quedando ese esférico para la conducción de Blas Gómez. A ver qué hace Blas. Queda para Roberto Maqueda. Maqueda va jugando. Ahí ese esférico para Rodolfo Enciso. Va Rodolfo Enciso, va para el remate, se acomoda, se perfila para López. A ver qué hace López. Se acomoda, le pega. Va a ser esquina, no salió todavía. Ahí está, mientras vemos a los muchachos del Sport San Isidro, cuando se viene el gol, tiró, gol. Gol del conjunto de 15 de agosto, que encontró el sexto cuando el partido ya está por terminar, y con ese creo que ya termina también el compromiso, señoras y señores. Goleó 6-0 el conjunto de 15 de agosto al cuadro de la representación de San José Obrero. Terminó el partido, señores, la fecha 17. Este es el último partido. La media docena de goles para favor de 15 de agosto ante San José. Bueno, le agradecemos a SB Sport, también muchas gracias a AR Stores, también le agradecemos a Bodega y Pizzería Arendá con nosotros el día de hoy en la transmisión.
cerramos nosotros la cobertura el día de hoy también, agradeciendo a todos los delegados de los 14 clubes que presenta el campeonato, señor Uribucá, compañeros.